¿Quieres editar vídeos sin complicarte la vida y obviamente con un programa gratuito? He creado un curso completísimo para el editor de vídeo DaVinci Resolve. Un curso de más de 5 horas con casi 50 vídeos en los que voy a explicarte desde cómo descargar el programa hasta tu render final del proyecto. Pasaremos por todos y cada uno de los módulos que ofrece DaVinci, primero organizando los materiales, pasando por el módulo de montaje para agilizar la edición, haciendo foco en el tremendo módulo de edición, el cual puedes hacer el 90% del trabajo, nos pelearemos con los nodos para crear nuevas composiciones, haremos un pequeño vistazo en el módulo de color para hacer correcciones básicas, también veremos cómo mejorar nuestro audio en el módulo de sonido y por último veremos todo lo que nos ofrece el espacio para renderizar con los mejores formatos y la mejor calidad. Además te enseñaré a poner tu marquita de agua. Por si fuera poco, te mostraré las mejores webs para descargar material adicional al programa, como plantillas para títulos, composiciones, música, efectos, transiciones y mucho más. Todo oficial y gratuito. Te mostraré cómo instalar todos los materiales en DaVinci y además también te enseñaré otros youtubers de otros países que nos ofrecen este tipo de materiales para que los puedas descargar desde sus enlaces. Yo no soy ningún experto ni estoy certificado, pero lo que te puedo aportar es mi experiencia de 2 años con el programa, usando a diario en mi canal de YouTube y por eso mismo te explicaré lo que sé y lo que utilizo. Este curso está explicado a mi manera, de forma sencilla para que todos podamos hacerlo, independientemente de si eres nuevo en la edición de vídeos o no. Si eres nuevo aprenderás todo lo necesario para poder editar vídeos para redes sociales de forma muy decente, y si ya tienes experiencia, seguro que aprenderás trucos para editar más rápido y con más calidad. Además, si sigues mi canal, sabrás que intento explicar todo al grano, sin alargar innecesariamente las cosas para que no se hagan pesadas, así que serán vídeos cortos en los que me centro en los puntos más importantes de cada tema, sin explicar cosas que me imagino que pocas veces usarás. Hola a todos y bienvenidos al primer capítulo del curso de DaVinci Resolve. Antes de instalar el programa o empezar a jugar con él, tenemos que saber una cosa: existen 2 versiones del programa. Tenemos la edición de DaVinci Resolve, que es totalmente gratuita, y después tenemos DaVinci Resolve Studio, que es la de pago. Entonces la primera duda que se nos plantea es ¿cuál de las 2 versiones necesitamos y cuál sería su precio? Para que te hagas una idea, si nos vamos a uno de los mayores competidores de DaVinci Resolve, sería Final Cut. Además de que necesitarías un equipo Apple para poder utilizar este programa, tiene un único pago de 349,99. Si por lo contrario utilizas uno de los editores más famosos y uno de los que creo que todavía tiene más parque de mercado, que sería Adobe Premiere, vemos que tiene una suscripción de 24,19 al mes, que esto al año se nos convierte en 290,28. En cambio, si nos vamos a la edición de DaVinci Resolve Studio, veremos que tiene un único pago de 285, aunque no es del todo cierto porque luego hay que sumarle el IVA y se nos quedaría en 344, que sería un poco más barato que Final Cut y bastante más barato que Premiere Pro, porque esto es un único pago que lo tienes de por vida. Entonces, una vez que vemos esto, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es ¿por qué hay una versión gratuita de DaVinci y después hay una de pago? ¿Merece la pena invertir en el programa o no? Yo te recomiendo lo siguiente: si no has empezado a editar todavía o tienes poca experiencia, no hay que ni planteárselo. Utiliza DaVinci Resolve la versión gratuita, porque no sabrás siquiera si te hace falta la de pago. La versión gratis de DaVinci ya nos ofrece un montón de ventajas que los otros editores en su forma gratuita no tiene, como por ejemplo poder exportar, obviamente sin marca de agua, hasta 4K y 60 fotogramas por segundo. En cambio, si nos vamos a la versión de pago, podremos exportar hasta 32K, o sea, una absoluta barbaridad, y 120 fotogramas por segundo. Evidentemente, en pocos trabajos vamos a tener que renderizar a más de 4K y a más de 60 fotogramas por segundo. Pero bueno, que sepas que tienes esta ya pequeña diferencia. Eso sí, también cabe decir que podemos trabajar con resoluciones más grandes de 4K en la versión gratuita. Es decir, yo puedo importar materiales de 6K, trabajar en ellos, aunque tenga 120 fotogramas por segundo, lo único que cuando vaya a exportarlo sí que nos va a reducir la resolución. Además, en la versión Studio podemos exportar en HDR. Esto sería a grandes rasgos el primer bloque chocante que podemos tener, ¿no? Que es el tema de la resolución. Después, otro punto de los que creo que es más importante es el tema del rendimiento. Básicamente, para que nos hagamos una idea y no ser muy técnicos en la explicación, si utilizamos la versión gratuita de DaVinci, el rendimiento del programa va a tirar más de CPU. En cambio, si utilizamos la versión de pago, podremos exprimir al máximo la tarjeta gráfica. ¿Qué quiere decir? Que si tienes una tarjeta gráfica actual y de gama alta, vas a poder trabajar con mucha más fluidez en la versión Studio que la versión gratuita. Pero en el curso también iremos mirando cómo optimizar la versión gratuita para equipos que sean poco potentes e intentar poder editar de forma correcta. Otro punto importante es que no disponemos del motor neuronal en la versión gratuita. Para que te hagas una idea, es una especie de inteligencia artificial para efectos.
Por ejemplo, en la versión de pago pues tendríamos herramientas de reducción de ruido avanzadas, cosa que en la gratuita no. Tendríamos opciones para poder distorsionar el objetivo y en definitiva pues lo que serían efectos, por ejemplo funciones de poder utilizar el efecto de super cámara lenta. Imagínate que tienes un clip con pocos fotogramas y queremos hacer una cámara súper lenta. Lo que hace con la inteligencia artificial es como generar fotogramas intermedios para acabar de rellenar el clip. Efectos de retoque facial, rescalados inteligentes o eliminación de objetos. Además que si te das cuenta cuando estés trasteando con el programa, en la versión gratis verás que hay un montón de efectos y cuando hacemos clic en ciertos efectos veremos que nos deja como aplicarlo, pero aparece como una especie de capa que pone DaVinci Resolve Studio, es una marca de agua. ¿Qué pasa? El programa te deja configurar el efecto para que vayas aprendiendo cómo funciona, pero después cuando vas a exportarlo te vas a salir con la marca de agua. Entonces yo lo dividiría en 3 bloques principales, las diferencias. Que no podemos exportar a más de 4K y 60 fotogramas por segundo, aunque podamos trabajar con resoluciones más altas en el programa, pero esto es para exportar. La segunda, que no disponemos de la potencia de la tarjeta gráfica para poder editar, tiraríamos más de la CPU. Y el tercer bloque, básicamente, tema de efectos. Todo lo que sea con inteligencia artificial, ciertos efectos de desenfoque, de rescalado, como comentábamos, no estarán en la versión de pago. ¿Merece la pena pagar los 344 euros por esta versión? Sinceramente yo pienso que de momento no. A medida que vayas avanzando, a lo mejor sí que necesitas un poquito más de chicha en el programa, pero esto lo determinarás tú mismo. De todos modos, en este curso que iré subiendo, yo utilizaré la versión de pago, pero si en algún momento voy a utilizar una función que simplemente está en esta versión de pago, no te preocupes que lo comunicaré, ¿vale? O sea, esta acción solo se puede utilizar en estudio, pero al final son cosas que no son muy relevantes. Como decía, para temas de edición de vídeo básicas para YouTube, o vídeos caseros o vídeos normales, a no ser que sea un trabajo profesional que te encarguen, con la versión estudio, la gratuita, puedes tirar sin problema. Así que dicho esto, vamos a pasar a descargarlo. Hola a todos y bienvenidos al segundo capítulo del curso de DaVinci Resolve. Este va a ser un vídeo súper cortito para simplemente ver cómo podemos instalar el programa, de forma gratuita claro, pero no os imagináis la de comentarios que he recibido porque parece que no había quedado claro la diferencia entre las dos versiones. Cuando decíamos en los otros vídeos que podíamos instalar el programa de forma gratis, normalmente los usuarios cogen y se van a la versión estudio, que es en el momento en el que te pide una tarjeta de crédito y un pago. Así que vamos a ver cómo bajar la versión DaVinci Resolve de forma gratuita. Bien, para poder acceder a la página web simplemente vamos a poner aquí DaVinci y ya vemos que en la primera posición nos aparece la página oficial. De todos modos, dejaré el enlace en la caja de descripción para que puedas llegar de forma automática. Veremos que nada más acceder ya nos aparece en grande DaVinci Resolve 18, que es la última versión que hay disponible ahora mismo. Aquí tenemos una pequeña descripción del programa y además veremos que en esta página de inicio, bueno, nos explica un poquito las características, todas las funciones que tiene, que esto se puede repasar en cualquier momento, que esto está bien para poder saber más o menos cómo funciona el programa y qué características tiene. Vale, además si vamos a la parte del final, creo que aparecen productos que podemos comprar como teclados para acelerar la edición de vídeo, cámaras y demás. Entonces, si queremos hacer la descarga del programa, tenemos dos opciones, que aquí ya aparece bien claro, pero bueno, por si acaso lo explico. DaVinci Resolve es la versión gratuita y DaVinci Resolve Studio es la de pago. De hecho, aquí ya te pone el precio. Cliques el botón que cliques, nos aparecerá la siguiente pantalla en la que nos vuelva a decir cuál de las dos versiones queremos, ¿vale? En el anterior vídeo ya hemos explicado las diferencias entre una y otra, entonces tienes que decidir si te vas a la versión estudio, que actualmente tiene un precio de 344,85 euros, ¿vale? Porque te pone en la página web que vale 285, pero hay que sumarle el IVA. Y te vas a lo que comentaba, 344,85. Lo bueno que tiene es que es un único pago. Pero bueno, en el caso de que queramos ir a la versión gratuita, pues clicaremos en la parte de DaVinci Resolve 18. Elegimos el sistema operativo que queremos, en mi caso Windows. Aquí nos va a pedir que nos registremos, calma, no hay que poner tarjeta de crédito ni nada raro, simplemente lo rellenamos y una vez que hemos rellenado el formulario, directamente cuando le damos a registrar ya nos aparece la descarga de DaVinci Resolve, ahora estamos en la 18.1.2 y ya vemos que se nos descarga el zip, en este caso de 3,1 GB. Esto ya lo podemos cerrar. Bien, y una vez que lo tenemos descargado, simplemente le daríamos a descomprimir, botón derecho, y lo podemos hacer por ejemplo con la herramienta gratuita el 7zip, lo extraemos. Y veremos un único fichero, que es un ejecutable, que si le hacemos doble clic empezaríamos con el instalador, no tiene ningún misterio, es simplemente siguiente, ¿vale? Dejaríamos la ruta por defecto y todo. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo el programa instalado, pero como comento es súper sencillo. Hacemos la descarga, simplemente nos pide el registro, aunque veas que te aparece que te pide el teléfono móvil, no te llega ningún mensaje, no te llega nada. Y una vez que lo instales, ya tienes la versión gratuita para poder utilizarla sin problema. Quería hacer un vídeo simplemente para este tema de la descarga, porque como comento había mucha confusión, sobre todo en el primer vídeo que hice
cómo editar en 10 minutos, que la gente acababa siempre descargando la edición Studio. Pues bueno, con esto intentamos dejar claro cuál es la gratuita y cuál es la de pago. Así que nada, ahora que lo tenemos instalado, vamos a ver cómo funciona esto. Hola a todos y bienvenidos a la tercera parte del curso de DaVinci Resolve. Por fin, en el tercer capítulo vamos a abrir de una maldita vez el programa. Bien, en el vídeo anterior vimos cómo se instalaba, y una vez que ya lo tenemos configurado en el ordenador, vamos a abrirlo. Aquí verás que tengo el escritorio limpio, que no tengo ninguna aplicación, entonces yo ya lo tengo directamente aquí en la parte de abajo, ¿no? En la barra de tareas. Veremos que tengo el OBS que está grabando la pantalla y podemos ejecutar el programa. En el caso de que tú no lo tengas aquí, se te habrá copiado el icono en el escritorio. Si tampoco lo encuentras, le das a la barra de búsqueda, pones DaVinci Resolve y lo abrimos. Veremos que carga. En este caso veréis que tengo la versión de Studio, ¿vale? Esto es indiferente porque casi todas las cosas que voy a explicar en este curso van a ser para la versión gratuita. Y en el caso de que vaya a hacer algo de la versión Studio, en ese momento lo especificaré, ¿vale? Así que podéis utilizar la versión gratuita sin ningún tipo de problema. Bien, una vez que abrimos el programa, lo primero que veremos es este gestor de proyectos. DaVinci funciona un poco diferente a los otros programas, como podían ser el Adobe Premiere o Final Cut, en el que cuando estabas trabajando en un proyecto y le dabas a guardar como, se te generaba un ficherito con todo el proyecto que podías abrir en cualquier momento desde cualquier ubicación y podías editarlo. En este caso no. Aquí, por mucho que encuentres en la ubicación donde está instalado DaVinci Resolve el archivo del programa, el archivo en este caso, perdón, del proyecto, no se podrá abrir por mucho que le hagas doble clic, ¿vale? Todo lo tenemos que hacer a través del gestor de proyectos. Por lo que tengo entendido es cómo se trabaja en la industria profesional, pero bueno, al final es acostumbrarse a trabajar de otra manera. Y como veréis, si aquí le hacemos doble clic, podremos crear un proyecto nuevo o dándole a este botón de aquí que te pone crear proyecto. Es importante decir que esto funciona también con base de datos. Si le damos aquí a este botón que pone proyectos, se nos abrirán las bases de datos. Por defecto siempre aparece esta, que yo ahora en este caso tengo un problema con las versiones y no me funciona, pero podemos crear las que queramos. La base de datos podríamos pensar que es como una carpeta global para poder poner una colección de vídeos. Yo, por ejemplo, para mi canal de YouTube tengo esta base de datos creada, en la que tengo pues carpetas donde tengo los proyectos. Si por ejemplo hacemos doble clic en esta que pone Tops, veremos que tengo dos proyectos, que en este caso que ya están publicados, de DaVinci Resolve. Si hago doble clic podríamos abrir el proyecto, pero por ejemplo si le damos al botón derecho podemos abrirlo o incluso podríamos exportarlo, o sea, hacer una renderización del proyecto sin necesidad de abrirlo. Imagínate que ya lo tienes preparado, que ya lo tienes editado y no te ha dado tiempo de renderizarlo y en otro momento accedes al programa, pues no te hace falta ni abrirlo. Además aquí podríamos cambiar las ubicaciones de los proyectos, de entre base de datos, carpetas, etc. Además de poder eliminarlos. Archivarlo sería como hacer una especie de guardar como, que lo podríamos guardar en otra carpeta, como haciendo una copia, ¿vale? Sería como una especie de copia de seguridad en la que después podríamos eliminarlo de aquí y ya no nos aparecería. Podemos crear tantas bases de datos como queramos. Para ello simplemente nos iríamos al botón de agregar biblioteca de proyectos, pondríamos aquí el nombre y en ubicación le daríamos a este botón para seleccionar la ruta que nos interese. En este caso yo para el curso he creado una nueva base de datos que se llama para pruebas. Pues como comentaba, aquí podíamos iniciar un nuevo proyecto. Veréis que aquí, por ejemplo, nos aparecen las opciones de agregar carpeta. Por ejemplo, podríamos poner aquí, pues, módulo 1. Y dentro del módulo 1, pues imagínate que quiero hacer 5 capítulos. Pues entramos a la carpeta y aquí crearíamos capítulo 1, capítulo 2, etc. Para volver a la parte de atrás, hacemos otra vez clic en proyectos y ya estaríamos. En este caso, como no me interesa, botón derecho, podemos renombrarla o directamente eliminarla. Le damos así. Bien, para esta opción de aquí iremos a la base de datos de YouTube, que es donde tengo algún proyecto creado. Y aquí nos dice copiar en. Esto es como un guardar como. Podemos hacer otra copia, diferente a la que tenemos aquí. En este caso podría pasármela, por ejemplo, a la base de datos de pruebas. Le daríamos copiar. Y si ahora me voy a la base de datos de pruebas, vemos que nos aparece el proyecto que hemos pasado de la otra base de datos. En este caso voy a eliminarlo. Y ya está. Otra opción que tenemos aquí es poder aumentar la vista previa de los proyectos. Podemos ordenarlos por fecha, nombre, línea de tiempo, formato, frecuencia de imagen.
También lo podemos poner en modo lista, donde nos aparece pues más información. En este caso veríamos ya la fecha de creación y, por ejemplo, el formato que tiene con la frecuencia de imagen. Y en el caso de que tuviéramos muchos, nos aparece una opción de buscar. Si ahora pongo Photoshop, ya me estaría buscando el proyecto. En este caso, como tengo dos, no tiene mucho sentido, pero imagínate que tienes una biblioteca súper grande y necesitas buscar un proyecto en concreto, pues pones la palabra clave y te aparecerá. Lo mismo podemos hacer con la base de datos. Si le damos a la lupita, en este caso también porque tengo dos bases de datos, imagínate que tienes un montón. Tú pones aquí pruebas y ya te busca la base en concreto. También aquí puedes ordenarlas o restaurar la base de datos entera. En la parte de arriba veríamos las bases de datos que tenemos en modo local, básicamente lo que tendríamos instalado en el PC. Estas bases de datos están en una carpeta. Si le damos al botón derecho, nos abriría la ruta donde está la carpeta, siempre dentro de nuestro ordenador. Si nos vamos a la siguiente opción, la que pone red, sería para crear base de datos en la nube. Si le diéramos a agregar aquí biblioteca, nos aparece usuario Postgres, que esto sería un modo más avanzado. Básicamente sería que te contratas una base de datos, por ejemplo de Amazon, y puedes crear las bases de datos, las carpetitas, vaya, en modo red para que pues, se pueda trabajar en equipo, por ejemplo. Tú estás editando un proyecto y la otra persona que está en otro PC, en otra ubicación, se podrá conectar sin ningún tipo de problema. Y ya después nos iríamos a la nube que tiene Blackmagic. En este caso yo no tengo una cuenta creada y no podría acceder, pero también podríamos subir aquí los ficheros y tener una nube propia. Bien, en este caso vamos a darle al botón de crear el proyecto y a ver qué nos aparece. Vamos a ponerle prueba 1, súper original, y crear. Y ¡voilá! Nos abre la primera interfaz y tendremos nuestra primera toma de contacto con el programa. Así que en el siguiente módulo veremos cómo está distribuida la interfaz y empezaremos a ver el primer espacio de trabajo, este de aquí que pone montaje. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 4 del bloque o tema 1, como quieras llamarlo. Sí, parece un poco complicado, pero al final he querido dividir el curso en bloques o temas y dentro de cada tema pues hacer capítulos. Bien, ahora hemos visto diferencias entre la versión de pago y la versión gratuita, hemos visto también cómo instalar el programa y en el último capítulo vimos cómo funciona el gestor de proyectos. Ahora, una vez que abrimos el programa por primera vez, vamos a echarle un vistazo a la interfaz. Al principio parece bastante complicada, pero no lo es. Lo primero que tenemos que saber es que en este programa trabajaremos por módulos, que sería esto de aquí. Es como unos espacios de trabajo. Por ejemplo, si nos vamos al primer módulo que pone medios, esto nos permitirá pues, gestionar todos los materiales que queremos importar al proyecto. Es decir, tema de música, tema de vídeos, imágenes, cualquier cosa que queramos importar, lo podemos organizar aquí. Veremos que aquí en la parte de arriba ya nos aparecen los dispositivos de almacenamiento que tenemos y podemos buscarlos directamente desde aquí o podemos soltar y arrastrarlos en la propia bandeja. Si no, otra opción que podemos hacer es pulsar Control-I y se nos abre el explorador. Iremos viendo durante todo el curso, módulo por módulo, de hecho haré un vídeo para cada interfaz, ¿vale? Ahora lo vamos a ver un poquito por encima y nos dedicaremos a mirar espacio por espacio cómo funciona. Por ejemplo, en este módulo podremos tener una organización muy detallada, porque además podremos crear bandejas inteligentes y todo esto. Al final, el hecho de ser organizado en un proyecto nos va a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de trabajar. Si pasamos al siguiente módulo, que sería el de montaje, esto estaría pues más enfocado a la velocidad. Imagínate que quieres hacer un video tutorial, algo sencillo, en el que no tienes que aplicar muchos efectos, sino 4 zooms y poco más. Esto nos permite volar, ir súper rápido para poder hacer este tipo de edición. Es como una especie de módulo edición, pero más reducida y más enfocada a eso, a ir rápido. Después tendríamos el módulo edición, que este ya es un módulo mucho más completo que el anterior, el de montaje, en el que además de hacer el montaje del vídeo, podremos pues modificar efectos, modificar también el audio. Es una edición mucho más completa y que podremos personalizar muchísimo más. Y en el caso de que ya quieras profundizar en los efectos, cosas que no podamos hacer ya en este módulo, nos iríamos al de fusión, el terrible módulo de fusión, que tanto miedo da. Esto es parecido al programa After Effects, pero estaría incluido ya directamente en el propio programa para editar el vídeo. Aquí pues, por ejemplo, podríamos hacer animaciones, crear efectos, textos en 3D, movimientos de cámara y cosas así. Lo bueno que tiene de poder compartirlo en el mismo editor es que no tienes que ir cambiando de programa. Este módulo de color, que ya lo miraremos en profundidad, nos sirve para hacer las correcciones y muchísimo más, para máscaras, cromas, y esto da para unos cuantos vídeos. Porque de hecho, si no tengo mal entendido, esto se vendía hace años como un programa aparte y ahora nos vendría incluido como un módulo, por lo que tenemos todo unificado y esto nos viene súper bien.
Lo mismo nos pasa con el módulo de sonido. Esto sería una especie de Audacity o Audition de Adobe, pero vuelvo a decir lo mismo y soy muy pesado en esto, pero es que está todo integrado. El hecho de poder modificar aquí una pista de sonido y que ya me aparezca modificada en el módulo edición, esto lo iremos viendo, esto nos ahorra muchísimo trabajo. Además de que no tendremos problemas de formatos ni tener que importar, exportar, nada, al poder trabajar en el mismo programa lo tendremos todo al momento. Lo que edite aquí en sonido lo tendré al momento en edición, lo que edite aquí en color también lo tendré en el módulo edición. Al final lo que necesitamos es esto, velocidad y que esté todo integrado para que no haya fallos. Y además tenemos un módulo de entrega. Tenemos un espacio de trabajo dedicado simplemente para exportar el vídeo. Aquí tendríamos distintos formatos para poder exportar, que nos vendría pues por defecto ya. Te cambia la configuración para cada una de las exportaciones. Podríamos vincular la cuenta de YouTube, de Vimeo, de Twitter, incluso de Dropbox, y entonces cuando haces la exportación directamente te lo sube a la plataforma. No lo acabo de ver yo el qué, porque siempre me gusta después revisar el vídeo, pero bueno, que sepas que tienes esta opción para poder directamente subirlo. Una vez que elegimos el formato que queremos, le daríamos a agregar. Ahora lo tengo deshabilitado porque no tenemos nada que renderizar y se nos añade a esta cola de procesamiento y tendríamos una lista con las tareas pendientes para poder renderizar. Aquí en la parte de abajo, en la esquina inferior derecha, veremos que nos aparecen dos iconos, el de una casita y el de herramientas. Si le damos a la casita se nos abre otra vez el gestor de proyectos, el que hemos visto en el capítulo anterior. Aquí pues podríamos ir directamente a otro proyecto, crear uno, exportarlo, lo que queramos. Y en la herramienta, aquí veríamos la configuración del proyecto, por ejemplo. Entre otras cosas, aquí en los ajustes del proyecto podemos ver la resolución. Lo que comentábamos en el vídeo anterior de las diferencias entre la versión Studio y la versión gratuita es que, por ejemplo, podremos exportar en la gratuita hasta el Ultra HD, que sería el 4K. A partir de ahí, estas resoluciones no estarían disponibles, simplemente en la de pago. Pero recuerda que aunque exportes en 4K en la versión gratuita, ninguna tendrá marca de agua, ¿eh? Aquí tendríamos, pues bueno, las configuraciones básicas para poder modificar pues cosas del proyecto, gestión cromática, los ajustes predeterminados, subtítulos, etc. En la parte de arriba tendríamos el típico menú que nos aparece en los programas de edición. Si te fijas, tenemos para cada espacio de trabajo una cajita con herramientas. Si desmarco esta opción, pues quitaríamos la barra donde aparecen los módulos en la parte de abajo. También podremos quitar módulos de la barra de abajo, en la parte donde nos aparecen toda la lista de módulos. Imagínate que, por ejemplo, no utilizas el módulo montaje, siempre te vas directamente a edición, pues si desmarcas montaje, vemos que de la parte de abajo desaparece y nos queda más limpia. Eso ya son gustos, yo lo suelo dejar todo aunque no lo utilice y ya está. Tendríamos después pues lo típico de crear proyecto, guardar como, importar, exportar. También podemos acceder al organizador de proyectos, tareas de edición, de recortar, línea de tiempo, todo esto lo iremos mirando. Y algo muy importante para la interfaz, y con esto ya vamos terminando, en cada una de las pestañas o de los módulos, como quieras decir, tenemos esto en la parte de arriba. Si clicamos en panel multimedia, da igual en el espacio de trabajo en el que estemos, nos va a abrir pues donde tenemos todos los materiales, todos los vídeos, los clips, sonido, imágenes y eso. Da igual en el espacio de trabajo que esté, que si le damos a efectos nos abrirá el panel de efectos, si le damos a panel multimedia nos abrirá el multimedia, igual que con la biblioteca de sonidos. Si mantenemos los dos abiertos, por ejemplo, porque estamos agregando efectos al igual que estamos con el organizador del panel multimedia, podemos tener los dos y verás que se divide la pantalla, podremos seguir trabajando en esta parte del espacio y con esta tendríamos esto. Si por lo contrario quiero que la barra de la línea de tiempo siempre esté disponible, clicamos aquí y veremos que como que nos bloquea este espacio. Ahora, por mucho que vaya abriendo las ventanas, esto siempre estará bloqueado. Aquí pues no podremos modificar o cambiar el tipo de ventana, es decir, si ahora yo quiero que el inspector, el marcador o los metadatos, el mezclador quiero decir, lo pueda poner por ejemplo en la parte izquierda, no puedo coger y arrastrarlo y cambiarlo, como eso sí que pasa en Premiere, por ejemplo. Aquí lo máximo que nos deja es cambiar el tamaño de las ventanas. Pero a la que vas ganando un poquito de experiencia y te vas soltando con el programa, verás que es muy intuitivo y la verdad que funciona bastante bien este tipo de interfaz. Como cada una tiene su módulo de trabajo, te acabas acostumbrando. Y sobre todo, el tener panel multimedia y efectos a un clic en el espacio en el que estés, nos viene súper bien, porque si ves una vez que abres efectos, pues tienes las transiciones de vídeo, las transiciones de audio, los títulos, efectos, generadores y todo esto. Así que, bueno, ahora que hemos echado un vistazo por encima, vamos a repasar en el siguiente módulo atajos de teclado, cómo configurarlo, y te voy a mostrar los que más utilizo yo para editar a diario. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 5 del curso de DaVinci Resolve. 5 capítulos ya y todavía no he importado un clip, ¿eh? No me mates. Nada, pero ahora en serio, hay que mirar 4 o 5 cosillas antes de empezar a editar porque la verdad que nos va a ahorrar muchísimo tiempo. En este vídeo me gustaría ver los atajos de teclado para enseñarte los que más utilizo y sobre todo para poder personalizarlos.
Porque hay una cosa muy buena que esto lo descubrí hace poquito y es una de las funciones que viene en la última versión de Filmora que me gustó muchísimo y ahora veo que también lo tienen aquí. Para poder personalizar el teclado podemos pulsar la tecla Control-Alt-K y nos abre el menú de personalización de teclado. Puedes utilizar el acceso directo que te he dicho de Control-Alt-K o si no irte a la pestaña DaVinci Resolve, personalización del teclado. Y lo que os comentaba de Filmora es que si le damos a esta pestañita de aquí, veremos que pone DaVinci Resolve Iván. Esto quiere decir que es como mi perfil que me he creado pues para mis atajos. Pero si le das a esta flechita, aparecen los atajos de teclado que tiene, por ejemplo, Premiere Pro, el Final Cut, Media Composer o Pro Tools. Esto, como digo, no sabía que existía y lo vi en Filmora, de la versión número 12, y me parecía súper interesante, que por cierto en el de Filmora no aparece DaVinci Resolve. Pero bueno, aquí tampoco aparece Filmora. Entonces, si estás acostumbrado a trabajar, por ejemplo, con el editor Premiere, pues bueno, le das aquí y aparecerían ya todos los accesos que estarían configurados por defecto en Premiere. Esto viene bastante bien, ¿eh? Entonces, esto, además de poder configurarlo, también te sirve de chivato. Imagínate que quieres saber cuál es el atajo para cortar el clip. Si pones corte, pues por ejemplo ya te aparece la herramienta de recortar, ya te está indicando que es la tecla B o recorte. Si por ejemplo estás en archivo o en uno de los submenús que aparece dentro de la aplicación e intentas buscar por ejemplo pantalla, verás que no aparece nada. Esto es porque quiere decir que este acceso no está dentro de este módulo. Siempre recomiendo entonces estar en todos los comandos, tú pones pantalla y te dice pantalla completa. Entonces por ejemplo, este atajo no estaba configurado en mi perfil, que lo he añadido ahora, voy a eliminarlo. Y entonces aquí, en esta cajita de aquí, podemos agregarle el nuevo comando que queramos. Imagínate que pones Alt-F. Me está diciendo que este comando ya está utilizado en otra función. Y si quiero sobreescribirlo, le voy a decir que no. Y entonces lo que voy a hacer es agregarle el Alt-A, que veo que no lo tengo asignado en ninguna función. Y ya está. Con esto, ahora si presiono Alt-A, me hace una pantalla completa del programa. Ahora, como he realizado aquí una modificación, me aparece dentro de DaVinci Resolve Iván, que es el perfil nuevo, si quiero guardarlo como nueva configuración, o en este caso sobrescribo el perfil que tengo. Voy a darle a guardar. Y vemos que ha desaparecido el asterisco. Quiere decir que ya se han aplicado los cambios. Ahora, si otra persona empieza a trabajar con el programa y quiere agregar sus propios accesos directos, podemos o importar una configuración que ya tenga hecha, podemos exportarla por si queremos llevarla a otro equipo. Imagínate que ahora mismo pues voy a otro ordenador a trabajar, pues me puedo exportar el ficherito de DaVinci Resolve Iván y ya lo tendríamos para cargarlo en otro programa. Bueno, en este caso, en otro DaVinci Resolve de otro ordenador. Y también puedes eliminar la configuración. Si ahora yo, por ejemplo, elimino este perfil y quiero guardarlo como uno nuevo, le daría los 3 puntitos, guardar como nueva configuración. Aquí pondrías el nombre de la persona. ¡Ajá! Y ahora el profesor Saitama tendría su propia configuración en el teclado. He importado así un clip random que tengo por ahí, ¿vale? No he explicado ni cómo lo he importado, ni cómo lo he puesto en la línea de tiempo, ni nada, porque esto lo veremos más adelante. Es simplemente para enseñar los 4 atajos que utilizo más a menudo, que me ayudan un montón en la edición. Por ejemplo, ahora estando en el módulo edición, si yo aquí cojo y le doy a la tecla B, vemos que me aparece una marca de cuchilla en la que puedo cortar. Si no cambio la herramienta, va a seguir con la cuchilla, por lo que cada vez que le dé al ratón me va a hacer un nuevo corte. Entonces si le doy a la tecla A, lo que hace directamente es ponerme otra vez el cursor y ahora sí que puedo seleccionar los clips sin el modo cuchilla y por ejemplo si le doy a la tecla suprimir, elimino el clip. Otro atajo que suelo utilizar muchísimo. Si presionas la tecla Control y le das a la rueda del ratón hacia adelante o hacia detrás, te podrás desplazar por la línea de tiempo. Esto es súper útil, sobre todo si lo combinas con el siguiente atajo, que es la tecla Alt más la rueda del ratón otra vez. Entonces con esto yo puedo ampliar el espacio que quiera. Imagínate, pues voy desplazándome por la línea de tiempo, llego al punto. Imagínate que quiero cortar este trozo que no tiene audio, pues le vuelvo a dar a la tecla Alt y voy ampliando hasta que me acomodo y estoy cómodo con el zoom que he creado. Presiono la tecla B. Ahora presiono la tecla A y en un momento acabo de eliminar un fragmento del clip simplemente con atajos de teclado. No he utilizado ninguna función de las herramientas pulsando el botón.
A medida que vayamos avanzando en el curso iremos viendo pues más atajos de teclado y todas las funciones, pero esto era simplemente para que supierais cómo se pueden cambiar las teclas, cuáles son los 4 atajos más básicos que podemos utilizar y poco más. Ah, se me olvidaba. Otro atajo súper importante, Control I. Con esto se nos abre el explorador multimedia y si yo hago doble clic en el clip que quiero importar o el material que quiero importar, si ahora me voy al panel multimedia, vemos que me lo ha cargado. Espero que te haya servido y en el próximo módulo vamos a ver las bandejas inteligentes. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. En el vídeo de hoy vamos a hablar de las carpetas, de cómo sería una correcta organización y qué es eso de las bandejas compartidas y las bandejas inteligentes. Si por ejemplo nos vamos al menú edición y abrimos el panel multimedia, recuerda, le damos clic aquí y se nos abre el panel multimedia, veremos que tenemos pues los vídeos, el audio, imágenes, todo el material que tengamos estará en esta cajita de aquí. Entonces, por ejemplo, algo sencillo sería crearte una bandeja y por ejemplo, vemos que esto sería principal, que es la raíz del proyecto, aquí tendríamos todo. Y en esta bandeja 1 hacemos doble clic y podemos cambiar el nombre. Pues por ejemplo pondremos que sea vídeos. Si ahora me voy a principal y este clip me lo llevo a vídeos, ahora cuando clic aquí ya lo tengo. Voy a mandar también este y aquí tendríamos pues la línea de tiempo que se nos crea cuando importamos el material y lo pasamos a la línea de tiempo y la carpeta que hemos creado. Otra que suelo crear yo es la de música. Otra se podría crear para efectos de sonido. Otra para imágenes y se podría crear también otra que no lo voy a hacer de clips. Imagínate pues estos clips pequeñitos que solemos utilizar en los vídeos, sobre todo para darle un poco más de dinamismo, o los vídeos recurso, mientras estás hablando de algo pones un vídeo de fondo, pues también los puedes organizar. Pues vale, ahora lo tenemos en distintas carpetas. Aquí tendríamos la música, los efectos de sonido, imágenes y aquí los vídeos. Esto sería las carpetas normales del proyecto. Si queremos ver las carpetas, por ejemplo, compartidas, le daríamos a ver. Y en esta opción aparece mostrar bandejas compartidas. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? La bandeja de aquí arriba involucra solo a este proyecto. Si yo aquí ahora creo una estructura de carpetas, por ejemplo, voy a poner intros. Si yo aquí le pongo la intro del canal o la despedida, como quiera, cada vez que abra un proyecto nuevo, esto lo vamos a tener aquí. ¿Para qué sirve? Muy fácil. Si por ejemplo, como estoy haciendo ahora, estoy haciendo una serie de tutoriales que son unos vídeos similares, pues si siempre utilizo la misma intro, siempre utilizo la misma despedida o tengo 4 clips que suelo poner, pues no hace falta que vaya importando a cada proyecto el archivo. Entraríamos aquí y lo tendríamos siempre. Es una manera de abrir el proyecto que abras, tener todo lo que utilizas habitualmente a mano. Y por último tendríamos las bandejas inteligentes, lo mismo que con las compartidas. Nos vamos a ver y marcamos bandejas inteligentes. Esto sería como crear filtros para poder buscar ciertos materiales. Imagínate que tienes tropecientos mil archivos en el proyecto y necesitas buscar y filtrar pues planos recurso que tengan X resolución o X tasa de fotogramas. Esto es muy sencillo. Daríamos botón derecho y crear bandeja inteligente. Y por ejemplo aquí ya nos aparece pues los materiales que tenemos en este proyecto. Y digo, voy a buscar todos los clips que tengan pues más de 60 fotogramas por segundo y nos aparece si queremos que cumpla todos los requisitos nuestra búsqueda o cualquiera de ellos. Yo por ejemplo voy a dejarlo que lo cumpla todo. Imagínate que aquí tengo pues 40 clips, cada uno con una tasa de fotogramas diferente. Digo, ostras, pues quiero buscar simplemente los que tengan 60 fotogramas por segundo. Despliego la primera parte de la regla, nos iríamos a información del clip, en el siguiente apartado buscaríamos en este caso frecuencia de imagen. En la tercera parte de la consulta nos indica si queremos decirle que sea igual o que no sea igual a el resultado que le pongamos aquí. Si yo por ejemplo le estoy diciendo quiero que me busques de la información del clip que la frecuencia de imagen sea igual que, si pongo 60 frames, me aparecen estos clips, que son los clips que tienen una tasa de 60 fotogramas por segundo. Si por ejemplo pongo 50, no me aparece ninguno porque no tengo ninguno con 50. Si además de esto quiero que cumpla otra condición, es decir, que tenga 60 fotogramas y que sea 4K, le daríamos aquí donde pone más y agregamos como una segunda consulta a nuestro filtro. Pues la misma información del clip y en este caso le daríamos a resolución. Resolución que sea igual a, en este caso como los dos clips que tengo son en 4K, pues pondríamos 3840 por 2160. Y ahora nos aparece que este clip está en una tasa de 60 fotogramas y en 4K.
Le daríamos a crear. Aquí le puedes cambiar el nombre, ¿no? El tipo de nombre a la consulta que quieras. Y entonces, si aquí tú te haces listas inteligentes, pues puedes ir seleccionando, pues mira, que este clip cumpla estas condiciones, las otras y tal. Y en el caso que quieras modificarlo, doble clic y ya la puedes modificar, cambiar el nombre, eliminar, lo que quieras. Básicamente sería esto. Yo el tema de las bandejas inteligentes no suelo utilizarlo. Más que nada porque al final, como me dedico a hacer prácticamente tutoriales y cosas de estas para YouTube, no me hace mucha falta. Los clips suelen estar en las mismas tasas y al final pues me acaba dando un poco igual. Porque tampoco tengo una bandeja llenísima para editar, porque al final es un clip con el tutorial y después 4 cositas que le pongo encima. Lo que sí que utilizo más es las bandejas compartidas, porque esto me ahorra muchísimo tiempo. Si quiero utilizar la misma intro en todos los vídeos, pues no tengo que ir importándola en cada proyecto. Igual que la música, al final acabo utilizando la misma, pues me hago una estructura de carpetas compartidas y en cada proyecto lo tendré. Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 7 del curso de DaVinci Resolve. En este vídeo vamos a ver cómo poder optimizar el programa para poder editar con un poquito más de fluidez, porque DaVinci tiene 1000 cosas buenas, entre otras que es gratuito y tienes una herramienta profesional, pero tiene una contra que es muy grande. Come recursos como si no hubiera un mañana. Necesitas una buena máquina para poder trabajar sin problema, pero como todo el mundo no puede disponer de un buen hardware, te voy a enseñar unos 4 o 5 truquitos para poder mejorar muchísimo la fluidez a la hora de editar el vídeo. Bien, para este ejemplo he importado un vídeo, este clip está en 4K. Si nos vamos al fichero podemos ver aquí en la parte del inspector, en la pestañita archivo, que esto tiene una resolución de 4K. Además me he asegurado que la línea de tiempo también está en 4K, para que veas que tanto el vídeo como la línea de tiempo la tenemos en la misma resolución y es un archivo en principio que le debe costar al programa de utilizar. Para que no haya ningún tipo de corte en la edición y que sea mucho más fluido el poder hacer cortes, el poder modificar los clips, poner uno encima de otro, títulos y eso, es importante que el programa esté optimizado. Entonces, para empezar, el primer consejo que te daría es que si directamente quieres hacer un vídeo en 4K, podemos trabajar con una resolución menor y después al exportar aumentarla. Es decir, nos vamos aquí a la ruedecita esta, configuración del proyecto, yo lo tengo en 4K, pues lo pondríamos por ejemplo en Full HD, en una resolución normal. Hacemos el trabajo que necesitemos con el clip y una vez que ya lo tengamos, antes de renderizar, volveríamos a la configuración del proyecto, lo cambiaríamos a 4K, guardamos y podemos renderizar. Con esta tontería, por ejemplo, le hemos quitado mucha carga de trabajo al programa. Bien, otro de los consejos que te recomendaría es irte a la pestaña Reproducir y marcar este puntito de aquí que pone Usar archivos optimizados. Creo que por defecto ya viene marcada, pero si no lo tienes, te recomiendo ponerla. Otro consejo también sería volver a la configuración del proyecto. Vamos a ir a la ruedecita de aquí de la esquina inferior derecha y en la propia pestaña donde pone Ajustes principales, bajamos un poquito y donde pone Archivos optimizados y renderización en caché, nos iremos aquí donde pone Formato de archivos optimizados. A mí por defecto me pone sin compresión en 10 bits, lo que voy a hacer es ponerlo TNXHRSQ. Y lo mismo con el de abajo, formato de renderización en caché, igual. Lo ponemos en SQ y guardamos. Otro consejo también es que si ves que el programa todavía sigue sin funcionar del todo bien, podemos seleccionar el clip que queremos, en este caso mejorar el rendimiento, botón derecho, y le daríamos a generar archivos optimizados. Esto tarda un poquito y utiliza una versión ahora del fichero mucho más ligera. Otra función sería irnos otra vez a la pestañita de reproducir y en la opción de renderizar en caché le daríamos automático. El único problema que tiene esto es que irá generando demasiados archivos en caché a medida que vayamos editando con varios proyectos. Esto ocupa bastante en el disco duro. Hace que te vaya la edición mucho más fluida, pero sí que es cierto que ocupa bastante. Entonces, de vez en cuando, una vez que has acabado tus proyectos, está bien ir eliminándolos, ya que no nos va a afectar en el proyecto. Para saber dónde están guardados los archivos, nos iríamos a la pestaña de DaVinci Resolve, Preferencias, y donde pone Almacenamiento, veremos que está guardado aquí, en esta ruta. Entonces simplemente tenemos que venir aquí y eliminar estos archivos, que como te comento no te van a perjudicar en el proyecto. Y por último te recomendaría que lo que sería la vista previa, por defecto creo que nos viene al 100%, pues podemos reducirla. Como la ventanita es muy pequeñita, prácticamente no vamos a notar diferencia en trabajar con la resolución original o una más pequeña, y esto lo que va a hacer es aligerar muchísimo la barra de tiempo. Podemos trabajar de una manera mucho más fluida. Y por último, si vemos que por ejemplo este clip de aquí no tiene ningún efecto, pero en este, cuando hay el corte, le queremos agregar algún elemento en fusión,
podemos desactivarlo durante la edición para que no nos esté cargando el efecto. Voy a hacerlo muy rápido ahora para que lo veamos, aunque esto ya lo miraremos más adelante en un vídeo porque el tema de fusión tiene miga. Pero para el ejemplo nos sirve. Entonces, imagínate que le quiero poner un desenfoque a esto, a este clip de vídeo, lo haríamos de la siguiente forma, todo esto lo veremos más adelante, ¿eh? Simplemente es para que lo veamos. Si le aplico un gran desenfoque, me tiene que perjudicar en el rendimiento. Ahora, aunque parece que funcione bien, esto también es porque hemos optimizado ya el programa. Si aquí tenemos más elementos, títulos, otros clips por debajo, al final el rendimiento va mal. ¿Qué podemos hacer? Aquí tenemos una pestañita que nos pone desactivar ajustes cromáticos y efectos fusión. Si yo mientras estoy editando ya veo que esto tiene el efecto, pero el programa me funciona mal, simplemente desmarco la casillita esta, desmarco el icono, me quita el efecto, aunque el programa lo tiene, vemos que el efecto está puesto en el clip. Pero de momento en el previo no lo vemos. Y entonces esto va fluido. En el momento que rendericemos, el efecto estará incorporado, aunque aquí en el previo no lo veamos. Pero bueno, una vez que tienes ya la edición terminada, si te quieres asegurar, lo vuelves a activar y ya está. Pues creo que con estos 4 consejos mejora muchísimo el rendimiento del programa. Evidentemente, si tienes un equipo muy antiguo es posible que sigas teniendo problemas. Pero por lo menos con esto intentaremos que sea más liviano y que puedas utilizarlo sin desesperarte demasiado. Y en el caso de que tengas una máquina un poquito actual, verás que esto va como mantequilla. Funciona perfecto. No sé a vosotros, pero yo por ejemplo he tenido siempre más problemas cuando editaba con Adobe Premiere. No me digáis por qué, supongo que será porque no lo tenía bien configurado, pero veo que DaVinci me va muchísimo más suelto, me va más liviano el programa que cuando utilizaba Adobe. Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 8 del curso de DaVinci Resolve. Vamos a ver el espacio de trabajo, el módulo montaje, que este lo podríamos utilizar de dos formas. La primera para tipo de vídeos cortitos, al estilo YouTube, tipo tutoriales, que necesitan 4 transiciones, un par de zooms y 4 o 5 recortes, poquita cosa. O si no, en el caso de que sea un proyecto bastante complejo, para hacer como una especie de trabajo previo, ¿no? Para poder pulir un poquito lo que sería la línea de trabajo y después enviarlo al espacio de trabajo edición, que es bastante más completo, pero que es un poquito más lento de utilizar porque tiene muchísimas más funciones. En este caso, cuando iniciamos y ponemos el espacio de trabajo de montaje, veremos que nos aparecen las mismas pestañas que tenemos en los otros espacios de trabajo, que sería el panel multimedia, bandeja de sincronización, transiciones, donde tenemos una infinidad de transiciones que nos vendrían por defecto, títulos y efectos. En este caso, tenemos dos formas de importar archivos al panel multimedia. Uno sería dándole a este botón de aquí, que pone importar archivos, o la otra sería pulsando la tecla Control I. Si pulsamos Control I, podemos importar el fichero. Por ejemplo, en este caso he importado un clip que tiene vídeo y audio. Aquí podríamos importar carpetas, después tendríamos el botón de sincronizar clips, que esto sería para las opciones de edición en multicámara, que lo veremos un poco más adelante, y la opción de revincular archivos multimedia. Si le damos a la flechita aquí, veremos que nos aparece una carpeta que pone vídeos y principal. Esto es porque por defecto viene principal, que es la única carpeta que nos aparece, pero yo he creado una. Como vimos en el capítulo anterior, podemos crear las carpetas que nos interesen, y en este caso, en esta que pone vídeos, es donde he puesto el archivo que he importado. Si le damos a este botón de aquí, podríamos ver la vista de metadatos, lo que hace que la vista previa nos pone una especie de información, como puede ser la fecha o la duración del clip, para poder tenerlo con un solo vistazo todo. Luego vistas en miniatura, que sería la típica de toda la vida. Después tendríamos vista en cinta, que lo que hace es verlo como una especie de línea de tiempo. Podemos ver todo el clip y después en detalles. Además tenemos aquí una función de buscar, por si sabemos el nombre, pero tenemos muchísimos clips o archivos multimedia en el proyecto, y es una manera para tenerlo controlado. Voy a dejarlo yo en esta, por ejemplo. Entonces, si nos vamos al apartado de monitor, veremos que nos aparecen una serie de botones aquí en la parte de arriba. Tendríamos esta opción que nos equivale para poder ver la vista previa del clip que tenemos aquí. Después, si esto lo importara a la línea de tiempo, vemos que ya nos ha cambiado el icono. Ahora lo tenemos aquí en línea de tiempo. Si quisiera volver a ver este de aquí, le daríamos al botón de modo clip. Ahora nos estaría enseñando el clip de aquí arriba. Para dejarlo más claro, voy a importar otro archivo más. Directamente lo suelto en el panel multimedia y así podemos ver que si tengo esto marcado nos enseña el clip, si me voy aquí abajo nos enseña la línea de tiempo. Por otro lado, si le damos a este botón de aquí que pone modo cinta, lo que hace es enseñarnos directamente la vista previa de los dos clips. Entonces si lo pulsamos, vemos que nos aparece el primer clip, que además en la parte de abajo ya se puede apreciar que no tiene audio, y consecutivamente nos pone el segundo clip que sí que tiene audio, que es el dibujo del profesor Saitama, y aquí podemos ver que nos aparecen los dos a la vez.
Aquí tendríamos la opción de pantalla completa para poder ver toda la vista previa y una exportación rápida. Esto nos cogería la configuración que tenemos en el proyecto si le damos a este botón de aquí, y con esta configuración nos haría una exportación rápida para no tener ni siquiera que cambiar al módulo de entrega. Bien, para importar el clip a la parte de abajo, donde la línea de tiempo, tenemos un par de maneras de hacerla. La manera más bruta sería pinchando el clip y soltándolo aquí en medio, y al final lo que hace es importar todo el archivo, o la forma más correcta sería importar el cachito de vídeo que queremos realmente utilizar, simplemente. Pues en este caso, en la vista previa, imagínate que yo quiero que empiece a hablar aquí, y todo este trozo del principio no me interesa, pues le daría a la tecla I y lo que hace es marcarme el punto de entrada y moviéndome un poquito más, imagínate que lo quiero hasta aquí, donde cierro los ojos, pues le doy a la tecla O y me marca la salida. Entonces yo ahora simplemente pinchando en la vista previa y soltando la línea de tiempo me importa el cachito que necesito. Si te das cuenta no me está importando el sonido porque tengo marcada esta opción de aquí, para que me importe solo el vídeo. En el caso de que quiera también el audio, voy a hacer control Z, voy a desmarcarlo, clico otra vez en la vista previa y ahora lo arrastro y me aparece también tanto el vídeo como el audio. Si queremos atinar un poquito más en la vista previa, tenemos este botoncito de aquí que lo que hace es hacernos una especie de zoom en el que podemos tener mucha más precisión para seleccionar el trocito donde queremos marcar tanto la entrada como la salida. Imagínate que quiero este trocito simplemente, pues aquí le doy a la tecla I, sigo avanzando un poquito, le doy a la tecla I, avanzo un poquito y tecla O. Y ya lo tendríamos aquí seleccionado. Vaya imagen congelada que he escogido. Bien, vemos que nos aparecen dos líneas de tiempo. En la parte de arriba sería la línea general del proyecto, que tiene un principio y un fin, y en la parte de abajo tendríamos la línea de tiempo en la que podemos editar y hacer cosillas. Por ejemplo, voy a importar otro trozo de vídeo en otra pista diferente y vemos que se ha solapado. Aquí tenemos el principio y aquí el final del proyecto. Es como tener una vista previa de todo lo que estamos trabajando. Si yo ahora aquí le aplico un corte, le doy a la tecla Control V y por ejemplo lo bajo y lo muevo de posición, vemos como aquí automáticamente nos lo ha cambiado. Es como comento simplemente tener una especie de control de lo que estamos haciendo. Con las siguientes teclas tenemos unos accesos rápidos que nos vienen muy bien para el tema de edición y sobre todo para la vista previa. Esto sería la tecla J, que sería para tirar a la izquierda, la tecla L, que sería para la derecha, y la tecla K, que sería parar. En este caso, si por ejemplo le damos dos veces a la tecla L, lo que hace es ir más rápido para la derecha. Igual que la tecla J, si le doy una vez pero le doy dos veces rápido, irá más rápido. Si por ejemplo le damos a la tecla K y después a la L, lo que hace es ir fotograma a fotograma. Y si mantenemos la tecla L más la tecla K, que sería la de parar, vemos que lo hace en cámara lenta. Además también lo podemos hacer con las flechitas. Si le das a la flechita izquierda, vemos que avanza a la izquierda, fotograma a fotograma, y lo mismo a la derecha. Aquí tendríamos el detector de monotonía. Esto básicamente te detecta los clips que, por ejemplo, son más largos de 45 segundos o los clips que tienen menos de 5 fotogramas. Aquí te estaría avisando en este caso de estas dos situaciones. Pues esto puedes configurarlo. En el caso de que el clip sea demasiado largo, pues te está avisando. No le ve mucho sentido porque puede ser un clip muy largo, pero porque estás hablando, y te lo detecta como que monotonía. Pero bueno, eso ya cada uno. Después aquí tendríamos la herramienta de corte, que si yo me pongo encima de la zona que quiero cortar y la pulso, me haría el corte, avanzo un poquito más y me haría otro. Al lado de la herramienta esta tendríamos algunas funciones para poder importar los clips, que esto lo veremos más adelante cuando empecemos a editar, que sería la inserción inteligente, la función de añadir, la de sobreescribir y propagar, que sería como expandir, ajustar la línea de tiempo, la función de primer plano, que lo que hace es como convertirte el plano que estás pasando con una especie de zoom para que parezca otro, la opción de superponer y la opción de sobreescribir original. Aquí tendríamos accesos rápidos como por ejemplo podían ser fundidos o cortes uniformes, y si le damos a esta opción de aquí nos aparece una especie de herramientas para poder hacer acciones básicas sin tener necesidad de editar nada. Si yo por ejemplo vengo a esta opción de aquí, le puedo aplicar un zoom sin necesidad de hacer nada más. Además que tendríamos una herramienta de recorte, una herramienta de zoom dinámico, en la que el cuadradito verde sería el principio y el cuadradito rojo sería el final, o sea, esto sería donde empieza el clip y esto donde acaba. Después un modo de composición, en el que por ejemplo le puedes bajar la opacidad, un modo de velocidad para poder aumentarle o disminuirle la velocidad del clip, modo de estabilización, la corrección del objetivo,
color para poder modificarlo y el audio, que en este caso, como este clip no tiene, voy a seleccionar este clip que sí que tiene, que sería para aumentar o disminuir el volumen de la pista. Algo básico, pero bueno, para hacer ediciones sencillas, como comentaba, creo que ya cumple. Además aquí, si le estás agregando efectos, si desactivamos esta opción como vimos en el otro capítulo para optimizar el programa, podemos desactivar los ajustes para que vaya mucho más fluido. Después simplemente se activan y podemos renderizar. Bien, creo que por encima hemos podido ver cómo funciona la interfaz y realmente las posibilidades que tiene. Entonces ahora en el siguiente capítulo vamos a trastear un poquito con algunos clips para ver cómo funciona en modo real. Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 9, 9 ya. Sí, correcto, 9 sobre el curso de DaVinci Resolve. En el anterior vimos cómo era la interfaz del módulo montaje y ahora vamos a trastearla un poquito para ver cómo funciona. 4 cosillas básicas, pero podemos ver el potencial que tiene, el espacio más simple del programa. Bien, si no has visto el capítulo anterior te recomiendo que lo veas, pero si no lo has visto y directamente no quieres verlo, te explico que tengo aquí ya 2 clips, ¿vale? Que hemos podido importar en el panel multimedia. Si no sabes cómo hacerlo, le puedes dar a este botón de aquí para importarlos o control I y nos abre el explorador. Además que también los puedes coger y soltar aquí en medio. Entonces, como decíamos que la forma correcta no sería importar el clip entero con todo lo que eso conlleva, que es al final trabajar de forma incómoda porque las distancias son enormes en la línea de tiempo, nos vamos a la vista previa y lo que haríamos sería pues darle al botón I y al botón O para simplemente importar este fragmento. Y lo podríamos hacer directamente, por ejemplo, con estos botones de aquí. Vemos que ya nos lo acaba de importar. Si ahora quisiera otro trocito de aquí, importarlo, si le doy a inserción inteligente, me lo pondría al lado. Si le doy al modo añadir, me lo pondría aquí al lado. La diferencia básicamente entre una y otra es que si yo, por ejemplo, voy a cortar el clip ahora, en la mitad, para que veamos a lo que me refiero. Control B para cortar. Si ahora yo quiero este cachito de aquí enviarlo abajo, como comentaba, si lo pongo aquí la de añadir me lo va a hacer al lado al final, y en cambio si le doy al botón de inserción inteligente me lo va a poner en medio. Directamente me desplaza el otro clip. Después tendríamos sobreescribir y propagar, que lo que hace es, si yo ahora selecciono por ejemplo este de aquí y le doy al de sobreescribir, vemos que me lo pone al lado. Después tendríamos el botón de primer plano, que si yo ahora escojo este clip de aquí y le doy a primer plano, vemos que me añade un clip con un zoom. Habría que modificarlo un poquito porque me lo ha dejado un poco desplazado. Después tendríamos el botón de superponer, que lo que haría sería ponerlo justo encima del clip que tenemos en la parte de abajo. Una de las funciones que está súper bien es el poder hacer los fundidos, las transiciones, de forma súper fácil con un solo clic, que sería dándole aquí al botón de fundido. Si nos fijamos, aparece aquí una pequeña pestañita, una flecha, que nos está indicando el corte entre clips, ¿vale? En el que si yo le doy al botón de fundido, me lo marcaría. Y no hace falta incluso ni tener que estar justo en el corte. Vemos que ya me lo pone. En cambio, si me desplazo y llego ya más a la otra parte, o sea, lo que sería la siguiente transición, ya me marca la flecha en otro punto. Entonces, si yo aquí quiero poner una transición de fundido, le daría directamente aquí. Y vemos que automáticamente me ha creado el fundido con un solo clic. Si ahora le doy al botón de reproducir o a la barra de espacio, vemos cómo ha creado la transición en un momento. Otra opción, si no quiero darle ni siquiera al botón, sería pulsar la tecla Control T. Y vemos que nos está haciendo en el clip, tanto en la entrada como en la salida, un fundido. Bien, más cosas. Si pulsas uno de los clips y por ejemplo le damos a este botón de aquí que pone herramientas, nos abren estas herramientas que hemos visto en el capítulo anterior, que son súper sencillas pero realmente nos ahorran muchísimo tiempo, porque si yo por ejemplo aquí le quiero aplicar una transformación, vemos que puedo moverlo o hacerlo incluso más pequeño. Esto lo veremos mejor si pongo un clip debajo, este lo voy a hacer un poquito más grande, y ahora me voy al de arriba y lo muevo. Veréis que abajo sigo teniendo la otra pista y en un momento puedes hacer, mira, para los gameplays, pues aquí te puedes poner y debajo tienes la partida grabada. En un momento. Si quiero volver a dejarlo como estaba, le daríamos a este botón de aquí, que deja los ajustes de entrada. Aquí tendríamos los botones, por ejemplo, de voltear o de girar. Y aquí puedo mover
también la transformación. Si esto lo desactivo, la herramienta me la bloquea. Después tendremos la herramienta de corte. Súper sencilla y súper útil. Aquí en vez de transformar simplemente corto, imagínate que esta parte del vídeo no la quiero. Y ya me lo ha recortado. Vuelvo a dejarlo como estaba. Después tendríamos el zoom dinámico. Y ahora me vendría al principio del clip y tengo la opción de un zoom predeterminado. Que vemos cómo tiene una entrada y una salida. El cuadradito verde sería la entrada y el rojo la salida. Esto se puede modificar. Por ejemplo, yo ahora cojo y quiero que me enfoque directamente desde la cara hasta el plano general. Y vemos cómo lo hace en un momento. Además, aquí tenemos para poder hacer las rampas de velocidad y que no quede lineal. Después tendríamos composición. Con esto, por ejemplo, podríamos bajarle la transparencia, la velocidad del clip, súper sencillo también. Y ahora cojo y esto lo acelero. Y el clip se ha quedado simplemente en esto. Ahora le damos al play. Y madre mía cómo corre. Aquí tendríamos un modo para estabilizar. Y ahora vemos que tiene menos movimiento la cámara. Si os fijáis, la cámara se mueve bastante. En cambio, si aplico el efecto, prácticamente no se mueve. Voy a deshacerlo. Bien. Aquí tendríamos la corrección de objetivo. Y aquí para el color. Vamos a darle a un balance automático. Y vemos que nos lo ha modificado. Si ahora yo le doy a deshacer, notaremos el cambio. Esta opción la tengo deshabilitada porque esta pista no tiene audio. Si me voy a la de abajo, que sí que tiene, vemos que nos aparece. Esto simplemente es para poder subir o bajar el volumen. Vemos que aquí en la parte de abajo la pista aumenta o disminuye. Por cierto, otra cosa que se me olvidó comentar en el capítulo anterior es que tanto las entradas y las salidas para poder importar el trocito de clip que queramos, además de hacerlo en esta vista previa, lo podemos hacer incluso en la miniatura. Si ponemos el cursor encima del vídeo, vemos que nos hace el previo. Entonces en vídeos recursos como puede ser este hombre corriendo, que nos da un poco igual el trozo que vayamos a escoger, si yo le doy a la tecla I, avanzo un poquito y le doy a la tecla O, directamente importo este fragmento. Si quisiera un poquito más de detalle, como hemos visto que tenemos aquí vista de metadatos y sobre todo la de vista de cinta, pues aquí tengo muchísima más libertad para poder escoger el trocito de clip que me interese. Y para ir acabando este capítulo, una herramienta que es muy útil sería darle al botón derecho encima de la flechita del puntero donde estamos marcando el clip y nos aparece esta pequeña rueda de herramientas en la que podemos, por ejemplo, hacer un corte al clip. Voy a hacer otro aquí. Y una cosa muy útil es poder marcar, por ejemplo, todo lo que tendríamos en la parte derecha o todo lo que tendríamos en la parte izquierda. Entonces, si todo esto lo quisiéramos seleccionar para eliminarlo, para moverlo, con un simple clic lo podemos hacer. Además, si te fijas, en si seleccionamos un clip, vemos que el cursor nos va cambiando según en la posición que lo pongamos. Si tú lo pones aquí, podemos mover el clip en la posición que queramos y veremos cómo en la parte de la línea de tiempo, en la parte del principio, ¿veis cómo el fragmento va aumentando o disminuyendo? Esto sería el clip entero, esto sería el principio de todo. Para que quede más claro, mira, voy a eliminar los dos primeros. Y esto sería el principio. Conforme voy avanzando, estoy solo con este cachito de vídeo seleccionado, escogiendo el momento que me interese del vídeo. En cambio, si lo pongo en esta posición, justo en la intersección, lo que hago es ampliar más trocito de vídeo. Si esto lo combinas después con mover el clip, puedes seleccionar tanto el tamaño del clip como el momento del clip. Esta función de recorte parece que sea igual que esta de aquí, pero realmente lo notaremos si lo ponemos junto con otro clip. Si yo ahora marco esta parte, vemos cómo aumenta o disminuye el clip que está al lado. En cambio, si selecciono el otro cursor, lo que hago es directamente o me como el trocito
o no propago, no hago que el clip anterior continúe. ¿Veis la diferencia? Si presiono aquí, estiro el otro clip, no dejo ningún hueco vacío. En cambio, si solo selecciono esta parte de aquí, lo que hago es modificar solo el clip seleccionado. En fin, espero que con esto podamos editar ya de manera rápida con el módulo montaje. Y ahora en el siguiente capítulo vamos a ver la multicámara, a ver qué narices es eso. Pero te adelanto que de una forma súper sencilla podremos hacer planos multicámara. Hola a todos y bienvenidos al capítulo 10 del curso de DaVinci Resolve. Capítulo muy cortito donde vamos a ver cómo poder crear un multiplano de forma súper fácil. Hay que decir que en el módulo edición tendremos una opción más avanzada para poder hacer el multiplano, pero aquí en el de montaje es súper sencillo, así que vamos a ello. Lo que voy a hacer, me voy a ir a la carpeta de vídeos y vamos a importar los dos planos. Control I y aquí tendría los dos. Uno está grabado con el micrófono que utilizo para grabar los tutoriales y otro directamente con el móvil. Así he simulado como que fueran grabado con dos cámaras diferentes. Si vemos la vista previa de los dos clips, ya simplemente con la onda de audio vemos que no coinciden. Esto es porque lo tengo puesto en esta opción, en la de vista en cinta. Si no, por defecto ya nos aparecería así. Pero con esto ya podemos ver que no nos coincide. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que se sincronice de forma automática el audio de los dos clips? Muy fácil. Vale, antes de empezar con la sincronización deberíamos definir el nombre de cada plano, porque ahora pone aquí plano 1 y plano 2, ¿vale? Pero como quiero que este sea el principal, lo que voy a hacer es marcarlo con el doble clic y nos vamos a ir a la pestaña de aquí arriba de la derecha que pone Inspector. Aquí, si nos vamos a la información del archivo, voy a decir que el plano sea el plano A, que sería el principal. Y el otro plano le vamos a poner de nombre plano B. Bien, ahora que tenemos los dos, simplemente los selecciono y nos vamos a la pestañita que pone Sincronizar clips. Ya podemos ver con la forma de la onda del audio que no están sincronizados. De hecho, si le damos al play, vamos a escuchar lo siguiente. ¡Ay! Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano. Vale. En este caso, para poder sincronizarlo de forma automática, yo te recomiendo que cuando empieces a hacer la grabación, hagas una palmada, o como yo, hagas el gritito este audio, ¡Ay! o algo así que nos pueda servir de marca. De esta forma podemos ayudar al programa a sincronizarlo. ¿Cómo lo hacemos? Si marcamos la opción esta de aquí que pone audio, le damos a sincronizar y el programa ya lo ha recalculado. Si ahora le damos al play, ¡Ay! Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. vemos que lo ha sincronizado correctamente. En el caso de que no tengas el típico chivato, la prueba esta de la palmada o el grito, voy a hacer control Z, podemos hacerlo a través de puntos de entrada. Es decir, si yo me voy a este clip y justo donde empieza el sonido le doy a la tecla I para marcar la entrada y en este clip igual, vuelvo a hacer el mismo proceso ahora que tiene los dos puntos de entrada, le damos a sincronizar y en lugar de utilizar la opción de audio le daremos a la opción de entrada. Sincronizamos y automáticamente nos lo marca. ¡Ay! Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo... Una vez que nos convence, le daríamos a guardar sincronización. Entonces ahora vemos que en la parte de arriba del clip nos aparece un icono. Quiere decir que estos dos clips están sincronizados. Por lo que si yo ahora arrastro uno de ellos, empezamos a ver cómo queda. Vale, veo que no tenía sonido porque cuando lo he importado tengo esto desactivado. Por lo que ahora cuando lo vuelva a llevar a la línea de tiempo, sí que tendrá sonido. Bien, ahora que lo tiene vamos a ver cómo queda. ¡Ay! Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Vale, pues quiero que en medio de la frase... ¿Cómo funciona? Para ver cómo funciona. Hola a todos, esto es una prueba. Después del prueba, quiero cambiar el plano. Entonces muy fácil. Me voy a la opción de bandeja de sincronización y ya veo que aquí tengo los dos planos. Por lo que ahora hago doble clic en el plano B y veo que aquí ya tengo marcada la entrada.
le daríamos a la tecla I. Y como por ejemplo no quiero que me envíe el sonido y simplemente quiero que me envíe la imagen porque esta sería la grabación que he hecho con el móvil y se escucha peor, pues simplemente marco esta opción para que me lo mande sin sonido, solo vídeo. Arrastro, lo ponemos encima y vemos cómo queda. Todos esto es una prueba para ver cómo funciona el que ya no quiero más. El multiplano en DaVinci Resolve. Pues aquí lo recortaría. Y nos quedaría de la siguiente forma. Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Y con esto ya lo tendríamos. Es un ejemplo súper tonto porque lo he hecho con dos vídeos que incluso de forma manual lo podríamos hacer, pero imagínate que tienes un montón de planos distintos, 3 o 4, y te tienes que guiar por una pista de audio. Pues de esta forma lo podemos hacer de una manera súper sencilla en el módulo montaje y nos queda con un resultado profesional. Como te decía, es un vídeo muy cortito, pero creo que ha sido bastante práctico. Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 11 del curso de DaVinci Resolve. En este vídeo vamos a ver el espacio de trabajo, el módulo edición, que creo que es en el módulo en el que prácticamente podemos hacer todo. Desde la organización de los materiales del proyecto, podemos trabajar en la línea de tiempo, agregar transiciones, zooms, podríamos editar el color, incluso también el audio. Al final, aunque después en cada uno de los siguientes espacios que iremos viendo más adelante tenemos muchas más características para enfocarnos en esos temas, en este módulo edición lo que sería lo básico general de cada uno de estos aspectos lo podríamos hacer. Entonces nos genera mucha más productividad, ahorramos muchísimo más tiempo al poder editar en un solo módulo. Evidentemente, si queremos realizar algo en concreto, como si utilizáramos After Effects, pues deberemos ir al módulo de fusión, ya que hay cosas que no podremos hacer en edición. Pero ya son cosas mucho más concretas. Si nos fijamos, como en los otros módulos, tenemos las pestañitas aquí arriba, que aparecen en cada uno de ellos, en los que podemos tener pues el panel multimedia, un apartado de efectos, un apartado de registro, que es lo que vamos haciendo, y biblioteca de sonidos. Como vimos en anteriores vídeos, si queremos que por ejemplo la línea de tiempo siempre esté visible, le podemos dar a este botón de aquí y lo que hace es dividirnos la pantalla por la mitad que estemos seleccionando. En este caso estoy en panel multimedia, pues efectos, registro, lo que queramos. Aquí en el organizador de proyectos estamos dentro de la carpeta de vídeos, estoy continuando con el mismo proyecto del último capítulo en el que vimos la multicámara. Pues aquí por ejemplo podemos hacer bastante más grande la vista previa, cosa que en el otro módulo no podíamos. Y esto también nos viene bien para combinarlo con la técnica que os expliqué de poder poner el punto de entrada y salida sin tener que ir al monitor. Aquí vemos que si le hago dos clics aparecen dos cámaras en la vista previa. Esto es porque estamos trabajando, como decía, en el proyecto anterior, en el que trabajamos el plano multicámara. Entonces aquí ya vemos que pone Media Sync, que esto es el fichero que nos genera de sincronización. Y tenemos aquí los dos planos en los que habla a la vez el personaje. Entonces, por ejemplo, si marco con doble clic en un clip normal, pues podemos ver la vista previa. Entonces, como veíamos en el otro capítulo, si yo marco un punto de entrada con la tecla I y un punto de salida con la tecla O, nos marca este trocito de aquí, que podremos importar a la línea de tiempo. Pero si hacemos grande la vista previa, también podemos marcarlo desde aquí sin necesidad de tener que ir al monitor. Pulsaría la tecla I, cuando llego al trozo que necesito la tecla O, y ya nos marcaría el trocito para poder bajar a la línea de tiempo. Aquí lo mismo que en el anterior, nos aparece pues la descripción del clip, aquí tenemos más información, vista en miniaturas o con vista de metadatos. Además que tenemos aquí para poder buscar clips. Y a continuación tendremos los dos monitores. Este monitor de aquí de la izquierda equivale a lo que estamos viendo de los materiales, es decir, si ahora le doy doble clic a este material de aquí se me abre este, y si le doy al de aquí se me abre este clip de aquí. Y si hago clic en este vídeo se me abre la previa de este clip. En cambio el monitor de aquí equivale a la línea de tiempo de aquí abajo. Voy a silenciar la pista para que no se esté grabando todo el rato. Entonces si vemos cuando muevo el cursor se mueve en el monitor número 2, en el monitor de la derecha. Igualmente si nos vamos a este iconito de aquí, debajo del monitor de la izquierda, podemos decirle que nos coja la fuente, en este caso la fuente equivale al clip que he marcado en el organizador de proyectos, donde los materiales. Offline significa directamente apagarlo, que no nos muestre nada. Pista de audio se refiere a que simplemente me marque la onda de audio que tiene el material que estamos seleccionando. Multicámara es en el caso de que tengamos multicámara, como podría ser este clip de aquí, pues nos aparecen con las dos pistas de vídeo. Después tendríamos aquí tres pestañitas, una que pone mezclador, una que pone metadatos y otra inspector. El caso de mezclador, si vemos como si lo activo y desactivo, aparece aquí en la parte de abajo de la derecha
como un pequeño ecualizador de audio. Esto evidentemente no equivale al apartado de sonido, al módulo que tiene específicamente para tratar el audio, pero sí que nos viene muy bien porque tenemos aquí unos cuantos atajos y sobre todo podemos controlar el volumen en un momento. Voy a poner una pista de música para que podamos ver cómo funciona tanto el audio, de la voz en este caso, que de la pista de audio que tengo aquí, como con otro fichero de audio, de música en este caso. Importamos una pista de audio y ahora mismo tendría este sonido con estos volúmenes. Hola a todos, esto es una prueba para ver. Aquí ya podemos ver que nos ha aumentado en 1 la pista que teníamos. En este caso voy a cambiar el nombre para que quede más claro. Vamos a poner aquí, por ejemplo, voz. Y debajo, música. Vemos que aquí en la parte derecha nos lo ha cambiado. Entonces yo aquí tengo el control de la pista de voz. Aquí tendría control de la pista de música, de la canción. Y este sería el máster. Aquí podemos subir y bajar el volumen general. Hagamos una prueba. Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Hola a todos, esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Bien, vemos que con esto nos hace el apaño. Además aquí podemos panearlo. Esté más enfocado a la parte derecha o a la parte izquierda. Yo por ejemplo lo tengo en el centro. Además aquí podemos darle al botón de solo, que lo que hace es aislar esta pista y anula la otra en este caso porque solo tengo una, que sería la de música. Si ahora hago esto, únicamente se va a escuchar al profesor hablando. Hola a todos, esto es una Si lo desmuteo, ahora estará también la música. prueba para ver cómo funciona el multiplano. Si lo muteo, hago lo contrario. Quito el audio de esta pista y dejo la siguiente. Y esto lo podemos hacer también aquí, en la parte de la línea de tiempo. Aquí podemos bloquear las pistas y aquí podemos hacer que, por ejemplo, aislemos el audio, es decir, ahora esta pista de audio es lo mismo que darle a este botón de aquí. Nos deja simplemente solo la voz o mutear. En el caso que directamente quiera desactivar la pista completa, tanto el vídeo como el audio, porque vemos que están vinculados, si le damos a la tecla D, la desactivo. Dejaríamos únicamente la pista de abajo. Como verás, el clip tiene la pista de audio y la pista de vídeo sincronizadas, están ligadas. Si yo quisiera desvincularlas, hacemos botón derecho, desmarcamos esta opción y ahora la pista está suelta. Puedo moverla independientemente. Entonces, si quiero deshabilitar la pista de voz, le doy a la tecla D y ya no estoy deshabilitando la pista de vídeo. Pues bien, esto equivale a la opción de mezclador. Después, con los metadatos, lo que estamos teniendo es la información del clip que hemos marcado. Y el inspector nos sirve para poder aplicar efectos y hacer modificaciones en tanto en la pista de vídeo como en la de audio. Porque si ves, una vez que clicamos aquí, aparte de ver aquí en la opción de archivo información del clip que podemos modificar, vemos que tenemos una pestañita de vídeo y una de audio. Aquí podemos hacer una edición sencilla de la pista de vídeo, podemos pues, aplicarle un zoom, cambiar la posición, el ángulo, la rotación, podemos directamente invertir el clip, cambiar velocidad, la composición, y aquí además cuando le agregamos un efecto, que ahora esto lo iremos viendo un poquito más adelante, pero si ahora por ejemplo le pongo algo, vamos a probar simplemente con un desenfoque, vemos que además de la pestaña de vídeo nos aparece una que pone efectos, entonces aquí podremos configurarlo. Este desenfoque que le he puesto y le hemos aplicado, con esta opción de aquí, puedo cambiarle los parámetros. En el caso que directamente no me convenza, puedo deshabilitarlo. Aquí ahora vemos que la pestañita de audio está desactivada. ¿Por qué? Porque ahora no tiene ningún audio vinculado a este clip. Lo que voy a hacer es activar esta pista con la tecla D otra vez, selecciono las dos y los vinculo. Entonces ahora cuando marco la pista, ya nos aparece la pestañita de audio, cosa que antes no teníamos. Y aquí básicamente es para hacer modificaciones de volumen, de distribución. Aquí podemos cambiar el tono. Es una prueba para ver cómo funciona el multiplano en DaVinci Resolve. Súper sencillo, de una forma súper fácil. Podemos modificar el tono, podemos ecualizarlo. A nivel es sencillo, repito, porque luego tenemos un módulo específico para el sonido, pero es que este apartado, esta zona de aquí de edición, es súper completo. Para el 90% de los vídeos no hará falta que nos desplacemos de módulo. Como verás, cuando hago una vista previa dentro del clip del material del proyecto, por ejemplo, el plano 01, cuando paso el cursor por encima, además de moverse la miniatura, también se me está moviendo este monitor. Mira, vamos a verlo. fotos. Esto es una prueba para ver cómo funciona el multiplano. Esto es porque tengo esta opción habilitada. Previsualizar contenidos. Esto por defecto no viene activo. Si ahora muevo otra vez el cursor encima del previo,
vemos que no podemos monitorizar la vista previa. Esto es para ahorrar recursos. Pero si por ejemplo el programa te funciona correctamente en el ordenador, te recomiendo que esto lo actives, porque así ya puedes ver directamente la previa en el monitor. Voy a eliminar estas pistas para poder ver ahora cómo bajo los clips directamente a la línea de tiempo, en el módulo edición. Si yo quiero bajar este plano a la línea de tiempo, imaginar que simplemente quiero este trocito. Pues tengo varias opciones. La primera sería pinchar encima de la vista previa y lo arrastro. Otra sería yendo a uno de estos dos iconos. Esto sería para bajar la pista de vídeo y esto la pista de audio, porque imagínate que simplemente necesito el vídeo o simplemente necesito el audio. Pues arrastro una de ellas y ya veis que el audio no me lo está importando. Si ahora quisiera el audio, me voy a esta pista y ya lo podemos tener. Y otra opción sería insertar el clip. Si le damos a este botón de aquí, nos bajaría este trocito. Vamos a eliminar la pista de música, que ahora no nos hace falta. Bien, al igual que nos pasa con el monitor de la vista previa, que podemos modificar las fuentes, también tenemos una herramienta para modificar las vistas dentro de la línea de tiempo. Es decir, si aquí ahora pulsamos el botón que nos aparece de vista de línea de tiempo, podemos modificar bastantes parámetros. Si pulsamos este botón de aquí, nos mostraría unas pestañitas con las distintas líneas de tiempo. Imagínate que ahora simplemente tenemos esta de aquí, que sería el timeline 1, pero podemos hacer luego nuevas composiciones, nuevas líneas de tiempo, y las podríamos tener todas aquí para no tener que ir desplazándonos de unas a otras. Con un simple clic podríamos acceder a ellas. Yo, por ejemplo, como ahora simplemente vamos a estar trabajando con esta, lo voy a desactivar. Esto sería para habilitar la pista de subtítulos, que lo veremos más adelante. Esto si queremos que nos aplique la forma de onda, súper recomendable, es básico para poder editar. Aquí podemos cambiar las vistas del vídeo, que por defecto nos viene puesta la de vista en cinta, pero podríamos cambiarlo, por ejemplo, a vista en miniatura, y lo que hace es, en vez de mostrarnos fotogramas, nos muestra el icono simplemente el primer fotograma y el último. O vista simple, que directamente no vemos nada. Luego tendremos para poder modificar las pistas de audio. En este caso podemos cambiar donde queremos el tipo de onda. Si queremos la onda completa, porque aquí en la parte de abajo vemos que nos pone el nombre del fichero. De esta manera lo quita. Bueno, no es que lo quite, es que lo pone directamente debajo. Y de esta forma, si ahora ampliamos un poquito el audio, lo tenemos mucho más visible para poder hacer los cortes. Después aquí podemos modificar la anchura de las pistas. Por ejemplo, la de vídeo podemos hacer que la pista sea más alta. Y lo mismo con la de audio. Si necesitamos un poquito de precisión, si ampliamos aquí la línea de tiempo, podemos hacer los cortes mejor. Pues imagínate que necesito cortar este trozo de aquí en el que no estoy hablando. Pues yo podría pulsar aquí la tecla B con la herramienta de cortar y ya abríamos, y con esto eliminamos este fragmento en un momento. Además aquí también tenemos un zoom máximo que lo que hace es ajustarnos al máximo la línea de tiempo, nos la deja centradita, un zoom detallado y zoom personalizado. Esto lo podemos modificar también con esta barrita de aquí. Aquí podemos también controlar el volumen general de la pista. También dentro de la línea de tiempo, parecido a lo que nos pasa con los monitores, podemos hacer una marca de entrada y una marca de salida para cuando queramos renderizar. Imagina que simplemente quiero este fragmento de aquí para poder renderizar o hacer una prueba. Pues me vengo, marco con la I la entrada, marco con la O la salida. Y este fragmento sería el único que se nos iría al módulo de renderizar. Vaya manía con los frames. Y en el caso de que queramos desmarcar esta marquita que hemos hecho, si pulsamos la tecla Alt-X, la suprimimos. Bien, pues creo que con esto habríamos visto básicamente las cosas más importantes, ya que venimos del módulo montaje, en la que hemos visto las herramientas por primera vez, entonces esto ya todo nos empieza a sonar un poquito más. Como decía, este módulo es súper completo porque podemos hacer, yo creo que prácticamente todo lo que quieras hacer en una edición simple de vídeo, y ya para cosas más concretas nos iríamos a los módulos de audio, a los módulos de fusión, de color, pero eso es para cosas bastante más concretas. Para vídeos de YouTube y cosas sencillas, entre el módulo de montaje y sobre todo con el módulo edición, podremos hacerlo prácticamente todo. Ya has visto que tenemos un mezclador, que tenemos para poder agregar efectos, para poder modificarlos, incluso ecualizar el audio. Y a medida que vayamos cogiendo confianza con el programa, cada vez iremos más rápido. Hola a todos y bienvenidos a la clase número 12 del curso de DaVinci Resolve. Sí, podría haber cambiado el fotograma, pero ni me he acordado. Bueno, sigo con el mismo proyecto en el cual explicamos cómo hacer un plano multicámara y en el que vimos la interfaz del módulo edición. Y quería hacer un vídeo específico simplemente para las maneras, los métodos que tenemos para insertar los clips en la línea de tiempo, ¿vale? Para hacer las pruebas voy a eliminar este que tenemos ahora aquí.
Para que sea un poco diferente a lo que tenemos aquí, que son planos parecidos dentro del mismo entorno, es un personaje que está en una habitación, lo que voy a hacer es importar plano recurso para que podamos ver un poquito más las diferencias. Si recuerdas, si nos poníamos en la zona de panel multimedia, pulsábamos la tecla Ctrl-I y abríamos el explorador. Bien, voy a marcar el primer plano para hacer la importación. Si verás, aquí tenemos puesto ya una entrada y una salida y lo que quiero es eliminarlo. Entonces le damos a la tecla Alt-X y suprimimos los puntos de entrada y salida. Normalmente cuando estás empezando a editar, es lo que me pasaba a mí al principio sobre todo, lo que hacía era pincharlo y me lo llevaba todo a la línea de tiempo. Y una vez que lo tenía aquí en la línea de tiempo, pues hacía las modificaciones. Pues cortaba este trocito, esto en lugar de suprimirlo lo eliminaba para aquí incluir un plano distinto, todo muy manual. Entonces con DaVinci tenemos muchísimas acciones para automatizar estas cosas y hacerlo de forma fácil y precisa. Además que tenemos atajos de teclado, que esto nos viene muy bien para ir más rápido. Bien, antes de empezar con los modos de inserción, lo que voy a hacer para tenerlo más claro es cambiar el color que nos viene por defecto en el clip. En este caso vemos que siempre nos pone por defecto la pista de color azul y la de audio de color verde. Si le damos botón derecho podemos cambiar el color del clip, voy a ponerlo por ejemplo de este color más verdoso. Entonces si yo ahora aplico un plano recurso, por ejemplo, que podría ser este de aquí, lo podremos cambiar de color para poder ver la diferencia en todo momento. Muy bien, pues mira, voy a hacer un poquito más amplia la línea de tiempo, con la tecla Alt más la rueda del ratón, podemos ampliarlo. Imagínate que quiero poner este trocito de clip, lo quiero poner entre este punto de aquí y este punto de aquí. Lo que podías pensar es, borro este trozo, pongo aquí arriba el nuevo plano, vas recortándolo, lo metes y al final sí que es cierto que acaba quedando bien. Hola, Pero hay maneras de hacerlo mucho más sencillo. Voy a deshacer los cambios. Imagínate que quiero ponerle, en el momento en el que la aplicación se está abriendo, entonces pondríamos punto de entrada con la tecla I, punto de salida con la tecla O, y queremos que empiece en este punto. Simplemente hacemos el corte, esto lo selecciono, y aquí tenemos las opciones para poder insertar los clips. Una opción sería, pincho aquí el clip, que lo que estaría haciendo es esta selección, y lo arrastro al monitor de la derecha, que sería el monitor de proyecto. Veis que si lo pongo aquí encima, me aparecen ya los modos. Es lo mismo que tenemos en la parte de abajo. Entonces, por ejemplo, si lo que queremos es insertarlo, le daríamos clic al botón y lo que hace es, justo en el punto en el que tengo la selección de la línea de tiempo, me hace una nueva división y me desplaza el clip. ¿Veis? Me acaba de hacer aquí un corte y no me elimina nada de la línea de tiempo, simplemente me lo desplaza. Esto lo podremos hacer también con la tecla F9. Si por ejemplo lo que queremos es sobreescribir el clip, por eso lo he cortado, si queremos que este trozo se elimine y nos ponga el nuevo trozo, le daríamos a esta opción, sobreescribir. Si por ejemplo lo que queremos es que este trocito de clip desaparezca y nos lo cambie por este fragmento de aquí, le tendríamos que dar a la opción, que ya parece bastante intuitiva, que pone reemplazar clip. Lo que hace es cambiarnos este trocito por el trocito de aquí. Si le damos a este botón o a la tecla F11, simplemente nos hace un cambio. Entonces, sin hacer nada, podemos ver ya en este monitor cómo ha hecho el cambio del plano. Si por ejemplo le damos al botón de sobreescribir, lo que hace es este fragmento, a partir del punto en el que tenemos marcada la línea de tiempo, lo que hace es nos sobreescribe encima el trocito de clip que estamos bajando. Es decir, si ahora le doy al botón sobreescribir o la tecla F10, vemos que lo que hace directamente es, en lugar de añadirme y desplazarme esto hacia el final, simplemente me lo sobreescribe. Si por ejemplo lo que yo quiero es no modificar la pista de abajo y agregarlo en una pista de arriba, podemos arrastrar la pantalla número 1 a la número 2, le podemos dar a superponer y como verás nos lo pone encima.
En DaVinci, como en cualquier editor de vídeo, todo lo que tengamos en las pistas superiores es lo que se verá por encima de las que están por debajo. Si ahora le damos play, veremos cómo se ve el fragmento de vídeo. Lo mismo podemos hacer si lo queremos agregar directamente al final. Si le damos aquí, nos lo añade en la parte del final. Estas funciones son muy prácticas y si además lo combinamos memorizando un poquito los accesos directos, es súper sencillo. Recuerda, si queremos insertar un clip sería la tecla F9. Lo que hace es insertármelo y me lo desplaza. Si lo que queremos es sobreescribirlo, le daríamos a la tecla F10. Vemos que nos borra lo que tenemos debajo y nos lo pone encima. Algo muy útil es si queremos cambiarlo, recuerda la tecla F11 y lo que hace es esto me lo cambia por este trozo de aquí. Da igual el tamaño que tenga, mira, vamos a hacer el ejemplo, lo voy a poner súper largo. Tecla O para que me coja toda la opción, todo este rango y veremos que este clip es mucho más largo que este de aquí. Con la tecla F11 hacemos una sustitución del clip. Vemos cómo nos lo cambia, sin modificar la línea de tiempo, eso sí. Y recuerda que si necesitas averiguar alguno de los atajos del teclado o quieres cambiar alguno de ellos, puedes acceder a la configuración con la tecla Ctrl-Alt-K o yendo a DaVinci Resolve, personalización del teclado. Bueno, este ha sido un vídeo bastante corto, pero creo que es súper importante saber las 3 o 4 maneras que tenemos de insertar los clips en la línea de tiempo, porque nos ahorra muchísimo más si no tenemos que estar importando pues las pistas enormes de vídeo. Que a no ser que tengas que retocar el audio, como podría ser por ejemplo esta pista en la que yo quiero ir haciendo recortes para cortar los huecos en los que no hay audio, aquí sí que importaría el clip entero. Pero si necesito agregar planos recurso o distintas cámaras, por ejemplo en un vídeo que tenemos hecho, o distintos elementos, pues utilizando estas funciones de aquí arriba, aceleramos muchísimo el trabajo. Como decía en el anterior vídeo, a medida que vayamos dominando el programa, veréis lo sencillo y lo fácil que es utilizar DaVinci. Hola a todos y bienvenidos a otra clase, otro vídeo, otro tutorial, como quieras decirlo, del cursillo que estamos haciendo de DaVinci Resolve. Ahora estábamos metidos en el módulo de edición, que como comentaba en el capítulo anterior, es la interfaz en la que más cosas podemos hacer realmente. Podemos realizar ediciones de cualquier tipo, evidentemente si son muy complejas sí que necesitaremos hacer cosas en otros módulos aparte, pero con esta tenemos un todo en uno. En el vídeo anterior vimos cómo podíamos importar los clips para no tener que poner pues todo el trozo del vídeo como si fuera un borrador, y en este capítulo vamos a mirar un poquito cómo poder hacer los recortes, porque al final es una cosa súper elemental para poder editar los vídeos correctamente y sobre todo para poder hacerlo rápido. Yo por ejemplo una de las cosas que solía hacer cuando empezaba a editar era pues eliminar los trocitos seleccionándolos. Utilizaba la herramienta de cursor, que es la tecla A. Esta herramienta nos sirve pues para poder mover los clips, desplazarlos, cambiarlos de pista, incluso ponerlos unos encima de otros. Es una herramienta súper intuitiva, pero al final tiene ciertas limitaciones. También podemos hacer recortes. Entonces una de las cosas que yo hacía sobre todo al principio era me venía aquí, si quería eliminar este fragmento, le daba a la tecla B para hacer un corte, me desplazaba un poquito más, tecla B, corte, y ahora seleccionaba la tecla A, otra vez para el cursor, y esto de aquí tengo dos formas de eliminarlo, o con el retroceso, que lo que hace es me deja el espacio limpio sin desplazarme los clips que hay después, o con la tecla suprimir, que lo que hace es desplazármelo todo y me quita el hueco que queda en blanco. Con la herramienta de selección también podemos seleccionar varios clips y moverlos a la vez. O por ejemplo, si mantenemos la tecla Alt y movemos el clip hacia arriba, lo que hace es duplicarnos las pistas. Entonces con esta primera herramienta de selección puedo seleccionar varias pistas a la vez y vemos que podemos hacer el recorte simultáneamente o seleccionando clips sueltos. Como te comentaba, mientras estás en cualquier herramienta, si pulsas la tecla B, se nos cambia a la cuchilla, que sería la herramienta esta. La herramienta de corte sirve, como bien dice, para poder hacer cualquier tipo de corte. Si por ejemplo quieres pues estos espacios eliminarlos, es tan fácil como después seleccionarlos todos. Seleccionaría uno, después le daría a la tecla Control y puedo marcar varios. Entonces ahora le doy al botón suprimir y borraríamos. Pero hay formas más sencillas de hacer esto. Por ejemplo, disponemos de la herramienta recorte, que sería la tecla T. Si le damos a la tecla T,
Es una herramienta que tiene un poquito todo en uno. Disponemos de la función de corte como la de cuchilla, lo único que en lugar de darle a la tecla B haremos control B, y en el lugar donde tenemos marcada la señal en la línea de tiempo, si le damos a control B, me hace un corte. Entonces ahora mismo, como tengo esta herramienta pulsada, en lugar de eliminar hasta aquí, borrar el trocito que queda y desplazar el clip, si nos fijamos, voy a hacerlo un poquito más grande, si nos ponemos encima del clip, vemos que al tener pulsada la herramienta de recorte, nos va cambiando la herramienta según en la posición que la pongamos del clip. Si por ejemplo lo tengo aquí en medio, vemos cómo puedo desplazarlo. En este caso nos viene bien porque claro, si yo quiero eliminar todo este trozo que está en blanco, pues yo me pongo aquí encima y automáticamente recorto el clip, porque lo que estoy haciendo es desplazarlo. Voy a dejarlo como estaba. Si vemos que nos acercamos a la intersección al corte, vemos que el icono nos cambia. Si en lugar de desplazar el clip nos vamos a la herramienta que nos aparece un poquito más abajo, vemos que la intersección no nos la va a mantener. Lo que hace es estirar, dejando al descubierto lo que teníamos en el clip anterior. Y al revés. Puedo comerme el clip que tenemos al lado. Si cambiamos al icono este que aparece aquí al lado, nos hace la misma función. Podemos desplazar el clip. Aquí si vemos, por ejemplo, se está repitiendo la misma onda porque estamos repitiendo el vídeo. Entonces lo dejaríamos así. Y si nos vamos a la intersección, podemos desplazar el corte. Si queremos precisar un poco, podemos moverlo con esto. Si marcamos esta opción de aquí, la que aparece de recorte dinámico, lo que hacemos es tener una vista previa al momento de estar haciendo la acción. Es decir, si yo ahora muevo este clip, estamos viendo en el monitor el clip anterior, el clip original y el resultado en el que vamos a dejar el fotograma. Yo esto al final no lo suelo utilizar mucho, la verdad, porque intento hacer toda la edición directamente aquí, en la línea de tiempo. Esta herramienta se puede utilizar, por ejemplo, si ahora yo le doy a la tecla J o a la tecla L para desplazarme de izquierda a derecha o a la tecla K para parar la reproducción. Vamos a pulsar, por ejemplo, la L para que lo veáis. Se está moviendo sin desplazar la línea de tiempo. En cambio, estoy volviendo atrás. En cambio, si marcamos la opción del recorte dinámico, vemos cómo desplazamos todo para poder realizar el corte. Si por ejemplo necesitamos un poquito más de precisión para poder escoger el fotograma exacto en el que queremos hacer el corte, podemos pulsar las teclas punto y coma para llegar al fotograma exacto en el que queremos estar. Con la coma nos desplazamos hacia la derecha y con el punto hacia la izquierda. Si por ejemplo tenemos más de una pista, en este caso tendríamos 2 pistas de vídeo y una de audio, si yo las marco todas y le damos a la cuchilla o a la tecla B, me los corta individualmente. En cambio, si quiero hacer un corte en todos los clips que hay en la misma línea de tiempo, haríamos control B, que es la herramienta de recorte. Aquí vemos que ha realizado un corte. Si por ejemplo queremos recortar desde una intersección, por ejemplo esta que tenemos aquí, y estamos llegando al fotograma que queremos, pues imagínate que es aquí. Cuando dejo de hablar, pues tenemos varias opciones, ¿no? Lo primero sería, puedo recortar el clip de esta manera, le damos a la tecla B, corto, luego selecciono tecla A para seleccionar y esto lo elimino, son unos cuantos clics. O si no, simplemente donde dejamos aquí el puntero, el cursor, podemos utilizar una herramienta de recorte dinámico que lo que hace es eliminarlo en base al punto en el que estás. Es decir, si ahora por ejemplo quiero eliminar este fragmento de aquí, estando aquí posicionado, voy a seleccionar las teclas. Yo lo tengo configurado de forma diferente, ahora os explicaré qué atajo de teclado es. Si yo le doy al control y al acento, me corta el trocito hacia la izquierda. O si por ejemplo le doy al control y esta barra de aquí, que no es el nombre que tiene exacto, lo dejaré aquí en el subtítulo, me lo elimina hacia la derecha. ¿Por qué lo he cambiado? No sé por qué narices. Estos accesos directos no me funcionan, estos atajos. Entonces, para poder encontrarlo, daremos botón Control Alt K. Recordar, para poder cambiar los atajos de teclado. Y para encontrar esta función, simplemente ponemos aquí corte.
y vemos que pone recortar, marcar final y recortar o marcar inicio y recortar. Como comento, creo que por defecto me venía la tecla Alt más contrabarra, pero no me acaba de funcionar. Entonces lo he cambiado y he puesto estos dos atajos que los tenía libres en mi teclado. Y he utilizado estos dos accesos porque los tenía simplemente libres en el teclado. Aquí podrás poner el que quieras. Y la verdad que son bastante útiles. Vídeo muy cortito, pero creo que bastante productivo. La verdad que esto nos acelera muchísimo la edición de vídeo. Sobre todo en esos vídeos que no paramos de recortar cuando hacemos tutoriales o no paramos de hablar. Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 14 del curso de DaVinci Resolve. En este vídeo vamos a hablar de los infravalorados marcadores y colores en el programa. El tema de los colores y los marcadores está más que nada enfocado para equipos de trabajo que están compartiendo el proyecto de edición, pero me he dado cuenta con el tiempo que cuando yo estoy utilizando el programa para mis propios vídeos, por ejemplo los que hago de tops, es muy importante tener una correcta organización con los colores y marcadores. Suelo ponerme marcadores cuando empiezo, por ejemplo, en un vídeo de tops de mejores programas, pues cuando cambio de programa en el que estoy explicando, suelo cambiar el color en la pista de vídeo y además ponerme alguna entrada, algún marcador o anotaciones. Por ejemplo, aquí tendríamos 3 clips. Y claro, en este caso no tiene mucho sentido hacer esta acción de cambiar los colores, pero realmente cuando se te empieza a complicar la línea de tiempo y tienes 45.000 mini clips o pistas, la verdad que se agradece. En este caso voy a eliminar esta que tenemos vacía. Entonces, ¿qué maneras tenemos para poder cambiar el color al clip? Imagínate que, por ejemplo, quiero que este plano que se ve como principal me aparezca de otro color porque tengo la línea de tiempo completa y necesito diferenciarlos. Pues marco botón derecho, color de clip y puedo poner otro tipo de color. Si ahora, por ejemplo, hago un corte y lo desplazo, vemos que el color se me mantiene. Otra forma de cambiarlo, porque imagínate, vamos a hacer esta acción, imagínate que tengo ya el clip en cuestión repartido en muchos trocitos y lo que no quiero es ir clip por clip cambiando el color. Una acción que podría hacer es, por ejemplo, selecciono un clip, después este también me interesa, mantengo control y también lo marco, mantengo control y lo marco y control, y entonces botón derecho, color del clip y lo cambio. Pero siempre es posible que, por ejemplo, este de aquí, este trocito de aquí, me lo esté dejando. ¿Cuál es la solución más sencilla? Nos vamos al panel multimedia y al clip original, lo selecciono, botón derecho y cambiamos el color del clip. Ahora vemos que todos los clips de la línea de tiempo, todos los trocitos que son del clip original, nos lo cambia. Ahora este otro plano, pues lo mismo, lo vamos a cambiar de color y vamos a ponerlo en un color oliva. Vemos que lo cambia. Como te decía, esto lo suelo utilizar para los vídeos que son de tops, que lo acabo dividiendo en partes en las que habla el profesor y después pues cada mini tutorial o explicación del programa, entonces lo cambio de colores con esto. También podemos cambiar el color de las carpetas. Si aquí por ejemplo tuviéramos otra, pues yo puedo seleccionar la carpeta de vídeos y cambiarle por ejemplo el color. Esto parece una chorrada, pero entonces cada vez que estoy editando un vídeo, si tengo una misma estructura de carpetas y lo tengo ya asociado, que por ejemplo el color azul sea el predefinido para la carpeta de vídeos, visualmente lo veo enseguida, al igual que sonidos. Si le cambiamos el color y se lo ponemos naranja, ya asocias visualmente que en esta carpeta están los sonidos de tu proyecto. Bien, con esto habríamos visto cómo funcionan los colores en los clips, algo que visualmente es muy sencillo y la verdad que nos va muy bien, ¿eh? Aunque acabes haciendo proyectos pequeños, acabarás utilizando esta función de cambiar los colores. Pero algo que sí que suelo utilizar mucho, voy a desvincular este clip y quitarle el audio. Imagínate que yo en este clip, ves que el personaje está hablando. Y en este caso quería poner pues una voz en off o quería grabar algo de otro archivo, pero bueno, en este fragmento yo quería un audio. Pues para marcarme mientras estoy editando, porque imaginaros que estoy editando el vídeo y simplemente pues mira, o me he olvidado de grabar este trozo, o no he podido grabarlo, o simplemente una vez que he editado el vídeo pues quiero agregarlo. Simplemente una señal para un título o lo que sea. Marco este punto y podemos marcarle un marcador. ¿Qué es un marcador? Es indicarle en la línea de tiempo que, oye, en este punto tengo un aviso porque quiero agregar algo. Si haces doble clic al marcador, aquí le puedes poner texto. Aquí en notas me pondría el texto que quiero grabar. También puedo cambiar aquí el color de marcador. Y entonces yo, cuando acabe la edición, antes de renderizar, puedo ver que aquí tengo un aviso. Me lo miro y vale, tendría que hacer una grabación
de esta parte que es la que me falta. Quien dice grabación dice agregar un texto, una anotación. Mira, en este punto del vídeo me gustaría que se hiciera un zoom, pero no me da tiempo de acabar la edición y me lo va a acabar un familiar, un amigo, pues bueno, o un compañero, quien sea. Haces la marquita, también tenemos el acceso rápido que es la M y se nos marcaría. Si queremos ya directamente agregar la información en el marcador, podemos utilizar el comando control M y aparte de agregarnos el marcador, ya nos abre la ventanita para poder poner la información. También es posible agregarle un marcador al clip en lugar de la línea de tiempo. Imagínate que yo ahora, por lo que sea, acabo moviendo este clip a la parte del final porque se me ha ocurrido otra idea, pero el marcador se me sigue quedando aquí, donde decía que tenía que hacer una grabación. Bien. Si lo que quiero específicamente es agregar algo de información a este clip, lo selecciono y puedes presionar la tecla M o dándole al marcador y se me agrega el clip. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo ahora muevo el clip, esta información se queda aquí. Los marcadores de la línea de tiempo estarían más enfocados a momentos que sabes que no van a cambiar de tu vídeo. Pues mira, en este momento quiero agregar un título, en este momento quiero agregar una transición. Y los marcadores de clip irían más enfocados a esa información específica de ese momento del vídeo. Por ejemplo, aquí podrías poner cambiar color. Entonces, si ahora yo me desplazo al modo de color, por ejemplo, veremos que en el clip tenemos el aviso. Si hago doble clic, me indica que hay que cambiar el color. Bien, esto es referente a los marcadores. Después tendríamos los señaladores, que lo podemos utilizar con la letra G. En este caso, ya no iría simplemente a este clip específico, que al final es un vídeo largo que hemos cortado. Esto es un trocito del clip original, que es este de aquí. Si yo aquí le pongo un señalador, me aparece en todos los trocitos de todos los clips. Imagínate que quiero cambiarle el color a todo el clip entero. Pues si haces doble clic en el señalador, puedes agregarle la información que necesites y se nos pone en el clip completo, no simplemente en el fragmento. Entonces, si tú ahora te vas, como en el anterior método, a otro de los módulos, veremos que en cada clip este no lo tiene. Este es un plano recurso que no tiene el marcador y este tampoco, pero los distintos cortes que tienen el clip original, vemos que tiene el señalador. Bueno, sé que queda un poco lioso, pero por ejemplo, esto es uno de los vídeos que subí hace un tiempo al canal, en el que explicaba 5 alternativas gratuitas a Canva. Entonces, visualmente, lo que yo me monté, como al final simplemente edito yo mismo mis proyectos y no lo comparto con otros editores, pues visualmente lo que quería era diferenciar por colores los bloques. En cada color pues ponía un programa diferente, una alternativa distinta que estaba explicando. Entonces yo en el momento, ahora porque ya el proyecto pues está acabado y no necesito modificar nada, esto me venía bien pues para poder marcar donde quería poner el título de cada aplicación, ya que simplemente con ver los colores, pues bueno, sé que aquí viene el título, sé que aquí puedo poner un efecto de sonido para la transición y visualmente lo tengo en un momento. Cuando aún no tengo claro, por ejemplo, en qué puntos voy a poner los títulos o en qué puntos voy a hacer el cambio de nombre, voy a hacer el cambio de programa que voy a explicar, pues siempre me suelo poner un marcador. Pues aquí entra el programa número 5. Entonces mientras vas editando, sabes en qué momento encajar las cosas. En fin, espero que esto te sirva para poder editar con más comodidad. Ya no te cuento si vas a compartir el proyecto con más editores. Y te animo a que sigas viendo estos vídeos, porque además de que me lo estoy currando un montón, creo que son bastante productivos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva clase del curso de DaVinci Resolve. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poder hacer zooms dinámicos y zooms con fotogramas clave. Súper sencillo y súper práctico. Como podéis ver, he importado este clip a la línea de tiempo en la que se ve, el teléfono móvil con una aplicación y queremos hacer ahora un zoom para que podamos ver de forma correcta el logo. Entonces, si marcamos el clip y nos vamos a la opción del inspector, si no te viene activado hay que marcar esta pestañita de aquí, nos aparece. Entonces tenemos dos formas para aplicar un zoom, a través de la pestañita de transformación o si no con el zoom dinámico. Como veréis, si ahora le doy al play, la animación es normal, no tiene ningún zoom. Entonces, si nosotros ahora le aplicamos a zoom dinámico, simplemente ya por el hecho de activarlo, vemos que se amplía. Si le damos al play, vemos que nos hace de un zoom out a un zoom in de forma automática. Si queremos cambiarle el orden, simplemente le damos al botón que pone intercambiar y nos lo hace al revés. Nos lo amplía poco a poco.
Como verás, esto queda un poco robótico, porque si nos damos cuenta, en la velocidad del zoom lo tenemos en modo lineal. Si le damos a aceleración inicial, en principio la parte de cuando empieza el zoom sería más rápida y la del final más lenta, pero como le hemos dado a intercambiar, veremos que es al revés. Empieza poco a poco y después hace el sprint final. ¿Ves? Que ahora va más rápido. Y esto, si lo hacemos al revés, que es como estaba original, sí que tiene sentido la aceleración. ¿Veis cómo lo hace? Bien, si queremos centrar una zona del zoom, porque claro, aquí no me deja escoger qué zona quiero ampliar del vídeo, ya me lo hace por defecto. Entonces es tan sencillo como irnos aquí a la pestañita donde pone transformar, clicamos y pondremos la opción de zoom dinámico. Y aquí nos aparecen dos cuadraditos, el verde que sería el inicio y el rojo que sería el final, y si le damos a intercambiar, nos lo cambia. Entonces, si ahora, por ejemplo, quisiéramos hacer un super zoom de simplemente el logo de la aplicación, ahora le daríamos al play y vemos cómo me ha marcado la zona. Si le damos a intercambiar, al revés. Vemos cómo se amplía, en este caso, bueno, como el logo desaparece, pero la zona de ampliación es la misma. Voy a restaurar el zoom para que me lo deje por defecto. Otra opción que tenemos es ponerlo con aceleración inicial y final. Entonces, tanto el principio como el final, voy a hacerlo más, voy a ampliarlo un poco más para que se vea la diferencia. Veríamos cómo aumenta la curva. Voy a desmarcar esta opción para quitar el zoom dinámico y ahora vamos a ver la otra forma que tenemos de hacerlo. Si ya le doy al play, vemos que ya no tiene ningún zoom el clip. Entonces, si nos vamos al área de transformación, podemos hacer el zoom a través de fotogramas clave. Si simplemente quiero aumentar la escala del clip sin tener que hacer ninguna animación, da igual en el punto en el que esté, que yo cojo en el zoom. Y esto lo amplío simplemente moviendo a la derecha. Vemos que todo el clip me ha hecho un zoom, sin ningún tipo de animación. Ahora bien, si yo lo que quiero es que empiece en una parte, por ejemplo, con esta proporción de zoom y que aumente, le daríamos a este iconito de aquí, que pone fotograma clave. Lo pulso y se nos queda con este porcentaje que es el que viene por defecto, el de 1. Si yo ahora quiero que en esta parte de aquí ahora aumente un poquito, vemos que al momento de aumentar este valor ya me aparece otro icono de otro color. Me está marcando el segundo fotograma clave. Si le damos a esta pestañita de aquí, me va al principio, que es el primer fotograma, y ahora al segundo. A partir de aquí no hay zoom, pero si vemos en la parte anterior, sí. ¿Cómo podemos tener un poquito más de visión de esto? Si pulsamos en el botón aquí donde el clip, vemos que tiene el mismo logo, el mismo icono, perdón, del fotograma clave. Si yo lo pulso, estamos viendo que me aparece en transformación que ha habido un cambio. En este caso se refiere al zoom. Si yo le doy aquí al botoncito de transformación, lo que hago es desactivar el efecto, entonces ahora vemos que no tiene zoom. Si le vuelvo a dar lo activo, vemos que sí que lo tiene. Y esto es muy importante y muy sencillo. Aquí viene el fotograma clave donde yo he aplicado el zoom. Simplemente fijaros lo fácil que es. Si yo ahora lo muevo a la izquierda, va a tener el mismo valor de zoom, pero me lo va a hacer hasta este trocito. Vemos que amplía y a partir de aquí ya se queda parado. Es una forma muy simple de poder poner en qué trocito quiero el efecto, como si lo alargo hasta el final. Entonces ahora todo el clip tendrá el zoom. Irá poco a poco, pero lo tiene. Aquí para aplicar la curva de velocidad, porque vemos que es bastante lineal, aquí no tenemos una opción para poder poner si lo queremos con aceleración final, inicial, etc. Entonces tendríamos que darle a este iconito de aquí. Voy a desactivar el de transformación, que ahora no me interesa, y le daríamos a este. Voy a hacerlo un poquito más grande para que lo veamos mejor. Bien, en principio nos tiene que aparecer por defecto el efecto que hemos aplicado. Aquí nos aparece el zoom, pero puede ser que te aparezca el de posición. Si ves que cuando quieres hacer esta gestión, esta manipulación de la velocidad del zoom no te aparece, es tan sencillo como dar a la pestañita esta. Y si vemos que, por ejemplo, estamos en posición, bueno, sería pues irnos a las opciones de zoom. ¿Vale? Te voy a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que nos aparece esta por defecto. Claro, no estás viendo nada.
porque como no hemos tocado las posiciones, simplemente hemos tocado el zoom, vemos que esto está en estado normal. Bien, pues iríamos a zoom y entonces vemos que, claro, la ascendencia es lineal. Si yo quisiera darle un poquito más de curva a la línea para que aparezca como una especie de velocidad, es tan fácil como darle a este icono de aquí, por ejemplo, y lo que conseguimos es que no aparezca de forma tan lineal el zoom. Mira, voy a aplicarlo, voy a ponerlo un poquito más cerca para que veamos la diferencia. Esto sería una rampa normal, lo que voy a hacer, por ejemplo, es esto. Que de golpe suba. Si ahora hacemos la prueba. A ver ahora. Voy a aplicarle más zoom para ver un poquito más exagerada la diferencia. Veis que tiene aceleración inicial y después frena. Y en el caso de que queramos otra vez dejarlo como estaba por defecto, en modo lineal, simplemente volvemos a esta opción de aquí y se nos vuelve a quedar de forma normal. Un zoom normal. Bien, con estas opciones básicas hemos visto las dos formas que tenemos de hacer un zoom súper fácil. Una con un solo clic y te lo hace de forma automática, y si quieres especificar un poquito el área, nos vamos aquí, recuerda, a la opción de zoom dinámico y ya seleccionas el trocito que quieras. O una forma un poco más compleja, pero que a lo mejor tienes un poquito más de juego, de configuración, yéndote al apartado de transformación. En la parte de zoom, aquí podemos crear fotogramas clave. Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más del curso de DaVinci Resolve. En este vídeo cortito vamos a ver cómo podemos cambiar la velocidad de un clip de forma súper sencilla. Como verás, yo ya tengo aquí un clip importado en la línea de tiempo en la que se ve un coche avanzando. Y en este caso, si nos vamos a la opción de archivo dentro del clip, podemos ver que está a una tasa de fotogramas por segundo de 24. Quiere decir que si yo esto lo hago más lento, por ejemplo, a la mitad de velocidad, se va a ver como un poquito a tirones, porque realmente es como si estuviéramos haciéndolo a 12 fotogramas. Es decir, vamos al lío y lo vemos mejor. Para poder cambiar la velocidad de un clip es tan sencillo como darle al botón derecho y aquí tendremos la opción de cambiar velocidad. Nos aparecerá este panel de aquí. ¿Cuál es la forma más rápida de darle también sin tener que hacer esta acción de darle al menú? Voy a cancelar, tecla R y ya directamente nos aparece. Entonces, muy sencillo. Aquí nos está diciendo que tenemos el clip al 100% de velocidad. Es decir, si yo ahora cojo y lo pongo al 200%, lo que estoy haciendo es ponerlo al doble de velocidad. Vamos a ver, le doy a aceptar y vemos que automáticamente se me ha hecho más pequeño el clip. Si ahora le doy al play, vemos que va con este aumento de velocidad. Voy a hacer control Z para echar para atrás y veremos cómo se vuelve a hacer grande el clip. Y nos ha desaparecido el iconito de velocidad, que aquí había un cambio de velocidad, por eso nos aparecía. ¿Ves? Veréis que aquí aparece este icono que comentaba. Esto quiere decir que este clip tiene una modificación tanto para reducirla como para aumentarla. Si deshago el cambio, desaparece. Bien, ¿qué pasa si lo quiero hacer más rápido? Lo mismo, tecla R. Y en este caso, en lugar de ponerlo al 200, que sería el doble de rápido, lo que voy a hacer es que quiero que vaya más lento. En este caso vamos a reducirla y pondríamos un 50%, que sería justamente el doble de lento. Ahora veremos que el clip será más largo. Voy a aceptar. Bien, en este caso no se ha hecho más largo el clip porque me he olvidado de darle a una opción que ahora te la explicaré. Entonces, para poder dejar el clip entero, porque ahora tiene el mismo tiempo que cuando estaba al 100%, simplemente tengo que estirarlo hasta el máximo. ¿Qué pasa si ahora le damos al play? Veremos que va más lento, pero claro, como tiene una tasa de 24 fotogramas, ahora es como si fuera 12. Entonces se nota que esta cámara lenta no acaba de funcionar del todo bien. Sobre todo está bien esta función de poder reducir la velocidad cuando tenemos clips con una tasa más grande de 24. Por ejemplo, si traes un clip con una tasa de 60 fotogramas, si le bajas la velocidad a 30, no notarás diferencia, se verá más lento el clip, pero sin estos tirones. Entonces, ¿por qué decía esto del movimiento, del cambio de clip? Ahora esto es el tamaño normal que tiene, ¿vale? El coche caminando normal tiene esta duración. Si ahora lo pongo, por ejemplo, si ahora, por ejemplo, le bajo la velocidad a la mitad, el clip debería ser el doble de largo. Entonces, para poder aplicar estos cambios, le daríamos a propagar línea. Propagar la línea de tiempo, entonces directamente lo que hace es estirarme el clip. Si ya le damos a aceptar,
vemos cómo lo ha estirado. Esto lo veremos mejor si pongo otro clip al lado. Y sin darle a propagar lo que voy a hacer es hacerlo el doble de rápido. Entonces aquí me va a quedar ahora un fragmento vacío, porque no tengo esta opción activada. ¿Veis? Es justo el mismo espacio del clip porque he puesto la mitad. En lugar de tener que hacer esto de pinchar el clip y moverlo, si cuando yo lo quiero poner con una velocidad superior le doy a propagar, lo que va a hacer es juntarme y eliminarme el espacio automáticamente atrayéndome este clip. ¿Veis? Ya lo tenemos. Además, aquí tenemos una función que es muy interesante, que es congelar un fotograma. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, quiero que este clip en esta parte de aquí, en este fotograma, se pare y se congele la imagen, sin hacer nada, tal cual donde tengo el cursor, le daría la tecla R y le doy a congelar imagen. Aceptamos y vemos que me ha cortado el clip y me ha dejado el fotograma congelado. Si ahora le doy al play, veremos cómo el coche va avanzando y ahora se parará. ¿Veis? Se queda aquí la imagen parada, con el icono correspondiente de que se ha modificado la velocidad. Una forma súper fácil de invertir el clip y que vaya literalmente al revés es dándole otra vez a la tecla R y aquí le daríamos a invertir velocidad. Esto lo que va a hacer es que vaya al revés. Vemos que es súper sencillo poder hacer estas modificaciones. Vale, ahora imaginemos que queremos que este clip vaya a esta velocidad y que en este trozo de aquí, por ejemplo, vaya más rápido. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Una forma muy rudimentaria sería con la tecla B, aquí le hago un corte. Este trozo es el que quiero que vaya rápido, le meto otro corte. Y en este clip, en el que yo quiero aumentar la velocidad, le doy a la R y pongo algo exagerado. Lo pondremos, por ejemplo, a 1000. A ver cómo queda. Marcada esta casilla para que se junte ahora toda la línea de tiempo. Aceptamos. Y vemos cómo queda. El salto vemos que queda muy lineal. O sea, el efecto queda bien, pero no es profesional. Directamente vemos el acelerón. Voy a deshacer todos los cambios. La forma correcta sería dándole, en lugar de la tecla R, sería pulsar Control R. Entonces nos aparece este nuevo panel, que nos está indicando que ahora, por ejemplo, este icono de color azul es que está a la velocidad normal. Para poder hacer estas modificaciones, aquí también podemos hacer cambios de velocidad normales. Sería pulsar este iconito de aquí, y aquí podríamos cambiarle la velocidad. Voy a ponerla, por ejemplo, más lenta. Vemos que ahora nos cambia el color a amarillo. Esto quiere decir que va más lento. 100% es el color normal, y si lo ponemos más rápido, se ven las flechitas mucho más juntas por cada fotograma. Ahora iría a esta velocidad. Bien. Venga, que me enrollo. Si yo quiero que este trocito cambie de velocidad, pues simplemente vendría aquí, pulsaría al iconito y le daríamos a agregar un punto de velocidad. Hago un poquito más pequeña la línea de tiempo para que nos quepa todo bien. Quiero que todo este trozo vaya muy rápido. Pues aquí tengo que marcarle el segundo punto, el segundo fotograma clave. Le damos otra vez al botón y agregar punto de velocidad. Ahora tenemos dos formas de hacerlo. Si yo ahora en este trocito, veis que ahora me aparece en cada fragmento un nuevo botoncito para poder cambiarle la velocidad, pues ya puedes adivinar cómo hacerlo. Si yo aquí ahora cambiamos la velocidad, pues la puedo poner, por ejemplo, a 800%. Ahora se verá que el coche va normal, ahora va a acelerar, justo ahora, y vuelve al estado normal. Esto sería más o menos lo mismo que hemos hecho antes haciendo los cortes con los vídeos, pero ya sin tener necesidad de dividir los clips. Bien, pues ahora para agregar la rampa de velocidad vamos a pulsar la tecla Alt-C y se nos va a desplegar la interfaz que hemos visto justo en el vídeo anterior para el zoom. Entonces me imagino que sabrás por dónde voy a ir. Vamos a buscar en este caso, en esta flechita de aquí, procesamiento de velocidad, la pulsamos. Como el cambio es muy brusco, imagínate que aquí no lo puedes ver bien, porque ya no te cabe por las pistas. En esta opción de aquí que te pone un 900%, si lo aumentamos, lo veremos un poquito más pequeño para que nos quepa. Bien, como puedes ver, me está haciendo lo que sería el aumento de velocidad de forma brusca. Es un cuadrado, literalmente. Pues ahora si lo que quiero es hacerlo más suave, en vez de tener la opción lineal, nos iremos a este iconito de aquí
y ya vemos cómo nos cambia. Entonces esto pues puedes jugar un poquito con la curva de velocidad para hacerla más acentuada o menos. En este caso la voy a dejar así. Y para el siguiente fotograma lo mismo, lo selecciono y una vez que lo seleccione, además que por aquí puedo modificar cuánto trozo quiero del aumento de velocidad, marco esta función y lo mismo. Voy a dejarla así. Vamos a ver ahora cómo queda. Y queda mucho más suave, queda mucho más profesional este cambio de velocidad. Si selecciono el iconito este de aquí arriba, lo que estoy haciendo es bajar la velocidad aumentada o aumentarla. Tanto este espacio de aquí antes del aumento de velocidad como este espacio de aquí no se modifican, simplemente hago más pequeño el trocito, entonces cuanto más pequeño más rápido va a ir. Vamos a ver. Y cuanto más grande lo haga, vemos que está bajando el porcentaje, más lento va a ir. Se nota un cambio de velocidad, pero poco. Y si modifico esta pestañita de aquí, la velocidad va a ser la misma, que está a 879 de velocidad en lugar del 100%, pero lo que hago es dedicarle más trozo a la rampita de velocidad. Cuanto más selecciono, más parte del clip va a tener este aumento. Ahora, por ejemplo, casi todo el clip va a ir rápido. Bien, con esto creo que habríamos visto la forma más sencilla que tenemos para poder hacer estos cambios de velocidad e incluso para invertir los clips. Veis que como en el zoom hay un par de formas de hacerlo y sobre todo si aplicas estas rampitas de velocidad queda mucho más profesional el clip. Porque al final, tanto en la edición de vídeo como en animación, todo lo que queda lineal acaba quedando antinatural. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. En el vídeo de hoy vamos a ver las transiciones y las dos maneras más sencillas que hay de aplicarlas. Como hemos visto en otros vídeos, DaVinci trae por defecto una cosa que es muy útil, que es poder agregar los fundidos de forma prácticamente automática. Si te pones encima de un clip, vamos por ejemplo en este de aquí, del teléfono móvil, veis que en la esquina nos aparece una especie de icono blanco que si te pones encima y arrastras un poquito, lo que haces es agregar un fundido. Entonces, de una manera súper sencilla, conseguimos un efecto de opacidad, de transición. Esto lo podemos aplicar también si ponemos el clip encima. Si yo ahora pongo el clip aquí y le agrego la atenuación, cuando le das al play, es como si utilizaras una especie de transición un poco cutre, pero la verdad que se resuelve bastante bien. Aunque si te das cuenta, con este método, aunque sea súper sencillo, es lineal. No nos va a dar la opción de poder hacer una rampa de velocidad. Para esto quizás sería más apropiado irnos al inspector, en el apartado de vídeo, y donde tenemos en composición hay un apartado que pone opacidad. Yo aquí le podría agregar un fotograma clave, dejamos que corra el vídeo y aquí le agregaría otro. Y en este caso pues pondríamos opacidad a 0. Veríamos que realmente ahora es una rampa en línea recta, pero como ya hemos visto en los otros vídeos, esto se puede modificar. Si le damos a este botón de aquí, seleccionando el fotograma clave, podemos decirle que en lugar de ser recto, nos lo haga curvo. En este caso, podemos jugar un poquito con la rampita y quedaría algo así. Bien, este sería un método. El siguiente, súper sencillo para poder agregarlo, es si marcamos la intersección entre dos clips, le daremos a la tecla Control T y automáticamente nos acaba de poner una transición de fundido en este caso. Si le doy al play, vemos cómo genera una transición de forma automática. Esto es súper útil porque si utilizas el atajo de teclado, en un momento lo consigues. Voy a darle Control Z y recuerda, marcamos la intersección que se nos pone de color verde, pulsamos Control T y ya tenemos transición. En el caso de que pulses el clip y le des a Control T, lo que hace es generarte una transición en la parte del principio del clip y en la parte del final. También para agilizar es muy rápido. Si quieres agregar otro tipo de transición, debes ir a efectos, a esta pestañita de aquí,
y verás que tienes dos tipos de transición. En las transiciones de audio prácticamente no tenemos variedad. Es para bajar o subir el volumen, de más 3 decibelios a menos 3. Poquito podemos hacer, pero es que no tenemos otras opciones. En cambio, si nos vamos a la de vídeo, aparecen muchísimas. Entonces, si ahora, por ejemplo, me pongo aquí en medio y yo quiero agregar este fundido de desenfoque, ves que si te pones encima de lo que sería el título de la transición y haces y recorres con el ratón, podemos ver como una especie de vista previa. Si ahora la pincho y lo arrastro aquí abajo, vemos cómo me genera la transición. Si ahora yo pulso en el cuadradito que se me acaba de poner, yo lo puedo hacer más pequeño o más grande. Cuanto más pequeño lo haga, más rápido irá la transición. Cuanto más grande lo haga, más lenta irá. Y ahora te preguntarás, ¿por qué cuando seleccionas la intersección que se pone en color verde y le das a Control T, nos aparece por defecto este fundido? Muy sencillo. Si te das cuenta, aquí en la parte de las transiciones hay una en concreto que tiene una especie de rectángulo de color rojo. Esto significa que es la que aparece por defecto. Si ahora yo quisiera que siempre por defecto cuando le pulsa Control T nos aparezca esta de aquí, es tan sencillo como darle botón derecho, establecer como transición estándar. Ahora, si yo aquí pulso Control T, la transición que me genera por defecto es esta. Por ejemplo, a mí me interesa utilizar esta. También la podemos agregar como favoritos. Si agregas una transición como favoritos, se quedará guardada en la parte de aquí, de favoritos. Yo aquí, pues, por ejemplo, tengo transiciones, títulos, efectos. Todo lo que suelo utilizar lo tengo aquí a mano. En el caso de que quieras quitar un efecto de los favoritos, vamos a poner, por ejemplo, el corte uniforme. Le das a la estrella y ya lo tienes en favoritos. En este caso, el corte uniforme nos aparece aquí al final. Si ahora le quito la estrellita, ¡pum!, ha desaparecido. Bien, y ahora lo que nos preguntaremos más de uno. ¿Qué pasa cuando quiero agregar una transición y vemos que no me da la opción? Por mucho que lo suelte, no va a hacer nada. Esto es porque cuando DaVinci quiere hacer la transición necesita un trocito del vídeo de entrada y uno del vídeo de salida para poder hacer el efecto. En este caso, la opción que tenemos es recortar un poquito el vídeo, tanto el de entrada como el de salida, para que nos deje hacerlo. Si no, no habrá manera. Si te fijas, ahora por ejemplo he dejado los clips que los he cortado al límite. Quiere decir que no tengo un trozo sobrante en cada uno de ellos. Si yo ahora marco la transición y le doy a Control T, ¿ves que ya no aparece en verde las dos? Hay una que aparece en rojo. Si le doy a Control T para forzar que DaVinci nos meta la transición, nos aparece este mensaje. Aquí básicamente lo que te está diciendo es que no tienes suficiente clip para poder hacer el efecto. Entonces, si le das a recortar clips, veremos que se hacen un poquito pequeños cada uno, se van a recortar un poquito, pero va a forzar la transición. Vamos a darle y, ¿veis? Se ha hecho un pelín más pequeña la línea de tiempo, pero nos ha conseguido generar el efecto. No puedo hacerla más grande porque por defecto DaVinci nos lo pone a 1 segundo. En el caso de que quieras cambiarlo, ya que cuando utilizas Control T tienes que ir retocando un poquito el tiempo que tarda la transición, imagínate que siempre se te pone a 1 segundo y tú quieres que te dure medio. Pues todo lo que estás ganando con el atajo lo estás perdiendo en modificar la transición. Entonces quizá te merece más la pena modificarlo en preferencias, te vas a usuario, en edición y duración de la transición está 1 segundo, esto puedes modificarlo o lo puedes poner en fotogramas. Entonces según el valor que le pongas, pues ya dejas una duración por defecto. Y con esto básicamente habríamos visto cómo utilizar las transiciones en DaVinci. Aquí puedes juguetear porque realmente hay un montón de efectos predeterminados. Vale, aquí podemos poner un montón de transiciones diferentes y jugar con ellas. Si te fijas, ya para acabar, nosotros en esta parte del inspector tenemos muchísima información. En este caso tenemos la pestaña de vídeo y cuando agregamos una transición nos aparece una pestaña de transición. Aquí también puedes juguetear un poquito porque podemos cambiar ciertos parámetros del efecto. Aquí puedo decir que dure un poquito menos y veis cómo se me está en la línea de abajo modificando. Puedes aquí modificar el tipo de transición.
Puedes indicar la alineación, por ejemplo, si la quieres centrada o más para un lado. En este caso, la transición está en medio de los dos clips y si pones un lado u otro, te está afectando a un clip o al otro. Y en el caso de que configures una transición a tu gusto, imagínate que es para tu canal, es algo icónico que utilizas en todos tus vídeos, puedes darle al botón derecho encima de la transición y puedes guardarla como predeterminada. Aquí pondrías el nombre que quieras y directamente nos aparecería aquí. Mira, vamos a hacer la prueba. Si ahora vamos al final de todas, la busco porque la verdad que tengo un montón, aparte de las que te vienen por defecto, he instalado otras que ya explicaremos en estos vídeos, en este mini curso, cómo instalar material ajeno al programa, tanto títulos como efectos, transiciones. Para hacer la búsqueda rápida, pues le das a la lupita, pones el nombre de la transición y ya nos aparece. En este caso no me interesa para nada tenerla, pues elimino el ajuste. Bien, y con eso creo que lo habríamos visto todo sobre las transiciones en DaVinci. ¿Has visto que es súper sencillo? Pues sale, a editar. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo poner títulos, que es una de las cosas que parece que no, pero acabamos utilizando un montón. Pensamos siempre que lo utilizamos solo al principio del vídeo o al final, pero se acaba utilizando un montón en cada vídeo. Yo de hecho en estos vídeos que estoy haciendo de tutoriales del programa, por ejemplo para poner las teclas cuando hago una pulsación o algo, acabo poniendo mini fragmentos que son títulos al final. Entonces voy a enseñar un par de métodos para poder agregar los títulos. Para ver las plantillas que tenemos con los títulos es tan sencillo como irnos, por ejemplo, dentro del panel de edición a la pestañita Efectos y dentro de Efectos nos iremos a la pestañita, al apartado de Títulos. Si ponemos el ratón encima de uno de los títulos, una de las plantillas, veremos ya cómo nos hace el previo. Por ejemplo, estos títulos básicos, este que pone desplazar, se podría utilizar para cuando acaban los vídeos, como en las películas antiguas. Títulos simples que pueden ir aquí en medio, en el lado derecho, en el izquierdo. El texto, que es enriquecido, que ahora veremos cómo funciona, y este texto de aquí que lo podemos utilizar sobre todo en el apartado de fusión, que esto lo veremos más adelante. Es para poder hacer unas animaciones y poder agregarle más efectos que en esta pantalla de aquí no podríamos. Estos títulos de aquí al final acaban siendo composiciones de fusión, ya nos lo dice aquí, títulos fusión, pero son plantillas que nos vienen predefinidas en el propio programa. Además, si os fijáis, bueno, estas serían las típicas plantillas que vienen en DaVinci, estas las tendríamos todos. Y después tenemos aquí otras, que estas las he ido agregando yo. Más adelante explicaré cómo agregar estos materiales, que por cierto, todas estas plantillas que estás viendo ahora mismo en la vista previa son gratuitas. En los siguientes vídeos te explicaré cómo poder agregar composiciones a DaVinci de forma súper sencilla y dejarlas aquí, ¿vale? Entonces tendríamos cualquier tipo de plantilla. Mira, esta parece la típica de Filmora. Las plantillas que queramos y, como no, las que vienen por defecto. ¿Cómo podemos agregar un título? Súper sencillo. En el caso de que quiera típico título inicial, lo pincho y lo arrastro a la línea de tiempo. Aquí ahora podemos ver, voy a abrir, marcando el título, abriremos el inspector para tener toda la información. Esto ya sabes cómo funciona. Entonces tratamos el título como si fuera un clip, has visto que lo puedo alargar, incluso le podemos hacer la atenuación de la opacidad como si fuera una transición. Entonces si ahora le damos al play, veremos que cuando empieza el vídeo aparece ya aquí el texto. No se ve precisamente mucho porque he escogido una letra blanca, que es la que viene por defecto, pero bueno, nos sirve, podemos verlo. Si no, tan sencillo como ponerlo aquí. La haremos más pequeñito. Y aquí ahora podemos ver cómo empezaría el título. ¿Cómo podemos editarlo? Como decía, con el inspector súper sencillo. Clicamos el título y nos aparece toda esta información. Si nos vamos a la pestaña de vídeo, aquí ya tenemos los controles básicos. Podemos modificar el texto. Aquí podríamos modificar pues la fuente, por ejemplo vamos a poner esta. El tamaño también es modificable. Si ves que aparece aquí un puntito, es que si lo pulsamos, vuelve al estado original. Podemos también modificar la separación en cada una de las letras, el intercalado,
En la cajita de abajo vemos que tenemos el siguiente cuadro de texto. Como no, un poco de publi. Y lo mismo, podemos aquí cambiar el tipo de letra, el grosor, el estilo, lo que queramos. Evidentemente podemos cambiar el color. Vamos a poner aquí uno rojo, por ejemplo, para que cante. Y si nos vamos a la pestaña de ajuste, tenemos los ajustes típicos del clip. Por ejemplo, aquí puedo hacerle un zoom para hacerlo más grande. Podemos modificar las posiciones. Incluso podemos modificar el ángulo, el cabeceo, si queremos que haga este tipo de efecto. Con este botón de aquí, has visto, lo podemos dejar como estaba por defecto. Imagínate que quiero que tenga un ángulo de rotación, o mejor, que tenga cabeceo. Entonces le doy al fotograma clave porque está en esta posición base que me interesa, recorro un poquito el vídeo y a partir de aquí yo quiero que para el final tenga movimiento. Pues aquí voy a ponerlo, por ejemplo, así, rollo Star Wars. Entonces, si ahora le damos al play, fijaros lo que conseguimos en un momento. Yo de todos modos voy a dejarlo como estaba por defecto, voy a modificar todo. Tenemos aquí también la opción de recorte, como hemos visto en todos los clips, que podemos recortar un trocito, y todas las funcionalidades que hemos visto antes. Vale, vamos a probar otro tipo de títulos. Tenemos una opción que serían subtítulos, que esto lo tenemos en este apartado de aquí. Voy a eliminar primero las pistas vacías, y si ahora agregamos el subtítulo, nos aparece en una nueva capa en la parte de arriba. ¿Vale? Veis que teníamos antes el típico bloque de audio, después el bloque de vídeo, y ahora tendríamos un nuevo bloque que se llama subtítulos. Aquí lo mismo, si pinchamos en el apartado del fichero del subtítulo, podemos tener la misma configuración, cambiar el color, tipo de letra, evidentemente el texto. Incluso aquí podemos poner en qué segundo queremos que empiece y en qué momento queremos que acabe. Vamos a poner un ejemplo. Voy a poner que empiece en el segundo 14. Pues veis, se acaba de estirar. Justo en el segundo 14 empezaría el subtítulo. Es una manera bastante simple para poder agregarlos. La verdad que funciona muy bien. Después, si te has fijado, aquí teníamos dos tipos de texto. El texto normal y el texto que aparece aquí con el plus. Este texto se suele utilizar más para el módulo de fusión, que esto lo veremos más adelante. Si ahora nos fuéramos a fusión, aquí podríamos customizarlo y crearlo como si fuera más al estilo After Effects. Y aquí podemos hacer modificaciones de todo tipo, pero esto lo veremos más adelante. Entonces ahora nos centraremos en el otro tipo de texto. Este texto de aquí, que es el título básico, pero es formato enriquecido. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, por ejemplo, si selecciono una parte del texto y le cambio el color, lo voy a apartar para que lo veamos mejor, no me lo modifica entero, modifica la parte que queramos, al igual que con el cambio de letra. Si yo ahora al Basic le pongo esta, vemos que lo cambia. Vamos a ponerlo de color blanco. Aquí lo mismo. Este tipo de texto lo podemos poner, por ejemplo, lo podemos centrar, justificar, alinear, lo que queramos. También lo típico, ¿no? El estilo, podemos hacer lo que sea subrayado, que tenga la línea encima, que esté tachado. Una cosa muy chula es que podemos ponerle trazo. Por ejemplo, este fondo ahora es de color así azul marino. Vamos a cambiarle para que se vea más diferente. Voy a ponerle este azul, por ejemplo. Y se puede leer la letra, pero no muy bien. Entonces, si nos vamos a trazo, en un momento puedo agregarle un delineado. Yo ahora lo cambio de color y lo pongo blanco para que se vea más. Y si te fijas, enseguida podemos hacer este efecto. Esto viene muy bien para los subtítulos. O si quieres poner aquí un mensajito y vemos que el fondo es de color blanco y tu letra es blanca, pones esto y funciona. Ahora en este ejemplo tenemos un clip encima, pero imagínate que esto lo muevo aquí, directamente no tengo nada. Voy a ponerlo de color negro y la letra blanca como está. Claro, en el caso de que, por ejemplo, ahora quitáramos el trazo, no veríamos nada. Entonces aquí tenemos la opción de agregar un fondo. Y como verás, hay dos formas. Esta sería la primera, que es agregarle un fondo básico, normal y corriente.
Voy a ponerlo, por ejemplo, en blanco para que se vea el contraste. Y como verás, no aparece nada. Esto quiere decir que tenemos que hacerlo más grande, porque está por defecto en 0. Si nos vamos a altura, vemos que se hace el fondo más grande. Y con esto podemos ajustarlo si en lugar de hacer el fondo completo queremos simplemente pues bueno, que nos haga como una cajita para el texto, lo podemos apañar. Aquí en las esquinas podemos modificar la curva que tenga y la opacidad, si queremos que sea más transparente o menos. Como comento, esta es una de las opciones. La otra que tenemos, mira, voy a deshabilitar la opción de fondo marcando esta pestañita, la deshabilito. Otra forma de agregar un fondo es yéndonos al apartado de generadores. Si nos venimos aquí, podemos agregar colores sólidos, como puede ser este por ejemplo. Ahora no vemos nada porque tengo el texto en negro y el fondo es negro, entonces simplemente, como con el texto, clicamos encima del generador, pulsamos en color y lo ponemos blanco. Aquí estaríamos viendo ya el texto. O por ejemplo podemos, pues bueno, agregar un degradado. Que aquí, pues bueno, podemos modificarlo un poco más a nuestro gusto, como queremos hacer el degradado. Y a jugar un poquito. Incluso nos aparecen fotogramas clave, por lo que esto podemos animarlo. De forma súper sencilla. Y antes de acabar con este capítulo, una cosa que se me ha olvidado del Texto Plus, además de poder modificarlo en la opción de fusión, que esto lo veremos más adelante, una opción muy chula es que desde aquí sí que podemos modificar alguna cosilla que en el texto normal no. Como por ejemplo, lo que podríamos decir que es para el típico karaoke, es empezar a mostrar o eliminar las líneas en la dirección que queramos, las letras en este caso, perdón. Entonces es tan fácil como seleccionar el clip que queramos. Entonces si yo quiero que vaya apareciendo poco a poco, como lo estoy marcando en este cursor, pues nos iríamos al apartado donde pone desde el inicio, y si os fijáis, si yo ahora muevo este puntito hacia la derecha, aquí voy quitando las letras poco a poco, y si lo hago al revés, igual, en la dirección contraria. Entonces es tan sencillo como si lo que quiero es ir mostrando el texto, marcaría aquí el primer fotograma, y si quiero que el texto se muestre en este punto de aquí, aquí lo mostraría. Y veis que ya se crea el segundo fotograma. ¿Qué consigo con esto? Una animación. Vamos a darle al play. Aquí sería cuestión de ir atinando un poquito, pues bueno, nos ha quedado muy grande, pues voy a hacer que en este punto es cuando aparezcan todas. A ver ahora. ¡Súper fácil! Pues bien, en este vídeo hemos visto rápidamente cómo poder agregar subtítulos de una forma súper sencilla, cómo poder agregar títulos en esta especie de plantillas que nos viene ya por defecto DaVinci, el típico texto especial que podremos modificar más adelante en el apartado fusión, como si fuera After Effects, y una cosa muy importante son las plantillas que os he comentado, que os explicaré cómo agregarlas. Todo esto es material que nos aparece externo a DaVinci. Estas son plantillas que aparecen en otras páginas web, donde os pondré todos los recursos y sobre todo os pondré cómo instalarlas. Que si os fijáis es tan sencillo como los títulos que os he enseñado. Yo esto lo pongo aquí encima, le doy al play y ya hemos agregado un título, en este caso una plantilla, como las típicas de Filmora. Yo esto desde aquí, me puedo venir a vídeo, ajustes, lo puedo modificar, puedo rotarlo, puedo hacer lo que quiera. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. En este capítulo quiero explicar lo que serían los clips compuestos y las capas de ajuste. Algo que al principio puede que nos suene un poco a chino, pero que cuando empiezas a dominarlo te das cuenta de que es súper productivo, nos ahorra muchísimo tiempo y sobre todo nos quita muchísimo estrés, porque ahora verás que cuando haces cualquier tontería en el programa se nos acaba llenando de pistas y necesitamos como agruparlo. Bien, acabo de eliminar la pista que estaba aquí duplicada, que estaba vacía. Entonces, por ejemplo, vamos a importar una imagen PNG que tiene transparencia, que no tiene nada más. La pasamos a la línea de tiempo. Voy a hacerla un poquito más grande, la línea de tiempo. Bien. Aquí para empezar vemos que no tiene fondo. Entonces, si quisiera hacer o imitar lo que hago en la intro de estos vídeos del curso,
que es un fondo azul con el título del capítulo, pues de momento tendríamos esta pista del profesor y ahora quisiera pues ponerle un fondo. Para ello nos iríamos a efectos, generadores y le pondría un color sólido. Lo arrastro a la línea de tiempo, lo pongo debajo de la imagen PNG. Ahora obviamente tiene el mismo color porque el clip está con la configuración predefinida que es de color negro. Para cambiar el color del color sólido pulsaríamos dentro del clip. Nos vamos a la pestaña generador dentro del inspector, recuerda. Y aquí pues cambiamos el color. Este mismo, por ejemplo. Venga. Pues bien, ahora simplemente ya con esta imagen y con el fondo ya tenemos dos pistas de vídeo. Ahora imagina que quieres agregarle un título. Pues nos iríamos a títulos. Voy a ponerle un texto. Vamos a cambiarle aquí el nombre dentro del inspector. Lo que voy a hacer es darle ahora un trazo de color negro. También le podríamos cambiar aquí el tipo de letra. Voy a ponerle, por ejemplo, esta de aquí. Y desde aquí podríamos cambiar la posición o desde ajustes, desde donde prefieras, además del zoom. Entonces lo que voy a hacer es, desde aquí mismo, desde la posición, esto lo podemos ir moviendo y lo ajusto en el trocito que me interese. Voy a hacerle un pelín más grande esto, que será el título. Pues bien, como decía, personaje, fondo y título, ya 3 capas. Ahora claro, quiero explicar un poquito aquí lo que voy a hacer. Pues venga. Tenemos dos formas, o podemos añadir un nuevo título, o lo que te recomiendo para duplicar la pista y que mantenga los mismos valores, pulsamos la tecla Alt y arrastramos hacia arriba. Y nos acaba de duplicar la pista. Genial. Pues ahora lo que voy a hacer aquí es bajarlo un poquito. Lo haremos un poco más pequeño. Lo voy a poner a este más o menos. Vamos ajustando un poquito la capa. Y ahora pues por ejemplo... Bueno, me estoy inventando un poquito el temario. Simplemente es para que veamos el ejemplo. Pues bueno, tema 1, interfaz. Lo que se suele explicar al principio de los cursos. Pues bien, vamos a dejarlo alineado perfectamente. Vale, quiero seguir poniendo temas. Pues ¿qué hago? No voy a duplicar la de arriba, que es la del título. Voy a duplicar esta de aquí. Alt y arrastro hacia arriba. Ya tengo otra pista nueva. Lo mismo, pues la bajamos un poquito. Y aquí hago el cambio. Tema 2. Medios. Volvemos a ajustarla. Y voy a poner un tercer tema. Otra vez, tecla Shift hacia arriba. Tema 3. Y pondremos edición. Ahora esto lo ajustamos un poquito. Vale, si te das cuenta, pues para poder hacer esto que ahora no tiene ningún tipo de animación, simplemente título con 3 subtítulos, un personaje o el logo, lo que quieras, más la capa de generador de color fondo, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas. Claro, esto para poder trabajar en la línea de tiempo es insostenible. Además que si ahora quiero hacer alguna animación tendría que ir capa a capa. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer aquí? Yo lo que te recomiendo es que, por ejemplo, todos los títulos tú los puedes seleccionar, le damos al botón derecho y creamos clip compuesto. Esto lo podríamos llamar título. Lo creamos y has visto cómo se ha guardado todo como una especie de clip único, como si fuera una cajita, una especie de agrupar. Entonces, si ahora desactivo esta pista, contiene todos los títulos. Con la tecla D puedo desactivar y con la tecla D otra vez lo activo. Entonces vemos como con un momento se nos ha creado un clip donde tenía
las 4 pistas. Ahora, como lo tratamos como un clip, si yo lo pulso, nos podemos ir otra vez al inspector y aquí pues puedo cambiar el zoom del grupo entero, puedo cambiar la dirección, la posición, lo que quiera. Bien, ahora si quisiéramos animarlo, lo que voy a hacer es, como esta es la posición que quiero al final, voy a dejar que se quede aquí y hacemos fotograma clave, pero al principio quiero que esté más abajo. Pues nos vamos al principio, creo otro fotograma clave y la posición la bajo, por ejemplo, aquí. Si ya le damos al play, vemos como esto se mueve. Incluso voy a exagerarlo un poquito más, voy a ponerlo bastante más abajo para que nos haga este efecto. Bien, ahora sí, aquí le agrego esta mini transición. Vemos que ya va mejorando un poquito. Pero lo bueno de esto es que como lo tenemos agrupado, ahora lo que podríamos hacer es darle al botón derecho y abrir en línea de tiempo. Esto lo que hace es abrirnos otra vez los clips que teníamos en el grupito que hemos creado ahora, la nueva composición. Te recomiendo en este caso que le des a este botón de aquí, que te pone pista de línea de tiempo, y aquí agreguemos esta opción, que es la primera que pone líneas de tiempo aplicadas. Si lo pulsamos, ahora vemos como tenemos aquí la línea de tiempo normal, en la que estábamos trabajando, y esto que pone título es el grupito, la carpetita que acabamos de crear. Si ahora, por ejemplo, vemos que tiene esto, pues le agregamos una transición a todos los clips. Y esto lo recolocamos para que vaya entrando uno después de otro. Si ahora yo me voy otra vez a la línea de tiempo, como sigue teniendo la misma duración, si ahora le damos al play, ves cómo va entrando una a una. Si os dais cuenta, no he tenido ni que recortar incluso, porque lo correcto sería ir recortando y dejándolo en el tamaño original. Más que nada porque si no luego esto lo que va a pasar es esto de aquí, que se van luego cortando. Pero como a la caja le hemos dado este tiempo, como al grupito le hemos dado este tiempo, no avanza a partir de aquí. Los recortes no se ven. Entonces en un momento hemos aplicado este efecto. Súper sencillo. Ahora imagínate que ya lo tienes todo listo, pues incluso puedes generar otro clip. Es decir, si yo ahora vuelvo a seleccionar todo esto y vuelvo a crear otro clip compuesto, le pongo por ejemplo el nombre de intro y se me ha creado ya un único clip. Con una animación súper sencilla, evidentemente esto habría que hacerlo bien, ajustando bien las líneas y haciéndolo todo con un poquito más de mimo, pero has visto qué rápido puedes hacerlo. Obviamente además esto lo podemos deshacer, si le doy al botón derecho podemos esto separarlo en la línea de tiempo, entonces lo que hace es me vuelve a deshacer los cambios, incluso con el de título lo mismo. Si le diéramos a separar en línea de tiempo, esto sería el resultado final. Todo lo que teníamos guardado en las cajitas. Como de momento no me interesa, lo deshago. Y por último, vamos a explicar qué es la capa de ajuste. Algo muy sencillo, pero que nos viene muy bien. Por ejemplo, esto vamos a eliminarlo, que ya no nos interesa. Y vamos a utilizar nuestros dos famosos clips del curso. Y además pondré la intro. Que si te das cuenta, como hemos creado el nuevo clip, esto se puede utilizar. Si ahora creo una carpeta nueva que ponga, por ejemplo, composiciones, yo me meto aquí, le pongo la composición y ya lo tendríamos un poquito más ordenado. Y además que se puede utilizar en otros proyectos. Pues bien, ¿qué me enrollo? Vamos a poner, tenemos aquí 3 clips, voy a eliminar todas las pistas vacías. Pues entonces imagínate que quiero aplicarle un desenfoque, vamos a hacer un desenfoque porque es un ejemplo muy sencillo para que lo veamos muy claro. A partir de este puntito y que se reproduzca en este clip entero y en la mitad de aquí. Tendríamos dos maneras de hacerlo. La primera y la más obvia sería pues agregar el efecto, que ya explicaremos más adelante cómo hacerlo, ¿eh? Para agregar un efecto es muy sencillo, nos iríamos a la pestaña de efectos,
después a OpenFX y en filtros. Y si quieres, por ejemplo, el típico desenfoque, pues pulsaríamos aquí, lo soltaríamos dentro del coche. Has visto que se ha aplicado ya el desenfoque. Lo mismo para el siguiente clip y lo mismo para el siguiente. Ahora los tres tienen el desenfoque, pero hemos quedado que queríamos que empezara, por ejemplo, en esta parte y que acabara aquí. En lugar de irme ahora dentro del clip a efectos y modificar en qué punto quiero que sea más o menos borroso, en este caso que se aplique el efecto, esto lo podemos aplicar en una capa de ajuste. ¿Cómo se hace esto? Nos vamos dentro de la pestaña efectos a efectos otra vez y agregamos un clip de ajuste. Esto lo soltamos aquí en la línea de tiempo y voy a hacer que cubra la zona en la que quería aplicar el desenfoque. No sé si ya vas captando lo que quiero hacer con esto. Lo que quiero hacer es aplicar el efecto de desenfoque en este trozo simplemente de aquí, teniendo tres clips distintos. Entonces, bien, ahora que tenemos este clip de ajuste, nos iríamos otra vez a filtros, buscamos el de desenfoque, lo aplicamos a la capa de ajuste y acaba de hacer magia el programa. Ahora empezamos. Este trocito de aquí lo estamos viendo sin desenfoque y si le damos al play, aquí se aplica el desenfoque. Vemos que en el siguiente clip hay desenfoque y en este hay desenfoque hasta que para la capa de ajuste, como aquí, que desaparece. Evidentemente esto, para que el efecto no sea tan brusco, puedes también hacer el famoso truquito de la transición esta que te comentaba y poco a poco se va disolviendo. Y esto nos viene muy bien cuando queremos aplicar un efecto a varios clips y no tenemos que ir uno por uno gestionándolo. Además, lo bueno de esto es que si entiendes ya cómo funcionan las jerarquías dentro de la línea de tiempo, si yo ahora pusiera un clip aquí encima, voy a poner el mismo para que lo veáis. Lo acabo de poner aquí encima. Y voy a recortarlo un poquito para que veamos el cambio entre uno y otro. Si yo pongo un clip encima de la capa de ajuste, ¿veis? Se acaba de quitar el efecto. Es decir, esta capa de ajuste simplemente va a afectar a lo que haya debajo. Todo lo que esté encima no nos afectará. Si yo ahora pusiera la capa de ajuste aquí arriba, pues veis, entonces sí que nos aplica a todo lo que hay debajo. Bien, pues no me quiero enrollar mucho más con esto, porque al final eran dos cosas. Poder agrupar lo que serían los clips compuestos y aplicar la capa de ajuste para evitarnos dolores de cabeza, básicamente. Entonces creo que esto es muy importante porque al final, cuando más complejos hacen los proyectos, las capas de ajuste nos vienen muy bien pues para ahorrarnos, lo que decía, dolores de cabeza en tener que ir efecto por efecto en cada clip. Y el tema de los clips compuestos, como verás, para hacer una intro súper sencilla como esta de aquí, que no tiene absolutamente nada, se acaba convirtiendo el programa en algo que no puedes utilizar, porque al final tener 7, 10, 15 pistas de vídeo no puedes trabajar cómodo con eso. Entonces tienes que hacer clips compuestos. Además que lo mismo, puedes aplicar luego el efecto que quieras a todo el clip y te ahorras ir uno a uno. Al final todo son ventajas y es organizarte un poquito. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. En el capítulo de hoy vamos a ver una funcionalidad muy importante que tiene el programa y realmente nos puede salvar la vida en esos momentos en los que, por ejemplo, nos mandan un fichero de vídeo ya renderizado en el que tú quieres aplicar ciertas correcciones o ciertos efectos. Claro, en el caso de que, por ejemplo, ya te lo manden renderizado y tú quieras en ciertas partes del clip modificarlo, deberías ir separando los planos uno a uno en la barra de tiempo. Claro, lo suyo es que cuando te manden estas correcciones o quieras aplicar estos cambios, te manden el ficherito entero para poder abrir pues toda la edición del programa. Pero en este caso, si tenemos simplemente lo que sería el render final, tenemos una herramienta que nos va a detectar de forma automática los cortes que considera el programa que serían los cambios de plano. Entonces nos va a separar los cambios de escena en distintos cortes. Yo voy a hacer la prueba con una animación que hice hace bastante tiempo, que si no lo has visto te recomiendo que la veas, está en mi canal de YouTube. Y es una animación que hice completa, pues haciendo un guión, grabando los audios, utilizando el programa de animación Toon Boom. Y la verdad que quedé bastante contento con el resultado. Pues ahora imagínate que quiero aplicar ciertos cambios en este vídeo que ya está renderizado. Estoy cogiendo el fichero final
Entonces, claro, debería ir cortándolo poco a poco la línea de tiempo. ¿Qué nos ofrece DaVinci? Muy importante, si nos vamos a la pestañita de medios, buscamos la ruta donde está el fichero. Esto es antes de importarlo al programa, ¿eh? Esto sería el explorador para buscar el fichero, pero todavía no lo hemos importado. Por eso te digo que hay que estar en el panel de medios, porque si me voy al de edición, aquí no me aparecerá, ¿vale? Entonces, antes de llevarlo a esta bandeja de aquí, que sería ya donde trabajo en el proyecto, hacemos clic en el botón derecho y le daríamos a detectar cortes de escena. Ahora se nos abre esta interfaz, que no cunda el pánico, es muy sencilla de interpretar. En la parte de arriba veremos 3 monitores, que ahora aparecerá el que está aquí en la parte izquierda. En el monitor central vemos el fotograma que está seleccionado en ese momento. En la pantalla de la derecha vemos el siguiente fotograma y en el fotograma de la izquierda, que ahora está en blanco, nos aparece el fotograma anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando veamos un cambio de escena, veremos aquí la nueva escena, en este de aquí. En el monitor de la derecha veremos el siguiente fotograma, que deberá ser acorde con el primero, pero el de la izquierda es el que veremos que tiene la diferencia, que es el que tiene el plano anterior. Entonces, para que nos detecte los cortes de forma automática, hay que darle a este botón de aquí, Detección automática de escena. Esto ahora tardará un poquito y veréis que va generando una especie de líneas de color verde, que es lo que el programa interpreta que tiene un corte, un cambio de escena. Voy a pasarlo esto ahora a cámara rápida. Bien, ya ha terminado. Esto tardará un poquito, dependerá del ordenador obviamente, pero realmente merece la pena. De todos modos, hay que decir que esto hay que pulirlo un poquito, o sea, hay que repasarse todos los cortes, pero bueno, lo que sería el borrador, la parte bruta ya nos la ha hecho el programa. Entonces, como te comentaba, hay unas líneas de color verde que son donde interpreta el programa que hay cortes, y esta línea de color lila es la tolerancia, es decir, cuanto más arriba está la línea verde es la seguridad que tiene el programa en que el corte es correcto. Cuanto más baja es esta línea, es donde el programa tiene más dudas. Esto lo podremos notar sobre todo en las transiciones, o como estás viendo aquí, que esta es la parte del final del vídeo donde ya ponía las letras. Intentaba hacer un poquito de storyboard, que sería el borrador, y abajo el resultado final, ¿no? Esto es una parte del vídeo. Entonces me está detectando esto de forma incorrecta. Entonces, cuanto más suba este parámetro, menos cortes me capta realmente el programa, pero más seguro se está. Entonces, si ahora empiezo a moverme, veréis que aquí en la parte de la derecha tenemos una lista con todos los cortes y el segundo. Entonces, si vamos analizándolas, por ejemplo, si vamos seleccionándolas, vamos a la número 10, entonces vemos fotograma actual. Se ven las 3 mellizas, en el fotograma siguiente se siguen viendo las 3 mellizas porque es el mismo plano, pero el anterior vemos que está aquí la bruja aburrida, por lo que nos está captando el plano anterior. Este corte sería correcto. Podemos ir pasando cortes y veréis que va cambiando, ahora es al revés, porque este plano se repetía después. Entonces, hay que entender que esto es animación 2D. Es más fácil captar la diferencia entre los planos, porque son dibujos. Pero como podéis ver, funciona bastante bien. Me está captando todo el rato el cambio de plano de forma bastante correcta. Donde puede flojear un poquito es sobre todo aquí al principio, que veis que hay una transición de fotogramas que va, por ejemplo, poquito a poco clareando la imagen, porque hice una transición de fundido. Entonces veis que en los primeros fotogramas no lo acaba de coger bien. Esto es tan sencillo como poder eliminarlos. Si te pones en uno de los cortes que ha fallado, le das aquí al botón de eliminar, y estos cortes que no nos sirven podemos ir eliminándolos. Vale, pues después la transición sí que hay que pulirla un poquito y la hacemos a mano. Cuando estamos más o menos convencidos de cómo ha quedado todo, porque como veréis, sigue funcionando bastante bien, ¿eh? Me hace los cambios perfectos. Entonces, imagínate que no te da tiempo de acabar de trabajar antes de continuar con el proyecto y necesitas hacer un guardado para no importarlo. Esto lo puedes guardar. Te genera un ficherito y puedes continuar más adelante. En el caso de que necesites ya ponerte a editar, le daríamos a agregar cortes al panel multimedia. Vamos a darle. Cerramos la ventanita y ya lo tendríamos. Me ha separado clip a clip los planos. Ahora es tan sencillo como seleccionarlos todos, botón derecho y crear línea de tiempo con los clips seleccionados. Le damos a crear y si ahora nos vamos, por ejemplo, al espacio edición, podemos ver todos los clips
con sus respectivos cambios de plano. O sea, cada plano equivale a un clip. O al revés, cada clip equivale a un plano. Vamos a analizar muy rápido donde hace, por ejemplo, un cambio de plano. ¿Veis? Ha hecho el corte perfecto. Pues esto, repito, aunque tengas que pulir ciertas cosillas, y aunque no sea un proyecto final, si tienes que hacer cortes a unos clips que importas para agregarlos a tu proyecto nuevo, pues bueno, una especie de cribaje, un poco de corte ya puedes hacer o de limpieza de esta manera, porque te selecciona todos los clips. Imagínate que hay clips de ese vídeo que no necesitas, pues directamente los tienes seleccionados. Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más del curso de DaVinci Resolve. Estoy utilizando el mismo proyecto que hemos usado para el último vídeo, en el que explicábamos cómo hacer estos recortes automáticos para detectar todos los planos. Entonces ahora me gustaría explicar un poquillo cómo funcionan aquí los efectos. Evidentemente, si vamos al apartado de fusión, tendremos mucha más mano, tendremos muchas más características que poder modificar en los filtros y en los efectos, que no en el módulo edición, que es en el que estamos ahora. Pero yo creo que al final la gran mayoría de editores acabamos usando el módulo edición. Al final el módulo de fusión es para hacer cosas estilo After Effects, pero con el de edición, con los efectos que nos vienen predefinidos, yo creo que se pueden editar muchísimas cosas. Entonces, pues por ejemplo, para agregar un efecto es tan sencillo como seleccionar el clip en el que le quiero aplicar el efecto. Voy a cerrar el panel multimedia, abrimos la pestaña Efectos y seleccionaremos OpenFX. Aquí tenemos muchos efectos que vienen predefinidos dentro de DaVinci Resolve. En este caso, pues mira, le daríamos a Filtros y lo típico, el ejemplo que hemos puesto antes, podemos hacer el típico desenfoque gaussiano, que es tan fácil como pincharlo y soltarlo en el clip, y ya vemos que el efecto está aplicado. Si ahora nos vamos al inspector, veremos que en la pestaña de vídeo, aparte de tener la de audio, porque esta pista tiene audio, nos deja modificar ya la pestañita que pone efectos. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Directamente, si le damos a este botón de aquí, puedo activarlo o desactivarlo sin necesidad de eliminarlo. Obviamente, si le damos a la papelera, este efecto lo elimino. Entonces, según el efecto que estés escogiendo, puedes modificar ciertos parámetros. Es decir, en este, por ejemplo, que es de desenfoque, aquí tenemos el parámetro por defecto, pero si yo lo bajo, se lo estoy quitando. Cuanto más lo ponga, más desenfoque. Esto, al tener fotogramas clave, ya sabes qué quiere decir. Si yo ahora aquí le pongo un fotograma clave, desplazo un poquito el clip y le pongo uno nuevo, si ahora yo le pongo un valor, veremos cómo se aplica el efecto. Además, tenemos aquí el tipo de borde, que como comentaba, según el efecto que escojamos, pues podemos modificarlo. Por ejemplo, reflejo en negro, envolvente, parece que no, pero va haciendo pequeños cambios. Si quiero restablecerlo todo, le daría al botón de aquí arriba y me lo deja todo por defecto. Además, puedo agregar varios efectos a la vez. Por ejemplo, si ahora escojo este de viñeta, también lo puedo aplicar aquí encima y veréis que en la pestaña efectos ahora ya tengo dos. Y lo bueno es que los puedo tratar por separado. Ahora puedo yo quitar el desenfoque y estaría simplemente el efecto de viñeta, que veréis aquí, pues me aparecen otro tipo de opciones. Como decía, según el efecto, pues aquí podría cambiar a modo avanzado y tengo otras características. La apariencia, que nos deja modificar, por ejemplo, los bordes, la transparencia, incluso el color. Imagínate, pues mira, lo voy a poner de color rojo, como si fuera el infierno. El tipo de composición, el grado de fusión, aquí podemos también modificarlo. Y lo bueno que tiene esto es que además tiene, pues, jerarquías. Es decir, si ahora aplico el desenfoque y tengo la viñeta, si cambio el orden, parece que no, pero algo se modifica. Si ponemos la viñeta de abajo y encima el desenfoque, estoy aplicando el desenfoque encima de esto. Mira, vamos a hacerlo más claro para que se vea mejor. Al tener jerarquías, por ejemplo, ahora tendríamos la viñeta y si activo el de desenfoque, como está en la parte de encima de viñeta, me va a aplicar el desenfoque a todo, al clip más la viñeta. Entonces tendríamos este resultado. Si lo hacemos al revés, que sería poner el desenfoque debajo, lo que me está haciendo ahora la viñeta es me aplica el efecto al clip con el desenfoque.
Parece un poco lioso, pero es como con los clips. Lo que tengas encima es donde va a empezar a aplicar con la jerarquía hacia abajo. Para modificar los clips, o sea, en este caso los efectos, le daríamos a este botón de aquí. Con esto podemos bajar o subir los efectos. Y si te das cuenta, hay un pequeño cambio ya en este efecto. Según lo que estés aplicando, pues se notará más o menos. Bien, los voy a eliminar estos. Puedes poner muchísimos tipos de efecto. Aquí vemos un previo de un brillo. Podemos animar incluso destellos, rayos de luz, los reflejos, daños en cinta. Vamos a probar este. Este, por ejemplo, da la sensación de que es un clip antiguo, de una cinta típica de vídeo. Este, por ejemplo, de daños analógicos, nos pone como modo predeterminado el VHS nítido, pero aquí podemos ir cambiándolo. A ver, años 90. Como el anime de los 90. Vemos que nos pone incluso hasta la máscara esta, imitando lo que sería la captura de pantalla, lo que sería la pantalla antigua. Ostras, estilo Tom y Jerry. Incluso veis cómo hace el movimiento de la cámara, ¿verdad? Como que no... Cuando se movían, que se capturaban los fotogramas fotografiando cada dibujo, no quedaba igual, si os dais cuenta. Ahora, como hago el dibujo digital, el fotograma se queda quieto, el monigote, no se va moviendo. En cambio, antiguamente sí que es cierto que se movía. Cámaras de seguridad. Podemos hacer virguerías. Al final es ir trasteando, podemos aplicar cualquier tipo de modificación dentro de los filtros, recuerda, en el apartado efectos dentro del inspector. Y además podemos agregar filtros ajenos a DaVinci. Hay webs donde nos dejan descargar material gratuito, que como he dicho os explicaré dónde descargar este material y sobre todo cómo instalarlo, porque hay que saber también instalar estos efectos, estas composiciones a DaVinci. Y un ejemplo pues podrían ser estos de aquí. Estos no nos vendrían instalados en el programa, pero te enseñaré cómo ir poniéndolos todos de forma gratuita, con sus enlaces originales y todo eso. Como os comentaba, un vídeo muy cortito para explicaros por encima cómo se pueden agregar los efectos. Habéis visto que al final no tiene nada. Arrastras, lo sueltas y desde aquí pues bueno, tenemos las jerarquías como hemos comentado. Y si has repasado los vídeos anteriores, en efectos podemos aplicar la capa de ajuste para no aplicar el efecto directamente en el vídeo. Voy a darle aquí a donde pone la lupita para buscar el efecto que tenía, el de daños analógicos. Lo arrastro a la capa de ajuste. De aquí del clip ya lo podríamos quitar, por ejemplo. Y ahora con la capita esta de ajuste vemos cómo se nos agrega el efecto. Y lo tendríamos en todas las partes del clip que quisiéramos. Ah, y se me olvidaba, si le damos a esta estrellita de aquí, veréis que yo tengo un apartado de favoritos. Aquí se agregan los efectos, títulos o composiciones que más utilizo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. Vídeo muy cortito, pero creo que productivo. Seguramente alguna vez te habrás preguntado si es posible abrir más de un proyecto a la vez para poder copiar y pegar clips. Imagínate que estoy trabajando en este proyecto de aquí, pero necesito un clip que tengo en otro proyecto en el que estaba editando. Entonces, la idea original a lo mejor sería coger, abrir el clip original, renderizar ese trocito. Imagínate que este trocito, esto me lo quiero llevar a otro vídeo, porque ya le he aplicado un montón de efectos, composiciones, etcétera. Pues en lugar de renderizar este trocito y llevármelo a otro clip, lo que puedo hacer es abrir más de uno a la vez y así copiar y pegar. Cabe decir que este proceso consume bastante memoria RAM, pero bueno, para casos puntuales nos puede servir. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esto? Muy fácil. Nos vamos aquí a la casita, parte derecha inferior del programa, que lo tiene en otra pantalla, se nos abre el gestor y aquí por defecto la opción no la tenemos, pero si le damos al botón derecho, podremos marcar la opción de selección dinámica de proyectos. Ahora que lo tenemos marcado, podré abrir más de uno a la vez. Ahora mismo tengo este abierto, pero imagínate que quiero de los tops, de vídeos que he hecho de tops en el canal, quiero seleccionar otro. Pues presiono la tecla Control y pulso este vídeo. Digo selecciono la tecla Control porque tengo ya el vídeo en la otra carpeta seleccionado, que es el que tengo actualmente abierto. Entonces le daríamos botón derecho y abrir. Aquí verás mucho rojo porque hay mucho vídeo que ya he cambiado de ubicación. Pero bueno, para esto nos servirá. Entonces, imagínate que este clip de aquí
en el que estaba explicando el programa, me interesa llevármelo al otro. Pues tan sencillo como copiar con Control C. Y si ahora te fijas, aquí en la parte de arriba donde pone 5 alternativas a Photoshop, que es el proyecto en el que estoy copiando yo el clip que me quiero llevar, me aparece una flechita. Si le doy aquí, nos vamos a este proyecto que, soy muy gracioso, no tiene nombre. Aparece el nombre por defecto, pero es en el que estaba empezando este vídeo. Entonces lo selecciono y lo que hace es volver a este vídeo de aquí. Yo ahora me vengo a la línea de tiempo, Control V, ¡voilá! Lo acabo de pegar, sin tener que renderizar ni nada. Como decía, este proceso, chupa bastante memoria, pero al final, bueno, para cositas puntuales nos puede venir de apaño. Sobre todo para clips, lo que digo es que ya tienen pues bastante trabajo en ellos, en los que le has metido efectos, has modificado bastantes cosas, y tener que punto de entrada, punto de salida, renderizar y después reutilizar el clip, te hace perder un montón de tiempo. Mejor usar esta técnica y de esta forma pues lo hacemos mucho más rápido. En fin, como decía, vídeo cortito, pero creo que sea productivo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. Madre de Dios, ¿dónde nos hemos metido? El tan temible módulo de fusión. Bien, como comentaba en los otros capítulos, al final esta parte del programa es como si fuera el After Effects de toda la vida, que estaba en un programa aparte, ¿vale? Porque tendríamos por un lado Premiere y después tendríamos el After Effects. Aquí en cambio lo tenemos todo junto y esto nos agiliza muchísimo la edición. Entonces, ¿qué es lo primero que vemos de cambio al módulo de edición, que es del cual venimos? Pues bien, si estamos en el de edición, aquí en la línea de tiempo tú vas viendo, pues bueno, todos los clips, uno detrás de otro. En cambio, cuando vamos al de fusión, solo trabajamos con un clip, el que hemos seleccionado en este caso. Si ahora, por ejemplo, yo marcara este del coche y nos vamos a fusión, veríamos que nos ha cambiado. Si nos vamos a este, el del teléfono móvil, lo tendríamos desde cero, ¿vale? Esto es lo que veríamos para poder trabajar en un clip. Entonces, cosas básicas de la interfaz de usuario de este módulo es que, bueno, tendríamos el famoso panel multimedia. Aquí lo vamos a utilizar muchísimo porque iremos importando todo tipo de materiales a nuestras ediciones, o en este caso, construcciones de efectos, ¿vale? Después tendríamos, como no, el módulo de efectos, donde tendríamos, pues bueno, los efectos que hemos visto antes, plantillas, que estos son como preconfiguraciones de color. Como verás, aparte de estas pestañas que teníamos en los otros módulos, nos aparece una que pone clips. Si la seleccionamos, podemos ver que tenemos los dos clips, en el que estamos trabajando ahora y el anterior. Esto es por si queremos ir dando un salto a otro, sin tener la necesidad de irnos al módulo edición, seleccionar otro clip y volver al de fusión. Pero bueno, al final yo creo que iremos trabajando clip a clip, entonces, bueno, no creo que sea de mucha utilidad. Más que nada porque nos quita espacio en el módulo de nodos, que es justo el que tenemos aquí al lado. Este de aquí es el tan temible módulo de los nodos. Gracias a ello, pues podemos hacer animaciones, crear efectos que de forma nativa en el módulo edición no podríamos. Entonces, como verás, aquí nos aparecen dos pantallas. En este caso esta está apagada y ahora se encenderá y te diré por qué. En los próximos vídeos iremos explicando cómo funcionan los nodos, pero ahora para que te hagas una idea y entiendas un poquito cómo funciona esta interfaz, te diré que este de aquí, donde pone Media In, sería el vídeo realmente, ¿vale? Y esta parte de aquí, donde pone Media Out, sería la salida, lo que va luego a este puntito de aquí, al puntito de edición, ¿vale? Al módulo de edición. Entonces, veréis que cuando seleccionamos un nodo aparecen aquí dos puntitos. Esto sería la vista previa de la izquierda y este botón de aquí sería la de la derecha. Es decir, si ahora le doy a este puntito de aquí, me va a activar la cámara de la izquierda. Si activo, en este caso, el punto de la derecha, me activa el de la derecha. ¿Esto para qué sirve? Ahora mismo nos da igual, porque al final, tanto el clip original, que sería la entrada, como la salida, no tiene ningún efecto. ¿Ves que hacen el recorrido, el caminito este, sin ninguna modificación? Entonces, para que podamos ver algún cambio, podemos aplicar nuestro primer nodo, súper sencillo, para ver las modificaciones. Si quiero aplicárselo directamente al nodo de entrada, pues lo pulsaría y seleccionando la tecla Shift espacio, nos abre esta ventanita con efectos. Aquí podemos pues poner el efecto que nos interese y podremos modificarlo. Por ejemplo, vamos a utilizar este mismo que nos aparece, el de transformación, es el más sencillo de todos. Le darías añadir y ha aparecido algo entre el punto de entrada y el punto de salida, que esto sería, en este caso, un efecto. ¿Que es el de transformación? Simple, sí, pero es un efecto.
Entonces, si ahora nos fuéramos al apartado de inspector, aquí podríamos aplicar una modificación. Entonces, lo que yo apliqué ahora aquí nos va a modificar en la salida, no en la entrada. Entonces, vamos a hacer un pequeño zoom. Si ahora amplío el clip, vemos como el clip de entrada está igual, que es este monitor, este chivato que tenemos aquí, y el resultado final nos lo ha modificado. Si yo ahora este monitor lo cambio y lo pongo también con el de la izquierda, vemos que los dos aparece. Y al revés, si ahora esto yo lo apago y aquí pongo entrada y salida, se verá el mismo, porque estoy mandando la señal desde de aquí. ¿Qué pasa si en el nodo vemos que también tenemos dos monitores? Pongo en este caso el de la derecha, que sería el de la salida, que nos aplica el efecto. ¿Y por qué nos pone el mismo efecto en este que en este? Pues porque entre la transformación y la salida no hay nada. Si yo aquí le aplicara otro efecto más, vamos a probarlo. Me estoy adelantando mucho, pero bueno, es que yo creo que al final se acaba entendiendo mejor así. Pulsamos la tecla Shift más espacio, nos vuelve a abrir la ventana. Y no sé, este de acuarela mismo, para probar. Entonces, sacamos el nódulo de transformación que iba a la salida. Veis que ya lo pone aquí en amarillo, se lo engancho a este de aquí, de acuarela. Y acuarela lo enviamos a la salida. Ostras, pero si has aplicado el efecto de acuarela y no aparece nada. No aparece nada porque tenemos el chivato en esta posición, en el de transformación. De transformación al nodo de salida, hay algo que no estamos viendo. Entonces voy a desmarcar el de transformación y si ahora le decimos a la salida, oye, muéstrame a ver qué cambios hay. Toma ya, en acuarela. Entonces míratelo como si fueran capas. Pasamos del módulo de entrada, que es el vídeo normal y corriente, le voy a agregar una cajita que pone transformación, después de esta cajita de transformación pasamos a una acuarela y después lo mandamos a la salida, sin mucha historia. Si ahora quisiera yo modificar un poco el de transformación, seleccionas encima y en el inspector podemos bajarlo un poquito. Si ahora quisiéramos hacer una especie de zoom animado, lo pondría aquí, fotograma clave. Haría que recorriera un poquito la línea de tiempo, aquí lo paro, otro fotograma clave y agrego un zoom. Si ahora vemos cómo queda, veremos cómo se va haciendo grande el zoom. Bien, esto nos equivale a la parte de arriba, lo que hemos visto, panel, efectos, clips y nodos. Si nos vamos a la parte de la derecha, veremos que tenemos nuestro querido inspector con el que podemos hacer virguerías. Después tendríamos la pestaña de metadatos, como ya sabes, para que nos aparezca información del clip. Y tendríamos, por ejemplo, curva paramétrica. ¿Qué narices es esto? Verás que ahora nos aparece aquí transformación y tamaño. ¿Qué es esto? Pues lo que he modificado. En el efecto de acuarela no he tocado nada de configuración, pero en cambio, en el de transformación habéis visto que he hecho un zoom. Pues si ahora yo marco esto, esta rampita de aquí es el zoom que le he aplicado. Así que gracias a esta pestañita de curva paramétrica podemos aplicarle una curva a los fotogramas clave para que no quede lineal. Esto es parecido a los módulos que hemos visto anteriormente. ¿Ves? Aquí hago la curvita esta. Y si ahora vemos el previo, ya no queda lineal. Aquí nos aparece tamaño en transformación porque simplemente he modificado el tamaño, pero en transformación también puedes mover, por ejemplo, el clip. Entonces las posiciones, cada efecto que vayas tocando dentro del mismo nodo, en este caso de transformación, me irán apareciendo aquí. Entonces yo, para poder seleccionar el fotograma clave que me interesa, pues marcaré una casilla u otra. La pestañita de fotogramas clave nos sirve para lo mismo. Aquí podemos ver, voy a hacerlo esto un poquito más grande, mira, voy a quitar nodos para verlo en pantalla completa. Y aquí, si nos fijamos, tenemos en transformación la pestañita de tamaño, que son los fotogramas clave que he creado. Yo esto lo puedo desplazar y poner en la parte del clip que me interese. Por ejemplo, esto es justo al principio. Pues si ahora le damos play, al principio de todo es donde se me aplica el efecto. Bueno, en este caso el efecto no, en este caso la animación que le hemos puesto al efecto.
Parece un poco lioso, pero es bastante sencillo de aplicar. Conforme vayamos viendo todos los nodos que hay, los truquitos, los atajos y tal, veréis que se le puede pillar el truco bastante fácil. Voy a cerrar esto de aquí, nos vamos otra vez a nodos. Aquí tendríamos herramientas básicas que iremos viendo en los próximos vídeos cómo funcionan, pero bueno, pues serían correcciones de color. Aquí tenemos algunos efectos, por ejemplo, como un desenfoque, para poder agregar títulos, etc. Aquí en las opciones del monitor tendremos las opciones duplicadas. Es decir, las mismas opciones que vemos aquí las tenemos en el monitor de la derecha. Por ejemplo, puedes aquí ver en qué tamaño quieres ver la vista previa del monitor. En este caso voy a ajustarla al máximo. Aquí tendremos para seleccionar si queremos el punto A o el punto B. Y alguna cosilla más, como por ejemplo, pues bueno, podemos aplicar aquí una especie de efectos predefinidos para poder cambiar la visión del monitor. Si le volvemos a dar clic lo desactivamos, verlo en pantalla completa, y si volvemos a darle a la dividida nos vuelve a poner los dos monitores. Activaríamos el segundo y ya está. Y poquita cosa más, todo esto ya lo iremos viendo, pero quería que os quedarais con la parte básica, que es las herramientas que tenemos aquí al principio, las que más utilizaremos, sobre todo el apartado de nodos, las herramientas de curva, de fotogramas clave y nuestro querido inspector, que con él hacemos un montón de cosas. Entonces, a medida que vayamos viendo nuevos efectos en los nodos, veréis la de composiciones tan chulas que se pueden llegar a hacer. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. Vamos a continuar con el tremendo módulo de los nodos y vamos a hacer nuestro primer título animado. Para ello voy a importar un clip simple, este mismo en el que tenemos el teléfono móvil que aparece el logo. Me lo llevo a la línea de tiempo. Desde el módulo edición, por ejemplo, o en el de montaje también puedes. Entonces simplemente hacemos clic en el clip de vídeo y nos iríamos al apartado de fusión. De esta manera ya tendríamos el clip seleccionado para poder aplicarle el efecto. Porque pongamos que queremos hacer el título encima de este clip. Entonces, como decíamos en el anterior vídeo, esto sería la parte de entrada, que sería nuestro clip de origen, y esta la salida, el media out. ¿Cómo lo podemos hacer para que sea todo un poco más claro? Si pulsas uno de los nodos y le damos a la tecla F2, podemos renombrarlo. Por ejemplo, para que quede más claro, ponemos clip origen. Incluso para la salida, si le damos a F2, lo podemos poner de esta forma, para que quede muchísimo más claro. Si queremos desplazarnos por esta interfaz, podemos pulsar el botoncito del ratón de la rueda y veremos que aparece una mano para que nos podamos desplazar. En el caso de que estemos desplazándonos más allá de lo que podamos ver, en este caso el clip de origen lo estoy ya tapando en la parte izquierda, nos aparece esta ventanita en la que yo también me puedo desplazar y de esta forma podemos ir al punto que queramos. Pulsando la rueda del ratón me muevo. Si pulso también la rueda para arriba o para abajo en las direcciones, veo que me puedo desplazar de esta manera, para arriba y para abajo. Y si pulso la tecla control más la rueda del ratón para arriba o para abajo, me aplica el zoom. Vamos a dejarlo en este caso de esta forma para que sea el ejemplo más entendible. Entonces, si yo ahora quiero aplicarle un título, lo que quiero es que aparezca encima del teléfono móvil, es decir, que nos aparezca el título encima de este fondo que sería el clip original del móvil. Para ello, pulsaría el clip donde quiero utilizarlo como fondo y una vez que lo tenemos marcado, pulsaremos la tecla Shift más la barra de espacio. Entonces vemos que nos aparece esta cajita de aquí, que la tenía en el otro monitor. Yo ya tengo aquí la palabra texto que he buscado, pero por defecto, bueno, nos aparecerá la primera posición, esta de aquí. Si queremos agregar un texto, ponemos texto, nos vamos a Texto Plus y añadimos. ¡Uep! ¿Qué ha pasado? Ahora veremos que aparece una especie de cajita adicional a la del texto. Voy a ponerlo aquí arriba para que se vea un poquito más claro y os explico para qué funciona. Cuando agregamos un efecto directamente, esta capita no nos aparece, la de Merge, que sería como la capa de unir o la capa de fusión. ¿Qué pasa? Cuando agregamos algo encima del clip, necesitamos fusionarlo. En este caso, me está diciendo el programa que para poder agregarle el texto a la capa de origen, necesita esta capa que es como un mezclador. Entonces, si lo estructuramos un poco, queda más claro. Aquí en vez de Merge, pues por ejemplo, le podemos poner unión. Y queda un poquito más claro, y aquí en el texto, pues lo de siempre. Si nos vamos al apartado inspector, podemos poner lo que queramos.
y vemos que ya nos aparece. Esto sería parecido hasta lo que hemos ido tocando en el módulo edición, pero haciéndolo nosotros mismos, construyéndolo. Aquí si activo el clip de origen, vemos que no aparece el texto, y en el clip de salida, que es esta que está marcada, recuerda, con este puntito de aquí, nos aparece el texto, porque lo acaba de recoger. Si ahora aquí, en este punto, aplicamos un efecto, aplicaría a todo esto de aquí. Entonces ahora si queremos hacer una animación simple en el título de Profesor Saitama, seleccionaríamos la capa de texto, que también le podemos cambiar el nombre. Y entonces para hacer una animación simple de entrada, en este caso quiero que aparezca el texto en esta parte de aquí que no se vea en la pantalla y que se vaya para el centro. ¿Cómo lo hacemos? Nos iríamos a la pestañilla de distribución dentro del inspector y como verás aquí aparecen los rombitos estos, que si lo recuerdas de los otros vídeos son para los fotogramas clave. Entonces nuestra línea de tiempo aparece en esta parte de color verde. Vemos que si vamos desplazando podemos ver la animación del clip. Pues bien, nos iríamos al primer fotograma, que sería este de aquí. Voy a marcar un fotograma clave y voy a darle al play para ver hasta qué punto quiero que me haga la entrada. Hasta aquí. Pues mira, aquí mismo, en este punto, marcaremos otro fotograma clave, que será ya la posición esta fija. Si yo me voy ahora con estas flechitas, me desplazo entre fotogramas, me voy al primero y veo que puedo desplazarlo o con los numeritos de aquí, que puedo modificar la posición, o directamente puedo moverlo con la flecha. Entonces lo saco de la pantalla y si ahora le damos al play, vemos cómo entra. En plan robótico, pero entra. Bien, pues como vemos que queda muy lineal, tendremos que aplicarle una curva de velocidad para que quede un poquito más profesional. ¿Cómo lo hacemos? Yéndonos a la pestañita de curva paramétrica. Aquí veremos que el único movimiento que tiene ahora mismo está dentro de la capa del Profesor Saitama, entonces esto lo activamos y podemos ver que la línea en este caso es rectísima. Entonces, para aplicarle un efecto es tan sencillo como seleccionar el fotograma clave, pulsamos en la opción de curva y esto ya lo podemos modificar un poquito. Con este simple retoque, vamos a ver ahora cómo queda. Muchísimo mejor. Vamos a verlo otra vez. Perfecto. Y si ahora encima queremos aplicarle un poquito de desenfoque, nos iríamos a ajustes y dentro de la pestaña ajustes tenemos el desenfoque dinámico. Aquí podemos modificar un poquito los parámetros para que ahora cuando entre el título haya un poco de desenfoque, como si fuera de velocidad. Vamos a aumentar un poquito la calidad y vamos a mirar cómo va quedando. ¿Veis? La diferencia entre tener esto aplicado o no es brutal, porque ahora cuando le demos al play, queda mucho más orgánico. Bien, este ha sido un vídeo bastante simple para ver cómo poder poner un título animado en el módulo Fusión, pero nos viene bien para repasar nuevamente cómo están estructurados, cómo funcionan, qué es la capa de unión, la merge, cómo hacer animaciones básicas en cualquier elemento, da igual que sea un título u otra capa, y ver nuevamente las curvas estas de velocidad o las curvas de efecto para que entre fotograma clave y fotograma clave no quede lineal. Y recuerda, todo lo que sea recto hace muy robótica las animaciones. En la animación 2D pasa exactamente igual. Entonces, con esta pequeña curva gana muchísimo la animación, y si ya además le pones el efecto de desenfoque, pues mejor que mejor. Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo más del curso de DaVinci Resolve. Vamos a ver cómo funcionan el temita de las máscaras en este programa. En este caso un ejemplo muy sencillo, voy a intentar quitar lo que aparece en la pantalla del móvil, vaya, y poner otra cosa de fondo. Lo de siempre, marcamos el clip y nos iríamos al módulo de fusión. Aquí lo que voy a hacer es, tenemos dos formas, podemos aplicar directamente el efecto fuera, que sería el efecto de recorte, o directamente aplicándolo al clip, que es lo que yo te recomiendo. ¿Cómo lo hago? Tecla Shift más espacio. Y entonces marcaremos la herramienta de polígono. Le doy a aceptar, a añadir, vaya. ¡Pumba! Ahora he perdido la imagen.
¿Esto qué quiere decir? Lo que me está haciendo ahora el programa es aplicar directamente la máscara a todo el clip. Si yo ahora hiciera aquí una figura, vemos qué es lo que me está mostrando. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo en este caso? Voy a eliminar las marcas que hemos hecho y es desconectarlo del módulo de entrada. Lo desconectas y lo ves entero. Una vez que lo tengo visible, con la tecla control más la rueda del ratón puedo hacer la vista previa un poco más pequeña. Y ahora lo que hago básicamente es marcar el espacio que me gustaría eliminar o que me gustaría tapar. Cerramos el círculo y ves que con el ratón podemos ir un poquito ajustando las marcas a la pantalla. Esto, como siempre digo, hay que hacerlo con un poco de mimo, cariño y no rápido y feo como lo estoy haciendo ahora. Es para que lo veamos simplemente. Entonces, una vez que más o menos nos cuadra, pues ahora sí que puedo coger este cuadradito, el de la parte de la derecha, que es la salida, y me lo llevo a la línea de entrada, lo que sería a nuestro clip original. ¡Ostras! Hemos conseguido el efecto contrario. Me está enseñando simplemente lo que hemos recortado. ¿Cómo lo soluciono? Dándole dentro del inspector al botón de invertir. Ahora mismo acabo de eliminar todo lo que hay en el cuadrado que hemos marcado. Con estas herramientas podremos ir jugando, pues elegir si queremos una línea curva, podemos agregarle más puntos de anclaje para ir modificando la forma, pero con esto en un momento lo hemos conseguido. Evidentemente, esto hay que hacerlo un poquito mejor porque si ves el móvil, en este caso se está moviendo. Aquí hay momentos en los que el clip vemos que va hacia arriba. ¿Qué habría que hacer en este caso? Pues marcaríamos en este punto donde pone centrar, haríamos un fotograma clave y cuando el móvil sube, lo que haríamos es seleccionar todos los puntitos de anclaje y veis que aquí aparecen las flechitas para desplazar la figura. Pues bueno, esto habría que hacerlo con un poquito de mimo, pero vemos cómo nos quedaría bien la imagen. Entonces, si ahora me voy al módulo edición, vemos que aparece la pantalla totalmente en negro, porque ahora vemos cómo el recorte ha funcionado. Desaparece toda la imagen que había dentro del teléfono. Pues si yo ahora llevo otro clip a la línea de tiempo, y ponemos el clip con el recorte encima, podemos ver cómo la imagen la elimina del clip con el recorte y se puede ver lo que tenemos debajo. Si esto ahora dentro del apartado inspector, pues lo ajustamos un poquito. Parece que estemos viendo la película a todo gas. Obviamente, si a esto le aplicas algunos efectos, como ya hemos visto en anteriores vídeos, pues puedes conseguir efectos muy chulos. En fin, espero que esto te sirva para hacer recortes en los clips de una forma súper fácil. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más del curso de DaVinci Resolve. Vamos a quitar el maldito fondo de color verde de los clips, pero de una forma que quede bastante profesional, que según cómo lo hacemos puede tener ese tufillo a cutre que no me gusta nada. Así que muy simple, vamos a hacer un par de ejemplos. En este caso, como no, pues el típico botón de suscribir, que creo que esto lo utilizaremos un montón si tienes un canal de YouTube. No tiene nada, simplemente el botón de suscribirse, el ratón aparece, lo pulsa y suscrito, más campanita. ¿Cómo lo podemos hacer? Muy simple. Como ya vimos en el otro capítulo, simplemente selecciono el clip y me voy al apartado de fusión. Aquí, si recuerdas, para tenerlo un poquito más claro, podemos darle a la tecla F2 y si quieres le ponemos el nombre de botón, que esto sería la entrada, y aquí la salida. Le damos otra vez a la tecla F2 y ya lo tenemos. Bien. Para que veas lo fácil que es en DaVinci poder aplicar un efecto de croma de forma bastante sencilla. Únicamente pulsamos el clip, en este caso la cajita que pone botón, y le daríamos a Shift más espacio para que nos abra la cajita de efectos. Si ponemos la palabra delta, nos selecciona este efecto. Simplemente lo agregamos y ya lo tenemos aquí. Bien, para poder aplicarlo, seleccionamos el efecto delta y únicamente, voy a hacerlo esto un poquito más pequeño, únicamente donde pone color de fondo dentro de la pestaña inspector, nos iríamos al gotero
y sin soltarlo, o sea, ahora lo pulsamos, sin soltarlo me voy a la pantalla y le digo que me seleccione el color verde. Ya va cogiendo esto un poco de forma. ¿Qué problema le podemos ver aquí? Que aún aparece un poquito de degradado, no acaba de estar del todo limpio. ¿Cómo podemos solucionar esto de forma muy fácil? Bien, para poder pulirlo un poquito, lo que tendríamos que hacer es desmarcar el monitor de entrada de la posición 1, que no se vea nada, y lo vamos a hacer para que sea desde el modo delta. ¿Por qué? Pues porque ahora lo voy a cambiar la visualización, que la tenemos en color, la voy a pasar a alfa, y aquí ya podemos apreciar este degradado. Todo esto es que no está del todo limpio. ¿Cómo lo puedo solucionar? Me voy al módulo delta, y donde pone ganancia, ¿veis? Lo modifico un poquito para que quede todo perfecto, que quede limpio. De esta forma, ahora podemos apreciar que queda muchísimo más limpio. Todavía nos queda como una especie de degradado de color así un poco lila o verdoso, y esto lo podemos modificar en el apartado de contorno. También dentro del inspector, aquí si vamos modificando un poquito los parámetros, dependerá de cada clip, podemos dejarlo bastante mejor. Si ahora nos vamos al módulo edición, veremos la diferencia. Si ponemos un clip debajo, podremos ver lo bien que queda. Evidentemente esto dentro del inspector pues podemos modificarlo, ponerlo en la posición que toque y a ver cómo queda. ¿Qué os parece? Y con 3 o 4 clics, ¿eh? Voy a eliminar esto y pongamos otro ejemplo. Voy a quitar el fondo verde de mí mismo hablando. Lo mismo, seleccionamos el clip, nos vamos a fusión, dentro del media in, tecla shift más espacio, añadimos el efecto delta, activamos el monitor en el número 1 y dentro de delta cojo el gotero, suelto y ya me lo limpia. De todos modos, aunque sea un dibujo y es mucho más fácil tener el fondo limpio, vamos a darle otra vez a alfa y en este caso vemos que ya está perfecto. Pero si tuviéramos por aquí algún sombreado, como hemos hecho antes, modificamos el punto de ganancia y lo mejoramos. Si ahora me voy a edición, vemos que ya me lo he limpiado y si ahora yo lo pongo encima de esto, aunque quede raro de narices, pero podemos ver el fondo. Si esto ahora lo hago más pequeñico, vemos que no queda nada mal. En fin, espero que este método para poder quitar el fondo de color verde en el módulo fusión te sirva, porque la verdad que es muy sencillo de aplicar y el resultado puedes ver que es impresionante. Tardas un par de minutos con un par de clics y lo dejamos muy nítido. La verdad que en pocos programas he podido notar esta eficacia al poder quitar un fondo verde. Siempre quedaba como una especie de degradado o no lo acababa de eliminar del todo bien, y con esto es súper sencillo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, la eliminación de objetos. Y de objetos en dos tipos de plano, en el plano estático y en el plano en movimiento. ¿Cómo podemos hacer esto? Muy fácil. Arrastramos el clip que queramos a la línea de tiempo. Por ejemplo, este mismo, de la señora estudiando o viendo facturas o no sé qué está haciendo. Y pongamos que quiero eliminar pues uno de estos objetos que hay aquí en la estantería, que no sé bien qué es, parece una vela, pero queremos eliminarlo. Entonces marcamos el clip y nos iremos al maravilloso módulo de fusión. Aquí, para tenerlo claro, como siempre, tecla F2, voy a poner chica. Aceptamos y ya le hemos cambiado el nombre a la entrada. Ahora debemos agregarle aquí un nodo, un efecto, para poder pintar encima del clip. Lo que voy a hacer es Shift más espacio. Se nos abre la pantallita de efectos y averigua, aquí ya lo tenía preparado, retoques PNT. Si pones PNT te aparece. Le damos a agregar y ya lo tenemos puesto. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a decirle que en el monitor número 1 aparezca el efecto. Entonces marco el primer puntito y ya nos aparece. Voy a hacerlo un poquito más grande. Y entonces vamos a hacerlo como con la herramienta del Photoshop, la típica de clonar.
deberíamos seleccionar dentro del inspector y dentro del efecto Paint nos vamos a este icono de aquí que pone clonar. Lo marcaremos y nos vamos al primer monitor donde pintaremos y seleccionaremos la herramienta Stroke. Lo marco y si recuerdas con control más rueda del ratón puedo hacer más grande el clip. Si pulso la rueda del ratón me puedo desplazar por la vista previa y con control más rueda del ratón amplío la imagen o no. Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Una vez que tenemos la herramienta seleccionada, voy a marcar una zona que es lo que quiero que me vaya clonando para tapar esta vela. Entonces, quiero coger un trocito de esta zona de aquí. Pulsaría la tecla Shift y le doy un clic a esta zona y verás que se me ha quedado en rojo. Ahora, una vez que sueltas la tecla Shift, puedo pintar encima de la vela. Para acabar cogiendo los mismos tonos, te recomiendo pillar pues un poquito de cada lado, ¿no? Porque si acabo pintando toda la vela con este fragmento de aquí, se va a notar el cambio de color. Lo mismo, tecla Shift, ahora en la parte más de aquí arriba, y vemos que la X nos marca el área donde está cogiendo el color. Pues esta zona también la pinto. Ahora pues vamos a coger este color que es un poco más gris. Voy a ponerlo aquí y esto lo acabo pintando. Esto hay que hacerlo con cariño y con un poquito más de tiempo, no como lo estoy haciendo a lo loco, para que nos queden unos tonos un poco más coherentes, ¿no? Pero bueno, más o menos vas captando la idea de cómo lo voy haciendo. Y de esta forma, evidentemente, se puede hacer muchísimo mejor. Pero bueno, si te das cuenta en el previo, ya en el que se ve más pequeño, prácticamente no se aprecia. Creo que me he comido un trocillo de vela. Eso es. Pues lo dejaríamos más o menos así. Como digo, soy pesado, esto hay que hacerlo bien, con su tiempo y todo. Pero bueno, supongamos que lo dejamos así. Dirás, vale, la imagen estática, muy bien. O si es un plano fijo en el que no se mueve la cámara y solo se moviera la chica, pues bueno, creo que nos daría buen resultado. ¿Qué pasa? Que si ahora yo le doy al play, ¿veis cómo se va destapando el pastel? Y aquí sobre todo lo podemos ver, se acaba moviendo. Esto con un plano fijo nos funcionaría perfecto. Si el plano está quieto y solo se mueve la chica, la vela desaparece. Entonces, como decía, para el plano fijo lo tenemos hecho. ¿Qué hacer para que ahora esto se mueva de la misma forma que la cámara para que no aparezca en movimiento? Pues bien, si nos vamos a la pestaña de modificadores dentro del inspector, en la cajita de Paint, vemos todo esto de aquí. Y dirás, ¿qué es esto? Pues esto son todas las pinceladas. ¿Ves que si las voy quitando van desapareciendo? Son todas las pinceladas que hemos hecho. Entonces, para seleccionarlas, lo que voy a hacer es, quiero todo esto convertirlo en un grupo y aplicarle un efecto para que se mueva con la cámara. Le damos al botón de seleccionar, hago un cuadradito en la marca, en la zona donde hemos pintado y nos aparece todo esto que son todas estas pinceladas de aquí. En este icono de aquí, que es Paint Group, le damos y ¡pumba! Nos lo acaba de poner en un solo grupo. Si hacemos ahora doble clic aquí, vemos que si esto lo desactivo aparece la vela, si lo activo desaparece. Vamos a darle al botón derecho en el apartado de centrar, porque como verás, esto lo puedes animar con fotogramas clave, pero no es la idea. La idea es que este movimiento que hace la cámara no tengamos que hacerlo fotograma a fotograma. ¿Cómo lo conseguimos? Pues nos vamos a plantar en el primer fotograma, le damos botón derecho en centrar y en el apartado modificar con pondremos posición del rastreador. Ahora lo único que tendríamos que hacer es indicarle donde pone fuente de rastreador cuál es la fuente del vídeo principal. En este caso, a ti te saldría por defecto Media In, pero nosotros hemos cambiado el nombre a Chica. Ponemos Chica, que es este nombre de nodo, y ahora vemos que está identificando la vela. Pues esto es tan sencillo como decirle que ahora, desde el fotograma en el que estoy hacia adelante, que nos revise y que nos elimine la vela con el movimiento de la cámara. Imagínate que si hubieras estado aquí en medio del vídeo, porque no te hubieras dado cuenta, pues tendrías que hacerlo primero hacia atrás y después hacia adelante. Por eso te recomiendo irte al fotograma 0, al primer fotograma de la animación, del vídeo, y aquí lo aplicamos.
Le daríamos a rastrear y vemos cómo esto empieza a moverse juntamente con el vídeo. Ahora nos indica el programa que ha terminado, por lo que voy a ver el resultado final. Voy a decirle ahora que me enseñe en el primer monitor el vídeo original y en el segundo monitor el vídeo con el efecto aplicado. Si ahora le doy al play, podemos ver como en uno hay vela y en el otro no. Y el movimiento lo hace conjunto con la cámara, no tenemos que hacer ningún tipo de animación manual. ¿Cómo se te acaba de quedar el cuerpo? La verdad que para poder modificar pequeñas cosas como objetos que están en un segundo plano, o incluso si quisiéramos quitar la marca que aparece en el portátil, este logo de aquí, este círculo, podríamos hacerlo sin ningún tipo de problema. Entonces, dime qué te parece este pedazo de nodo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. Sí, mi cara es como la de la chica ahora mismo por tener que explicar este módulo. Madre de Dios, y venimos del de fusión. Pero bueno, no te preocupes, como dije al principio de este curso voy a explicar lo esencial en estos apartados, tanto en el de fusión como el de color, para que más o menos te quedes con lo más básico y de esta forma puedas editar vídeos para YouTube y cosas sencillas. Entonces, vale, estamos en el módulo edición. Aquí vemos la línea de tiempo, como la hemos visto siempre, pero si nos vamos al apartado de color, la cosa cambia ya un poco. Veremos que la línea de tiempo nos aparece en este fragmento de aquí y si vemos este rectángulo equivale al primer clip, si selecciono el otro clip nos equivale a este de aquí. Esta sería la línea completa. Esto sería el final de nuestra edición de vídeo y esto el principio. Entonces, cosas básicas que necesitamos saber de este apartado. Repito, hay cursos específicos que simplemente hablan de este módulo. Yo te voy a contar lo básico para que puedas mejorar el color, el etalonaje, los clips para que puedas subirlo con un nivel medio alto y que por lo menos le mejoremos la cara. Entonces, si nos vamos por ejemplo al apartado de LUT, los LUTs serían como filtros preestablecidos, que el que entienda un poco de este mundillo me va a matar por decir esta barbaridad, pero es para que quede bastante entendible. Si te fijas, ahora puedes poner, pues por ejemplo, estos de Sony, que ves que te está cambiando, son como filtros. Al final no tiene mucho misterio. Puedes aplicarle el que necesites y ves que te está cambiando en las curvas y tendríamos muchísimos para poder elegir. Voy a ajustar un poquito el clip, que nos estábamos comiendo un trozo. Entonces, como decíamos, aquí pues podemos modificar y poner un filtro preestablecido como nos interese. En el panel multimedia, como no, vas a tener los clips que tenemos en los otros módulos. Y cositas interesantes que podemos ver de aquí. Repito, hay cursos enteros de esto, pero simplemente te comento lo básico. Cosas chulas, cómo poder hacer una captura de pantalla. Muy sencillo, si abrimos galería ya vemos que pone no se han creado capturas. Ostras, Saitama, ¿y cómo hacemos esto? Muy fácil. Te vienes a la vista previa, aquí lo que estás viendo, pues mira, aquí, cuando hace el suspiro, quiero este fotograma, que me ha gustado. Botón derecho, capturar. Pumba, ni más ni menos, ya lo tenemos. Entonces yo este fotograma ahora cojo y le digo exportar. Nos abre el explorador. Aquí simplemente escogemos la ruta donde queremos guardarlo y muy importante, por defecto siempre nos pone DPX. Si quieres capturarlo, pues por ejemplo en PNG, le daríamos a guardar. Vamos a hacer la prueba. Y ¡pumba! Ya lo tenemos. ¿Esto para qué te sirve? Bueno, puedes tener fotogramas de escenas que te gustan o simplemente para hacer comparaciones de color. Porque si ahora yo aquí le aplico modificaciones, pues puedo ver el antes y el después. ¿Qué cositas chulas tenemos además de esto? Pues como comentaba, tenemos aquí el apartado de los filtros y si nos vamos en materia a la parte de abajo, vemos que tenemos estos rojitos de aquí, que mi edito, cuando modificamos algo, mira lo que pasa. ¡Uepa! Se nos está modificando todo el color. ¿Qué te puedo mostrar rápidamente para mejorar un poco el color? Voy a hacer esto un poco más pequeño. Pues bien, para modificar el color y mejorarlo un poquito, vemos que tenemos aquí 4 círculos. Estos serían los círculos cromáticos. Entonces, a muy grandes rasgos, el primer círculo, el que pone Leaf, iría más identificado a las sombras, el de gama a los medios tonos, el de ganancia, el de gain a los blancos y el offset sería un poquito para todo. Entonces, una mejora muy sencilla que podemos aplicar es, ya vemos que nos aparece una especie de gotero si selecciono aquí, seleccionar el punto más oscuro. Pues en este caso, me voy a la vista previa y le digo que mira, estos tonos de aquí los veo con una sombra bastante pronunciada, pues lo marco. Bien, ya me ha hecho más intenso todo el color negro. Los negros del vídeo se verán mejor.
Si ahora yo me voy a la ganancia, a los medios blancos, vuelvo a seleccionar el botón y en este caso el punto de luz más potente que veo en esta vista previa sería el foquito de la lámpara. Si ahora pulsamos otra vez, vemos ya una clara mejoría. Hemos intensificado que los negros sean más negros y los blancos más blancos. Si ahora yo hago una capturita de pantalla, me voy a galería y voy a exportarla también. Aquí podemos ver ya la mejoría de una imagen a otra. Esta sería sin aplicarle ningún tipo de filtro y esta sería mejorando la calidad. Si ahora vamos al apartado de edición, veríamos que ya estaría aplicado el cambio. Para que veamos incluso más la diferencia, voy a poner el clip original encima. Y ahora simplemente dándole a la tecla D, puedo desactivar o activar la capa de encima. Entonces veríamos, este sería el resultado que viene de origen. Y con 2 clics tendríamos este. ¿Has visto qué mejoría? En un momento. Evidentemente después, si nos vamos al apartado otra vez, esto lo desactivo, nos vamos al apartado de color, pues vemos que solo hemos tocado pues, lo que serían las sombras y las luces. Evidentemente, pues luego podemos ir modificando un poquito si queremos cierto tono un poquito más oscuro, más claro. La tonalidad, si queremos algo más cálido. Y cuando hemos modificado el color de un clip, vemos que nos aparece aquí en la línea esta de tiempo, este icono de color. Por ejemplo, el que tenemos aquí, vemos que está apagado. A la que yo le aplique cualquier corrección, vemos que ya aparece como que hemos modificado el clip. Pues en este lo mismo. Este, por ejemplo, vemos que está como un poco más saturado y con la luz muy intensa y el color es bastante pobre. Vamos a ver si podemos mejorarlo algo. Lo mismo nos iríamos a las luces, perdón, en este caso a las sombras. Parte más oscura, pues esta de aquí, por ejemplo, el pelo, esta parte de aquí. Ya le da un contraste mejor. Y para las luces, pues lo más blanco sería la pared. Así que voy a darle. Si te fijas, también podemos verificar el cambio del color activando o desactivando el ajuste cromático. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente me voy a este icono, si ahora lo pulso, me acaba de dejar el color con el tono de origen. Entonces podemos ver en un momento que ha mejorado muchísimo. Este tono así que era un blanco grisáceo que no acababa de estar uniforme, de esta manera queda limpio. Si nos vamos a edición, vemos ahora la mejoría. En un momento hemos mejorado el color de los 2 clips. ¿Qué te parece? Hemos tocado simplemente 4 cosillas, pero hemos mejorado el color y aparte te he enseñado cómo hacer unas capturas de los fotogramas y poder exportarlo. Y además hemos visto cómo poder aplicar efectos preestablecidos que nos ofrece el programa en el apartado de LUTs. Sé que son 2 pinceladas simplemente por el módulo, pero bueno, al final para los apaños que nos sirven para YouTube y nuestros vídeos caseros, creo que nos funciona porque al final corregimos el color básico, que ya es mucho, y le damos un poco más de calidad a nuestros trabajos. Evidentemente, si quieres profundizar en este apartado, como te decía, hay cursos específicos simplemente de este módulo, porque esto era un programa que se vendía antes aparte. Así que en fin, espero que esto te sirva para darle ese salto de calidad a esos colores, a esas sombras y luces, y nos vemos en el módulo de audio. Diosito la que viene. Módulo de sonido. Por fin llegamos al audio. Como verás, partimos de la base del módulo edición, que es donde me gusta siempre empezar, para ver las diferencias entre un espacio y otro. Aquí tenemos un clip de vídeo con una pista de voz y una pista de música. Entonces, si vamos ya al famoso módulo de audio, ups, aquí nos cambia todo un poquito. ¿Qué es esto de aquí? En la parte de arriba tendríamos lo típico que aparece en los otros módulos, el panel multimedia. Si nos vamos a la pestañita de efectos, voy a quitar multimedia, tendríamos transiciones, que es lo que hemos visto en el módulo de edición, que al final pues son aumentar y bajar el sonido. Y sobre todo el módulo de efectos. Aquí tenemos un montón de efectos que podemos aplicar a las pistas. Después tendríamos el módulo de registro, donde pues si tenemos señaladores o marcadores, pues podemos ver toda la información, que esto nos viene muy bien. Y biblioteca de sonidos, que aquí te hará falta una cuenta de DaVinci Resolve para poder agregar sonidos y música. Si cerramos esto, veremos que nos aparece la primera pestaña, que sería el mezclador. Esto lo tenemos ya muy visto de los otros módulos, porque siempre me gusta tenerlo a mano. Aquí tenemos al final un control total de las pistas. Aquí podemos bajar el volumen, mutearlo, dejarlo en modo solo, agregarle efectos, lo que queramos. Después los búmetros, si lo activamos, veremos que nos aparecen un montón de canales donde cada línea de estas equivaldría a una pista. Ahora, por ejemplo, vemos 1 y 2 porque tengo 2 pistas, la de voz y la de música. Entonces, si le diéramos al play, veríamos cómo están las 2 activas. Vamos a verlo. Hola, soy el profesor Saitama.
Suscríbete, anda, que no cuesta nada. Obviamente el audio está hiper mal puesto porque está la música súper alta y la voz muy bajita, pero esto lo iremos viendo. Después tenemos aquí la pestañita de metadatos, que esto si vamos por ejemplo a un clip y lo pulsamos, vemos que nos aparece la información de la pista. Y después el famoso inspector en el que podemos hacer de todo. Si nos fijamos, en el inspector ya nos aparece un montón de efectos preestablecidos que podemos modificar tanto el volumen, la distribución, el tono, incluso un ecualizador. Voy a ir cerrando ventanitas que si no, no podemos trabajar. Esto voy a ampliarlo un poquito para poder ver las ondas. Y si te has fijado, en cada canal, esto sería un canal, el de música, y este, el canal de voz, aparecen dentro de la misma pista dos canales distintos, porque sería una pista en estéreo. Si fuera mono, veríamos que aparece en una la onda y la otra estaría plana. Dentro de cada pista, como veis, podemos agregarle aquí alguno de los efectos que nos aparecen en el inspector. Desde aquí podemos cambiar el nombre a la pista, podemos bloquearlo, por si queremos seguir modificando otras cosas, pero esto no. Con este botón podemos preparar la pista para grabar. Si ahora lo marcara, lo que hacemos es que cuando le demos al botón de grabación, nos lo va a grabar en esta pista de aquí. Después tendríamos la de aislar, que esto lo que hace es dejarla sola. Si ahora yo le doy al play, solo se escuchará la voz. La música no se va a escuchar. Soy el profesor Saitama. Suscríbete, anda. Y lo mismo al revés, si ahora lo quito y le doy a mutear, escucharemos la música, pero no la voz. Desde aquí lo mismo, tenemos el mismo control. En un momento puedo bajar los volúmenes, puedo mutearlo, aislarlo o prepararlo para grabar. Vamos a ver. Hola, soy el profesor Saitama. Suscríbete, anda, que no cuesta nada. En un momento podemos apañar los controles básicos del volumen con esto. Además tenemos una serie de herramientas bastante sencillitas para una edición muy simple, pero bueno, que nos hace el apaño. Evidentemente las modificaciones que haga yo aquí, si ahora por ejemplo muevo la pista de audio y aquí hago un corte, si ahora me voy al módulo de sonido, vemos que ha modificado todo esto. Si ahora hago control Z, me lo deja otra vez en su sitio. Pero desde aquí podemos hacer una edición bastante simple, pero bueno. Con la tecla A podemos seleccionar y modificar las pistas, moverlas, desplazarlas. Y con esta herramienta podemos aplicar cortes o modificaciones en las selecciones. Es decir, imagínate que yo quiero de aquí quitar un trocito, pero solo de la pista de voz. Pues yo cojo, selecciono y me está marcando la pista de voz. Si ahora yo le diera al botón de eliminar, me lo quita, pero no lo da abajo. En cambio, si con esta herramienta selecciono todo, le damos al botón de eliminar y vemos que lo elimina todo. Las dos pistas de audio. Después tendríamos la herramienta de cortar, que no te voy a explicar muy bien para lo que sirve, con la tecla Control V. Y nos aplica los cortes. Esto lo puedes eliminar, lo puedes desplazar, lo que quieras. Con la tecla Alt X eliminamos esta selección que habíamos hecho. Y además pues tenemos, bueno, la típica herramienta de atraer, del imán. Esto sirve que si tienes un corte, voy a darle a Control V. Si tenemos aquí un corte y tengo la herramienta imán activa, a la que me acerco, me lo junta. Si la tengo desactivada, puedo precisar mucho más, lo que pasa que no tendré el solape, el efecto imán que tienen las pistas. Y además tenemos las herramientas de marcadores, como en el módulo edición. Aquí puedes ir marcando señales. Imagínate que necesitas hacer pues una corrección aquí de audio o necesitas grabar un nuevo diálogo, pues te puedes ir haciendo marcadores en la línea de tiempo o en el propio clip para dar la información. ¿Cómo podemos aquí aplicar un efecto? Muy sencillo. Si le damos a la pestaña de efectos, podemos aplicar por ejemplo una reverb. Voy a hacer el corte, esto voy a deshacerlo. Voy a quitar la música, subiremos un poquito la pista de audio. Si te das cuenta, si pongo el ratón encima de la onda, veremos que aquí hay una línea de color blanco y me cambia el cursor. Esto quiere decir que si ahora lo tiro para arriba, puedo subir los decibelios. Eso, si no, me voy a la parte del inspector, teniendo pulsado el clip que me interesa, en este caso la pista, y yo desde aquí puedo subirle el volumen. Vamos a dejarle en este, por ejemplo. Hola, soy el... Uy, se oye fatal. Pues dándole a este icono de aquí, vuelvo a dejarlo en el estado por defecto. Así que simplemente lo subiré un poquito manualmente. Hola, soy el profesor Saitama. Bien, pues ahora imagínate que este clip lo tenemos en dos partes.
Pues el efecto lo voy a aplicar simplemente al suscríbete, o bueno, mejor al hola. Hola, soy el profesor Saitama, lo voy a dejar con una reverb y el siguiente trozo del diálogo lo voy a dejar normal. Entonces cojo el efecto reverb, lo selecciono y lo suelto aquí en medio. Automáticamente nos abre esta ventana que es para poder configurar el efecto. Según el efecto que elija, tendré unas configuraciones u otras. Pero en este caso, por defecto, voy a dejar como viene y vamos a ver la diferencia. Hola, soy el profesor Saitama. Suscríbete, anda, que no cuesta nada. Como has visto, aparecen también aquí las estrellitas, es decir, si yo ahora lo marco, la reverb se me va a quedar en favoritos. Por si son efectos que acabas utilizando a menudo, pues de esta forma los puedes tener a mano. ¿Qué pasa si tengo 47.500 cortes en la línea de tiempo y quiero aplicar un efecto de reverb porque me ha gustado cómo queda? Para empezar voy a quitar el efecto de reverb de este clip, que es el que acabamos de poner. Es tan fácil como ir a efectos dentro de inspector. Con esto lo deshabilito, pero con esto lo elimino. Si tenemos 40.000 clips y queremos ir agregando el efecto de reverb a cada uno, además de que va a consumir muchísima memoria el programa, va a ser un drama para poder ponérselo a todos los clips. ¿Qué es lo más sencillo? Pues en vez de ponérselo a cada trocito de la pista, pues ponérselo directamente a la pista. Si esto lo coges, el efecto, y me lo llevo, no al trocito de audio, sino a la pista en general, vemos que ahora mismo se aplica a todo. Antes lo teníamos solo en este fragmento, ahora deberá escucharse en todo. Vamos a ver. Hola, soy el profesor Saitama. Suscríbete, anda, que no cuesta nada. En un momento lo podríamos aplicar de esta forma. Voy a quitárselo. También si nos vamos aquí a la pista de voz y le damos a efectos, al más, puedo agregarle el canal que quiera. En este caso el efecto de reverb y lo mismo. Ahora ya lo tendríamos aplicado. Hola, soy el profesor Saitama. Bien, voy a eliminarlo, que no me gusta nada como ha quedado. Aquí además podemos cambiar la visualización de la onda, como en el módulo edición. Vamos a hacer un poquito más grande la línea de tiempo. Además aquí también tenemos una cosa muy chula. Voy a hacer un poquito más pequeño esto. Es que como, al igual que nos pasa en el módulo edición, desde aquí podemos hacer transiciones automáticas simplemente haciendo esto. Bajamos el volumen. Vamos a ver. Anda, que no cuesta nada. Y si queremos personalizarlo un poquito, además de que aquí vemos que en la línea recta nos aparece un puntito que podemos modificar para que no quede lineal. Recuerda, lo lineal es aburrido. Si quiero personalizarlo un poco, es tan sencillo como asegúrate de que tienes esta opción marcada, si no, no te aparece, que es la línea de ganancia, esta de aquí, para poder bajar el volumen de forma automática, que al explicar ante los ejemplos lo había deshabilitado. Entonces, si quiero hacerlo de forma manual para que sea más personalizado, simplemente me pongo encima de la línea de ganancia para subir o bajar el volumen, le doy a la tecla Alt más un clic y ¡pumba! Me acaba de crear un fotograma clave. Si ahora yo voy a otro trocito, pues cojo otra vez y le doy clic y me lo crea. Si ahora yo esto lo modifico, vemos cómo me baja el audio y cómo no, esto puede ser mucho más personalizable, pues si tengo que ir haciendo pues subidas y bajadas. Súper sencillo. Pero como te digo, si no quieres complicarte la vida, bajamos aquí en un momentito el audio y ya tenemos una transición hecha. Más cositas, si estás trabajando y necesitas más silencio, bajar el volumen o directamente quitar todo el volumen de la vista previa, tenemos este maravilloso botón de aquí que lo que nos permite es, sin tocar los volúmenes generales, pues imagínate que estás en una oficina y tienes que bajar el volumen, pues tú estás escuchando el previo. Hola, soy el profesor Saitama. Suscríbete, anda. Y bajar el volumen de aquí no implica ninguna modificación en el mezclador, pero sí del previo, o incluso lo podemos mutear. Tú ahora estás trabajando sin tocar volúmenes, pero en mute. En fin, espero que te sirva esto y en el siguiente capítulo vamos a ver cómo normalizar el audio. Que cuando grabamos tenemos los tonos en diferentes volúmenes y de esta forma lo vamos a nivelar. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. Menudo fotograma suelo coger para las entradas de estos vídeos.
increíble. En fin, ¿cuántas veces grabas el audio en otro programa, en un móvil o en otro ordenador, por ejemplo, y cuando te pones a editar en DaVinci te das cuenta de que el audio está fatal? Que hay trocitos en los que prácticamente no escuchas la voz y momentos en los que se dispara un montón y tienes que bajar el volumen. Eso es un follón. Entonces hay una forma muy fácil para normalizar el audio en DaVinci. Normalizar el audio al final lo que intenta hacer el programa es llevarlo al punto máximo en el que no distorsiona. Es decir, te iguala el volumen sin que se oiga distorsión. Este sería el volumen que tenemos tal cual en la grabación. Hola, soy el profesor Saitama. Suscríbete, anda, que no cuesta nada. Para normalizarlo es tan sencillo como darle al botón derecho y seleccionar la opción Normalizar volumen. De las opciones que nos aparecen, te recomiendo la segunda. Veremos que esto lo que hace es con un nivel deseado de -2 decibelios. Si le damos a normalizar, me lo acaba de subir sin distorsión. Vamos a ver ahora qué volumen tiene. Hola, soy el profesor Saitama. Suscríbete, anda, que no cuesta nada. Muchísimo mejor. Con este sencillo truco podemos mejorar muchísimo el audio. De esta forma no tendremos esos picos tan altos o momentos en los que prácticamente no se escucha nada. Así que espero que esto te haya servido y en el próximo vídeo vamos a ver cómo quitar el ruido de fondo. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de DaVinci Resolve. Este va a ser un vídeo bastante cortito, pero creo que es muy interesante, porque vamos a poder corregir esos audios que importamos al programa cuando la grabación está hecha en la calle o tiene ruido de fondo, y con esto lo que podemos hacer es intentar mejorarlo. No queda 100% del todo bien, porque al final hay sonidos que no se pueden eliminar, pero hace el apaño bastante bien. Te voy a enseñar también cómo, con una página externa a este programa, que de hecho ya la hemos visto en el canal, podemos eliminar por completo el audio. Por lo que si no te funciona el método con DaVinci, siempre podemos echar mano de estas páginas. El audio en cuestión lo he grabado caminando por la ciudad, donde yo vivo, y más o menos sería algo así. Siempre hay que dejar un trozo de audio para que el programa lo registre y así pueda limpiarlo. Como podemos ver, se escucha un coche de fondo, una moto de fondo. Bueno, es un audio que está muy sucio. Entonces, para poder corregirlo, o por lo menos reducir este sonido ambiente, lo que podríamos hacer es seleccionarlo y agregarle, dentro del panel de efectos, el efecto reducción de ruido. Como siempre, esto lo pinchamos y lo podemos soltar encima de la pista de audio y automáticamente vemos que nos aparece esta pestañita de aquí. Con esto, lo que yo te recomiendo es que te vayas a un trocito del audio en el que no estés hablando. Por eso veis que he empezado a hablar casi a los 3-4 segundos de empezar la grabación, porque así analiza el ruido de fondo para poder eliminarlo bastante mejor. Entonces yo lo pondría aquí al principio del clip, que vemos que tiene un fragmento en el que no hay voz. Le daría a analizar. Si os dais cuenta ahora, voy a ir activando y desactivando el efecto de reducción de ruido, a ver si vemos que algo ha mejorado. Siempre hay que dejar un trozo de audio para que el programa lo registre y así pueda limpiarlo. Siempre hay que dejar un trozo de audio para que el programa lo registre y así... Vemos que algo ha mejorado, pero realmente no acaba de limpiarlo. Esto va bien si estás, por ejemplo, grabando en una habitación o lo acústico, o hay algún sonido bastante leve de fondo. Sí que el programa reacciona bien y lo acaba eliminando. Pero cuando queremos eliminar un sonido ambiente bastante potente como es este, en el que se oyen los claxons, los coches y las motos, lo que te recomendaría es ir a la siguiente página web, vocalremover.org. Te dejaré el enlace directamente en la descripción. Y como te decía, esta página ya la hemos visto en el canal, pero es que funciona muy pero que muy bien. Con un par de clics podemos eliminar todo el ruido de fondo o el sonido ambiente. Básicamente, una vez que abrimos la página, le daríamos a seleccionar el archivo. Vemos cómo lo va cargando y automáticamente nos aparecen dos pistas, una que pone música y otra que pone voz. Si ahora le damos al play, escucharemos la pista de música, que es lo que equivaldría tanto a la música como al sonido ambiente o efectos de sonido. Si esto yo lo bajo, vemos cómo lo elimina al 100%. Entonces solo tendríamos que aumentar la pista de voz y esa misma frase vamos a ver ahora cómo queda eliminando por completo el sonido ambiente. Siempre hay que dejar un trozo de audio para que el programa lo registre y así pueda limpiarlo. Este sería el original. Siempre hay que dejar un trozo de audio para que el programa lo registre y así pueda limpiarlo. ¿Qué os parece? Como dije al principio del curso, además de enseñar todo lo que pueda del programa, intentaremos ver
recursos externos, como ya pueden ser plantillas o materiales adicionales de otros youtubers o de otras páginas, pero siempre y cuando sean gratuitos. Pero es que además, si encuentro otras herramientas como pueden ser estas, te las voy a enseñar. Pues ¿por qué? Porque realmente DaVinci funciona súper bien en casi todos los aspectos, pero hay algunos en los que puede flaquear. Pues si no nos funciona del todo bien la reducción de ruido, que repito, en los audios con un ruido ambiente bastante sencillo, lo acaba quitando, ¿eh? Y para mejorar el audio, yo en las grabaciones lo suelo utilizar cuando grabo con el micro del PC, pues el efecto se lo aplico para poder quitar esa pequeña onda que se te acaba siempre colando en la grabación, pues lo elimina. Para eso bien. Ahora, para cosas más grandes, como puede ser este sonido ambiente de ciudad, te recomiendo esta página, gratis y ya está. Luego esto, guardas el fichero aquí en la opción de guardar, en el formato MP3, y te lo importas al programa. En fin, espero que esta herramienta te sirva para poder quitar ese molesto sonido ambiente de tus grabaciones, e incluso esto lo puedes usar pues para quitar la música o quitar efectos de sonido de doblajes que haya, por ejemplo, en series, y poder grabar tú la voz encima. Con eso te he dado una idea. Hola a todos y bienvenidos a uno de los últimos vídeos del curso de DaVinci Resolve. Por fin estamos llegando al final y vamos a ver el último módulo, el módulo llamado Entrega. Aquí es donde una vez que hemos acabado con toda la edición de vídeo, hemos aplicado efectos, transiciones y todos los títulos y demás, vamos a acabar de cocinarlo todo para poder renderizarlo en el formato que nos interese. Entonces, si nos vamos ya a la última interfaz, vamos al último módulo, vemos que nos aparece lo siguiente. Evidentemente aquí tenemos opciones como al principio, como la de reducir, que de esta manera dejaremos siempre libre la línea de tiempo, o por lo contrario, ajustamos un poquito la pantalla para que podamos ver de forma correcta el módulo de ajuste. Antes de pasar a explicar los módulos que hay de renderización, veremos que tenemos el módulo cinta, que esto sería para, en vez de renderizarlo de forma digital en el propio ordenador, si tenemos conectado algún dispositivo de Blackmagic, podemos exportar el proyecto de forma mecánica, es decir, podremos hacer la renderización a otro dispositivo. Y por último, aquí en la parte de la izquierda tendríamos el apartado de clips. Esto es como en el apartado de color o de fusión, que podíamos verlo en clips, y en el caso de que tuviera algún efecto, veríamos aquí el iconito que nos aparecía de que tiene algún efecto o fusión aplicado. Aquí en la parte central podemos ver la vista previa de lo que vamos a ir a renderizar. En este caso es algo muy pequeño porque es simplemente un clip. Y en la parte derecha tendríamos el mismo botón que nos sirve para ampliar o reducir la cola de procesamiento, que es donde iremos acumulando las tareas para renderizar. Ahora lo vamos a ver todo y verás que es mucho más sencillo de lo que parece. Voy a poner un segundo clip en la línea de tiempo para que veamos la diferencia. Ahora al tener los dos clips seleccionados, en la línea de tiempo vemos ya que nos aparecen aquí los dos. ¿Qué es lo que tenemos en la pantalla de ajuste de renderización? Lo primero que puedes ver es que tienes como plantillas predefinidas con los formatos correctos para las plataformas. Es decir, si ahora por ejemplo yo quisiera renderizar un vídeo para YouTube, pues tendríamos aquí los ajustes básicos. Incluso dándole a esta pestañita al lado del icono, podemos elegir la resolución. Pero si no, una vez que lo seleccionas, tenemos aquí los ajustes básicos. Puedes ponerle aquí el nombre al título del vídeo. Aquí obviamente seleccionaríamos la ubicación donde queremos renderizarlo, le das a buscar y se abre el explorador. Y aquí pues tendríamos la configuración de la resolución, que la puedes personalizar o si no coger una por defecto. En YouTube suele ser o el Full HD, que es el de 1080, o si no nos iríamos al 4K. La tasa de fotogramas por segundo. Aquí los formatos que permite la plataforma de YouTube, el MP4 y el QuickTime. El códec de vídeo, que al final acabaríamos escogiendo entre uno de estos dos, que lo bueno que tienen es que además de que son súper estándar, funciona en cualquier dispositivo y suele ocupar bastante menos que otros formatos en el momento de renderizar, perdiendo eso sí muy poca calidad. Aquí por defecto, por ejemplo, el códec de audio que nos aparece es el AAC, que es el más utilizado, ya que es muy comprimido y ocupa poquísimo. También tendríamos ahora en estas últimas versiones la opción de poder automáticamente subirlo a la cuenta de YouTube. Aquí tendríamos que vincular la red social al programa, pero bueno, como al final vas a acabar siempre teniendo que modificar muchísimos más parámetros una vez que subes el vídeo a YouTube, al final es una cosa que no suelo utilizar para nada. Yo renderizo el vídeo, después aparte lo reviso, y una vez que lo he revisado lo subo manualmente a YouTube, porque siempre hay cosas que después pues querrás modificar. Aquí pues tendrías para modificar el título, la descripción, la visibilidad si ya lo quieres público, si lo quieres sin publicar o privado, y la categoría. Como te digo, es bastante limitado y al final luego una vez que lo tengas subido, aunque sea en privado, vas a tener que modificar cosas. Pero bueno, que sepas que la opción la tienes, al igual que con Vimeo, Twitter, Dropbox, y además incluso podemos exportarlo para otros programas.
Imagínate que quieres hacer aquí la edición o el etalonaje y después continuar pues en Final Cut, porque a lo mejor es tu editor favorito, y lo mismo con audio, que además de poder renderizarlo sin el vídeo, simplemente con el audio, también lo podemos enviar a Pro Tools. Si nos vamos a la opción de personalizado, aquí al final podemos toquetear unas cuantas cosillas más que si eliges una plantilla para las redes sociales. Aquí además de escoger el nombre, la ubicación, podemos elegir por ejemplo renderizar un solo clip, que sería renderizar el vídeo por completo, o por clips individuales. Esta opción lo que hace es, nos va separando cada clip en una renderización aparte. Es decir, si tenemos en este caso el vídeo con 2 clips, pues nos haría 2 renderizaciones de los clips por separado. Esto es por si después pues queremos acabar de editarlo en otro programa o tenemos que enviarle el material renderizado a otra persona porque es un trabajo compartido o lo que sea y tiene que acabar de hacerle unos retoques en otro programa. Pues en lugar de ir seleccionando, voy a dejarlo marcado en el clip, en lugar de ir seleccionando zonas a renderizar, pues marcamos esta opción y nos lo separa. Después aquí podemos seleccionar si queremos el vídeo completo, si queremos que sea simplemente audio o en archivo. Por defecto nos aparece el formato, el H264, que como te digo funciona en prácticamente todos los dispositivos, pierde un poquito de calidad, pero también lo compensa porque el fichero pesa poquísimo. En cambio, si lo que quieres es una definición sin prácticamente compresión, deberías seleccionar uno de estos dos códecs de vídeo. Te va a ocupar muchísimo más el fichero, pero no va a perder nada de calidad. Entonces ya tienes que aquí que valorar un poquito según el tema de entrega que necesitas, qué calidad, qué tipo de calidad necesitas para este proyecto. Además, por ejemplo, verás que en la línea de tiempo nos aparece otra vez la selección tanto de entrada como de salida, que esto lo podemos hacer moviendo la flechita desde aquí, los 2 puntitos, o como ya sabes, si yo me voy a la zona que yo quiero y le doy a la I, me marca la entrada, y en la zona de salida si le marco la O, me marca la salida. Entonces quiere decir que me va a renderizar, me va a exportar solo este fragmento de vídeo. Si por lo contrario quiero que sea la línea de tiempo por completo, le damos a toda la línea y de esta forma todo el proyecto me lo va a renderizar. En este caso, para que veamos el ejemplo, voy a seleccionar simplemente un trocito para renderizar, el título que se llame Test 01, y entonces cuando hemos escogido el tipo de renderización que queramos, mira, voy a hacerlo más fácil, voy a poner incluso este método, YouTube. Ya me viene por defecto todo, quiero esta parte únicamente, entonces una vez que lo hemos terminado ya, le daríamos a agregar a la cola de procesamiento. ¿Qué va a hacer esto? Nos envía aquí, donde pone cola, una tarea que está pendiente. Para que lo veamos incluso más claro, imagínate que este trozo también lo quiero renderizar. Lo vamos a llamar test 2. Serían 2 vídeos separados. Le vuelvo a dar a agregar a la cola y tengo 2 tareas pendientes. Este sería el vídeo 1, que le podemos cambiar el nombre si queremos. Vídeo YouTube. Y esto imagínate que bueno, es tu segunda parte del vídeo que has renderizado aquí. Pues esto lo podemos eliminar de la cola de procesamiento o renderizar. En el caso de que quieras renderizar uno, marcaríamos aquí la tarea, en este caso el vídeo que queremos renderizar. Pues imagínate que quieres este. Le das a renderizar y ya está. ¿Que quiero los 2? Marcaría los 2, le damos a renderizar y nos haría los 2 vídeos. Ahora, por ejemplo, vemos cómo nos ha hecho los 2 renders en un momento, porque a ver, los fragmentos eran ridículos, eran muy pequeños y además lo he puesto con calidad estándar. Y como te digo, puedes vaciar la cola de procesamiento en cualquier momento. Al final creo que es bastante intuitivo y es muy sencillo de utilizar, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos las plantillas y gracias a esto es muy fácil acertar con el formato que queremos. Porque de hecho has visto que no te deja escoger otros. Si lo quiero para YouTube, lo que me admite esta plataforma es esto. Pues básicamente me dice que lo ponga de esta forma y ya está. Puedes configurar 4 cosillas, pero lo justito. Le damos a agregar a la cola de procesamiento. De hecho, como estoy haciéndolo de la misma forma que hemos renderizado el último vídeo, me dice si quiero reemplazarlo. Pues le voy a decir que sí. Y me vuelve a generar aquí una nueva tarea pendiente, que sería el nuevo render que tengo aquí pendiente de hacer. Le volvería a dar al botón de renderizar todo y ya lo tendríamos. Hola a todos y bienvenidos a un vídeo más del curso de DaVinci Resolve. Vamos a ver una cosa muy sencilla pero muy útil, que sirve sobre todo para cuando nos hacen algún tipo de encargo, para alguna promoción o lo que sea, poder agregar una marca de agua de forma muy decente en el programa. Es tan sencillo que en el módulo de renderizar, en el módulo de entrega, antes de agregar una nueva tarea a la cola de procesamiento, tal y como hemos visto en el vídeo anterior, de hecho voy a eliminar esta que teníamos pendiente, pues imagínate que cuando quiero renderizarlo, quiero agregar una marquita de agua.
porque es una vista previa para que lo vea el cliente, o simplemente, bueno, necesito por temas legales indicar que el clip es mío. Para ello nos iríamos a área de trabajo y le daríamos a la opción de registro de datos. Se nos abre esta ventanita en la que, además de la marca de agua, podemos agregarle varias cosas. Pero lo primero, agregar una marca de agua es tan sencillo como, dentro de la pestaña Proyecto, marcamos la opción de logotipo 1 y le daríamos a importar archivo. En este caso lo que voy a buscar es el logo que me interesa, el logo que utilizo en el canal. Obviamente ahora aparece aquí de forma horrible, hay que ajustarlo un poquito. En este caso lo que voy a hacer es, con el tema de la posición X e Y, agregarlo en la zona que nos interese. Pues yo lo pondría, por ejemplo, aquí en medio de todo el clip. Y aquí, por ejemplo, podríamos bajarle la opacidad, que quede, por ejemplo, de esta forma, en la que se pueda ver el vídeo, pero que tenga una marca que no sea posible eliminar con algún programa. Evidentemente aquí puedes alinearlo en la zona que nos interese y podemos indicarle en qué momento del vídeo queremos que empiece la marca de agua y en qué momento del vídeo queremos que acabe. En este caso a mí me interesa que aparezca en todo el clip, pues lo dejaríamos así, le darías a cerrar y en cualquier parte del vídeo vemos que aparece la marca de agua. Además de la marca de agua, podemos poner información que, bueno, puede ser bastante útil en el caso de que tengas que enviar el proyecto y algún compañero pues tenga que hacerle retoques y decirle, en el segundo tanto del plano debes agregarle tal efecto. Pues si ponemos la opción de tiempo original, vemos que aquí nos aparece, voy a hacer esto un poquito más pequeño, cómo transcurre los segundos exactamente, porque es el tiempo original. Si tú le pasas el clip así a la persona, cuando abra el proyecto, si le indica aquí el segundo que es, vamos a ver el ejemplo. Voy a mutearlo para que no aparezca el audio. Pues vemos cómo en cada plano avanza el tiempo. Entonces tú le dices, en el plano este, en el que aparece el logotipo en el móvil, en el segundo 5, necesito que le apliques X efecto. Además, podemos ponerle más información, como el número de fotograma original. Vemos que a medida que avanza, pues va sumando fotogramas. Es para tener una precisión exacta para poder trabajar en equipos. Puedes ponerle, por ejemplo, la información de la toma, de la escena, el plano. Toda esta información que le podemos agregar a los clips aparecerían en esta forma. Junto con la marca de agua o sin ella, pues puedes poner toda esta información, pasársela al compañero y tener una visión exacta de cada momento del clip. Bueno, son detalles que probablemente no lo acabemos utilizando si trabajamos solos, pero que sepamos que están ahí para poder compartirlo con compañeros, o si no, pues bueno, el tema de la marca de agua creo que es una cosa que, si al final acabas haciendo vídeos para YouTube, te va a ser muy útil para cuando te llegue una promo y tengas que enviar una vista previa al cliente, pues para cubrirte un poquito tus espaldas o para temas legales, tú ya pones tu marquita de agua y te quedas más tranquilo. Si utilizas otros editores, como puede ser Filmora, verás que es súper fácil poner títulos muy elaborados o transiciones profesionales, pero en DaVinci hay menos plantillas por defecto, lo que implica tener que utilizar el módulo Fusión, y a todo el mundo no le acaba de gustar esto. Por suerte, tenemos bastantes webs que nos brindan mucho material de forma gratuita para poder utilizarlo en nuestras producciones, además de algunos youtubers que han creado otros. Así que hoy, con el profesor Saitama, ¿cómo utilizar plantillas profesionales en DaVinci? Y gratis. Bien, el vídeo lo quiero dividir en 3 partes. La primera es dónde podemos descargar las plantillas. La segunda parte es cómo instalar las plantillas. Y por último, adivina, cómo configurarlas y utilizarlas. Así que, al lío de Montepío. Bien, antes de nada decirte que los títulos que verás en este vídeo, tanto los de la intro como los banners de redes sociales, son plantillas de las webs que te diré a continuación. Lo siento, pero prepárate para el spam, ya que voy a utilizar los títulos como si no hubiera un mañana. Bien, una de las primeras webs que vamos a ver se llama Motion Elements. Evidentemente, el 90% de las plantillas, las más interesantes sobre todo, serán de pago, pero aquí te he dicho que vamos a hacerlo de la manera gratuita. Entonces, aquí hay un bonito apartado que tenemos Free DaVinci Resolve Templates. Prácticamente aquí todas las plantillas que vamos a tener son títulos, pero como comentaremos y como veremos un poquito más adelante, son plantillas que son configurables. Entonces tú te descargas el archivito de DaVinci Resolve, lo instalamos en el editor y después pues podremos configurar los colores, la animación, el tipo de letra, el tamaño, todo lo que queramos. De hecho, aquí hay alguna que nos recuerda muchísimo a las que vienen por defecto en Filmora. Entonces, bueno, tenemos una gran variedad de títulos en este primer paquete que vemos en la página, la primera página, de forma gratuita, que te la recomiendo
muchísimo. Por cierto, qué decir, antes de continuar con la segunda web gratuita, que toda esta información la vas a tener si entras en la web del profesor Saitama, en el apartado de cursos gratuitos. Si te vas a DaVinci Resolve, aquí están todas las lecciones que he explicado en el canal de YouTube, explicadas paso a paso. Y aquí hay un último artículo que pone materiales DaVinci Resolve. Si pulsamos aquí, veremos enlaces directos a los paquetes gratuitos, porque esto lo va moviendo de sitio y bueno, lo iré revisando y actualizando. Y tenemos un montón de enlaces, un montón de información y además la instalación de cada uno de ellos, para que no te pierdas en el proceso de la instalación y puedas utilizarlo de forma sencilla. Bien, hecho el spam, continuemos. Otra de las webs que te recomiendo muchísimo es Video Editor Studio. Aquí, si en la otra era el 90%, plantillas de pago, aquí es el 95%. Pero bueno, no todo está perdido. Hay un pack buenísimo que si ahora me hacéis buscarlo, no sabría decir dónde está, pero que en mi web del profesor Saitama está indicado el enlace directo, que igualmente te lo dejaré en la caja de descripción. Es uno de estos packs iniciales que es totalmente gratuito para redes sociales. De esta manera podremos tener banners como que estarás viendo ahora mismo, que lo estaré poniendo una vez que he editado el vídeo. Este tipo de banners de redes sociales estarán en este paquete inicial que nos viene de forma gratuita. O sea, no te lo pienses, no sé cuánto durará, pero bájatelo. Además, ya te comenté en el curso que haría publicidad a otros youtubers que realmente en muchos momentos me han ayudado con sus materiales que ofrecen de forma gratuita. El problema de esto es que casi todos son vídeos en inglés, pero realmente no tiene mucha complicación para poder bajarte la plantilla o instalarla. Uno de los youtubers que más utilizo en este caso para poder descargar material, ya sean complementos para DaVinci, plantillas de transiciones, títulos, etc., es Mr. Alex Tech. Por ejemplo, si nos metemos en uno de ellos, en los que nos aparece que nos ofrece un plugin gratuito para poder hacer animaciones, en este caso todo lo que estás viendo lo está haciendo con este add-on. Es tan sencillo como irte a la web que nos deja siempre en la caja de descripción, que sería esta de aquí, y aquí tendrás infinidad de materiales que te podrás descargar, tanto títulos como complementos para hacer animaciones, como transiciones o lo que quieras. Tú aquí vas buscando el elemento que necesites, por ejemplo aquí habla de transiciones, 17 transiciones, le haces clic y le das a Get Now, que es obtener. Evidentemente puedes pagarle o no, eso ya cada uno, pero que sepas que tienes la opción de descargarlo de forma gratuita. Bien, pues aunque no le estemos pagando ahora mismo, pero hagámosle publicidad, por favor, que esto se extienda y que vea cómo descargamos un montón de material desde su web y le damos tráfico. Otro de los cuales estoy abusando ya un poquito últimamente es este tal Patrick. Evidentemente dejaré los dos canales que estoy mencionando en la caja de descripción para que puedas cotillearlos. En este, por ejemplo, nos está dando 20 efectos gratuitos para DaVinci Resolve. ¿Cómo tenemos que tratarlos? Pues simplemente pulsamos en el vídeo y nos miramos la descripción. Aquí vemos que ya nos está dando la web para poder hacer las descargas y es parecido que en la web anterior que hemos visto. Son complementos que realmente están creando ellos o que obtendrán de otra forma, que no lo sé, pero tenemos la opción de descargarlos de forma gratuita. Evidentemente aquí te pone que puedes comprarlo y puedes darle dinero si quieres. Esto ya vemos que vale $0. Si quieres darle algo, pues simplemente en el momento de hacer la descarga, pues le haces un envío de dinero. Eso ya a tu elección. Yo de momento no he pagado nada. Vale, como te comentaba al principio del vídeo, te voy a explicar cómo hacer la instalación, en este caso de las plantillas, que es muy sencillo. Si tienes alguna duda, te recomiendo nuevamente que le eches un vistazo al artículo que he escrito, que aquí te dice cómo hacer la instalación, que es súper sencilla. Pero bueno, en este caso pongamos que nos hemos descargado una de las carpetas, que nos vendrán en carpetas comprimidas, y veremos que tenemos como unos archivos que tienen una extensión de RFX, que seguramente quiere decir DaVinci Resolve Efectos. Pero bueno, una vez que tú te lo bajas y lo descomprimes, verás que te aparece el archivo con la extensión. Pues sin ser muy complicado el invento, le damos doble clic al ficherito, sin hacer prácticamente nada. En otra pantalla se me está abriendo DaVinci, que ahora cuando se acabe de cargar lo moveré. Y bien, nos aparece este mensajito de aquí. Bien, en este caso me está diciendo si quiero agregar la plantilla. Le daríamos simplemente al botón de instalar y sin hacer absolutamente nada tendríamos instalado el nuevo paquetito. Bueno, aquí para hacer pruebas vamos a abrir un proyecto nuevo y si has instalado paquetes que te he ofrecido en este vídeo, que han sido las dos webs más los dos youtubers, verás que por ejemplo cuando te vas al apartado de efectos, en el módulo títulos nos aparece, pues mira, Video Editor, que sería una de las webs que hemos buscado. Si le hacemos clic y te has instalado los paquetitos, todos los que te he puesto, verás que nos aparecen efectos, por ejemplo, de fondos, que esto va bien pues para poner este fondo que vemos que está en movimiento y es configurable, lo arrastraríamos, lo ponemos en la línea de tiempo
que si ahora le doy al play, veremos cómo se va moviendo el efecto. Después tenemos un montón de títulos sencillitos que podemos también acoplar. ¿Cómo podemos configurar esto? Simplemente pulsamos en el apartado del título y ya veremos que nos aparece aquí, pues por ejemplo, texto. Y a ver cómo queda. Evidentemente tenemos un montón de plantillas que hacen efectos distintos, que estas precisamente son las más sencillitas, pero que al final se utilizan un montón. Después pues tenemos más plantillas, como estas por ejemplo, en la que aparece un título y una mini descripción. O plantillas pues si tienes que poner el precio. De avisos. Por si haces un tutorial. Estas de aquí que están muy bien, que puedes incluso, donde pone aquí imagen, la puedes cargar. Si te das cuenta, si pulsamos en el módulo, en el título en este caso, y te vas al inspector, podríamos cambiar aquí el título y aquí la imagen. Si buscamos una, vemos como ya aparece el logo del canal. Si le damos al play, en un momento tenemos una plantilla editada. Después tendríamos incluso iconos que podemos utilizar para cualquier tipo de vídeo. Gráficos. Que parece una presentación de PowerPoint, pero bueno. Y la gallina de los huevos de oro. Esto realmente me ha cambiado la vida. Tú tienes este banner de aquí para las redes sociales, lo arrastras, lo sueltas. Evidentemente vamos a poner el mejor canal de todos. Bien, ahora ya lo tendríamos montado, por ejemplo, para promocionar nuestra cuenta de Instagram. Pero si de repente dices, ostras, quiero utilizarlo porque quiero promocionar TikTok, pues tan sencillo como seleccionamos, nos vamos al inspector, donde pone aquí icono al principio de todo, seleccionamos la red social que nos interese, pues vamos a poner TikTok y vemos que ya nos cambia el logo, incluyendo la animación. ¿Que ahora quiero el canal de YouTube? Pues me voy a YouTube y ya lo tenemos. Además que aquí tenemos pues las típicas plantillas para poder hacer el movimiento de suscribirse. Ojalá tuviera 3,6 millones de suscriptores, pero algún día llegaremos. Con plantillas como esta seguro que sí. Llamadas a la acción y todo lo que queramos. Mira, esta tiene por ejemplo el banner un poco más grande. Pues bien, espero que con este tipo de recursos de forma gratuita aprovechemos al máximo DaVinci Resolve, que como he dicho al principio del vídeo, es el editor que más me gusta con diferencia, pero realmente para hacer cosas simples a veces cuesta una barbaridad. Pues con estas plantillas gratuitas me está evitando muchísimo tiempo, porque al final todo esto te lo puedes dejar, como has visto que tengo la estrellita, como favoritos, y cuando estás editando vas a saco. Te pones esto aquí al lado y vas enviando cada 2×3 las plantillas a la línea de tiempo y puedes editar súper rápido. Así que si el vídeo te ha gustado, déjale un buen like, suscríbete al canal si no lo estás, que todo esto me ayuda un montón, y aprovecha y échale un vistazo a la web que he dejado abajo, la web del profesor Saitama, donde te explico y te doy todos los enlaces para que puedas descargarte las plantillas sin ningún tipo de problema. Además te explico cómo instalarlo por si no te ha quedado claro y cómo se tienen que configurar. Así que espero que te haya servido este vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao! Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete, anda, que no cuesta nada, para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo, en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!